tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos Bueno. Bueno. mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo.
pesado, algodoneros, tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Quiero agradecerle a mi compañera Mariana Trejo en los controles hoy, por supuesto, en controles de lujo con Marianita Trejo. Gracias, Mariana, desde el monumental Estadio de Chihuahua. Tercer partido de la serie semifinal del Campeonato Estatal de Béisbol en esta temporada, don Roberto Cadena Velázquez. Me presento con mucho gusto, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, agradeciendo su sintonía a Romántica 102.9 FM, la voz del campeonato estatal, por supuesto, a todos mis buenos amigos de la tercera zona, a todo lo que comprende el estado bello de Chihuahua, República Mexicana, y por supuesto a nuestros paisanos en el extranjero. Muchas gracias de veras. Si quiere usted sintonizarnos por vía internet, www.sigma Radio Delicias. También le comento que estamos por la página de Pasión Deportiva en el Facebook y también por YouTube. Usted puede buscarnos Pasión Deportiva Delicias Arturo Baeza, y también puede vernos por YouTube. Quiero agradecerle a Edson Meléndez por la colaboración, y a la figura del señor Juan Palafox Márquez. Juanito, ¿cómo ha estado? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, pues muy buenas tardes. Un saludo a toda la gente que nos escucha en toda la región de la tercera zona, en todo el estado y nacional e internacionalmente vía internet. Pues ya estamos colocados aquí en el gran estadio Chihuahua, donde hoy se va a llevar a cabo el tercer juego de la serie entre los Dorados de Chihuahua y los Algodoneros de Delicias. La serie está empatada a una victoria por equipo, así es que importantísimo este partido para ambos equipos. Se espera una buena entrada, la gente apenas está llegando, mucha gente que está haciendo su trabajo, y en estos momentos se está llevando a cabo, me imagino que va a ser el lanzamiento de la primera bola, haciéndole un reconocimiento aquí a un grande del béisbol, Héctor el Pollo Rubio, gran amigo, que me lo encontré hace ratito. Aquí estuve platicando con él aquí antes de que entrara al terreno de juego, y me dio un gusto enorme saludarlo, batallando dice todavía con su salud, pero dentro de lo que cabe pues ahí anda, y aquí así es que el gran Héctor el Pollo Rubio recibiendo este homenaje. Qué bueno, me da mucho gusto. Estuve platicando un ratito ahorita con él, y ahí está toda la gente ahí, todos los dos equipos, para tomarse la foto del recuerdo con ese gran manejador Héctor el Pollo Rubio. Excelente. Quiero aprovechar también para saludar a uno de estas espaldas, y como no se puede monitorear, estamos en la capital del estado, a Ramón Gallegos, a Pompín, pero bueno, ahorita trataremos de platicar con él a la distancia. Vamos, ahí está ya listo Ramón Gallegos Pompín desde el terreno de juego. Muy buenas tardes, Arturo Baeza Rosete, buenas tardes al señor Juan Palafox, a Edson, buenas tardes a todos los radioescuchas de Romántica 102.1, quienes habla y quienes saluda con el gusto de siempre, Ramón Manuel Gallegos Rayos. Ahora desde el Estadio Monumental Chihuahua, la casa del equipo de los Dorados de Chihuahua, donde ya está a punto de iniciar el tercer juego de la serie semifinal entre la escuadra del equipo de los Dorados de Chihuahua y la escuadra del equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias, donde se acaba de llevar un momento pues muy bonito aquí en el Estadio Monumental Chihuahua, uno de los grandes de lo que viene siendo el béisbol del estado de Chihuahua, Héctor el Pollo Rubio. Si me permite unas palabras para Delicias Chihuahua, contento con este evento. Sí, inmerecido, pero tengo ya grandes amigos. Hoy deseamos que gane el mejor. Son dos zonas muy importantes para mí. Y aquí al zurdo mundo, volver a ganar a todos. Te repito, que gane el mejor. Creo que los dos, si tú quieres un poco picheo X o Y, han hecho un buen trabajo. Están en cuartos y alguien irá a la final, ¿verdad? Un abrazo y felicidades a toda la zona. Muchas gracias, Héctor. No, Héctor, al contrario. Las palabras de Héctor el Pollo Rubio, sí, como lo menciona él, mucha historia, que tiene 19 años en campeonato estatal del estado grande del estado de Chihuahua. Héctor el Pollo Rubio, sobre todo Juanito Arturo, es un manejador, ¿no?, que en su momento llamaron mucho la atención por su tan manera polémica, a lo mejor con los umpires, porque a lo mejor tenía el conocimiento suficiente para alegar jugadas de regla, el conocimiento
suficiente para ir y demostrarlo en el terreno de juego, y hoy fue aquí el que hizo el lanzamiento de la primera bola. Pues un poco, claro, físicamente se ve un tanto cuanto pues afectado por problemas de salud que tuvo con anterioridad, pero por lo mejor de todo es que está en donde él siempre entregó su vida, donde siempre entregó su pasión, que es el rey de los deportes. Héctor el Pollo Rubio fue el que hizo el lanzamiento de la primera bola. Esto está a punto de iniciar, los 4 umpires ya salieron, Sócrates Marín estará por ampallando, cantando las bolas y los strikes en este juego de pelota. También permíteme mencionarte, Arturo, que en las bases tenemos a Esaúl Ávila, Rafael Lee y Jaime Figueroa de primera a tercera respectivamente. Como lo mencioné, los 4 umpires para este juego de pelota, ya sale Fernando Albañil Rivera, ya sale Francisco Arturo Mundo Aguilar, los manejadores de ambos equipos. Esto está a punto de iniciar, no le cambie, que es a través de Romántica 102.1, agregar de lo que se iba aquí en el terreno de juego. Yo estaré por el lado de la primera colchoneta, donde a medio camino de la primera almohadilla hacia el jardín derecho, a medio camino, para que usted sabe que, amigo Radio Escucha, hay un pequeño charco, Arturo. La cuadrilla de la gente de aquí del Estadio Delicias, yo la vi en lo que tenemos aquí desde las 6 de la tarde, los vi todos muy tranquilos. Hay un charco muy pequeño, créeme, muy pequeño, pero sí, al final de cuentas puede afectar en cuestión de la pelota. A un costado de la raya de fuera y de foul de home hacia el derecho, también hay otro pequeño charco a escasos 1,5 metros. Y esto lo mencionaban los delegados en la junta previa. Cualquier lluvia que nos caiga, señores, el partido se puede suspender, ya que la noche de anoche y la madrugada del día de hoy fue constante la lluvia aquí en Chihuahua capital. Le mando los micrófonos hasta lo más alto del Estadio Monumental Chihuahua. Es mi reporte del terreno de juego aquí en el Estadio Monumental Chihuahua. Muchas gracias a Ramón Gallegos, Rayos Pompín, desde el terreno de juego. Estamos listos, todo el equipo de transmisión de Romántica 102.1 FM. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas Lili. Nos da a conocer la novena que presenta Francisco Arturo el Zurdo Mundo, primero en el orden. El jardinero central Omar Jaramillo, el segundo. Segunda base el Minigato Iván Gándara, el tercero. Cubriendo el prado derecho Ildefonso Amaya, el cuarto. El primera base Luis Eduardo García, el quinto. Jardinero izquierdo Luis Eduardo García. No, ese es el cuarto. El quinto, jardinero izquierdo Miguel Ángel Holguín, el sexto. El tercera base Carlos Rubio, el séptimo. El receptor Alexis Sáenz, el octavo. El bateador designado Jesús Gallegos, y el noveno el parador en corto Eric Zagarnaga. Hoy la responsabilidad para el pitcher derecho de San Luis Potosí, Mario Alberto González. Alcodesa Alimentos Concentrado Delicias nos da a conocer la alineación que presenta Fernando Albañil, manager del equipo capitalino Dorado de Chihuahua. Primero en el orden, Jardín. A ver, ya me acomodé los lentes, ahora sí. Primero en el orden, el tercera base Luis Urbín. El segunda base Jorge Morales. El tercero, jardinero derecho Esteban El Pingo Gallardo. El cuarto, bateador designado Oscar Jasso. El quinto, el primera base Alejandro Pineda. El sexto, en el izquierdo Germán Cuevas. El séptimo, el jardinero central Juan Silva. El octavo, el receptor Andrés Urbina, y el noveno en el orden, el campo corto Orlando Marín. La responsabilidad para Fernando Corrales. ¿Qué podemos esperar en este tercer partido? La serie está empatada a un juego, Juanito. No, pues este juego es muy interesante para los dos equipos, para tomar ventaja en esta serie, Arturo. Y así es que aquí vamos a ver un duelo de picheo, el mismo que se dio allá en el primer partido. Mario Alberto González, que duró hasta la séptima entrada pichando bien, Arturo, que fue sacado después de ponchar a Oscar Jasso en esa séptima entrada, que se había suspendido el partido, se reanudó. Creo yo que tuvo una buena salida a secas, Arturo, y fue retirado ponchando a Oscar Jasso. Después se le vino el mundo encima a los relevistas, pero también por el lado de los Dorados pichó muy bien el lanzador de esta noche, Fernando Corrales. Así es que se espera otro duelo de serpentinas en un juego importantísimo para ambas novenas. Así es que aquí estamos ya instalados en el Gran Estadio Delicias y la gente en el Gran Estadio Chihuahua, y la gente sigue llegando, Arturo. Todavía el estadio es muy grande, pero poco a poco se va a ir poblando. Yo creo que esto va a ser una entrada muy buena. Muy bien, perfecto. Muchas gracias al señor Juan Palafox Márquez, a Ramón Gallegos, Edson Meléndez, Mariana Trejo, todo el equipo
de Romántica 102.fm y servidor y amigo Arturo Baeza Rosete. En este momento, bueno, pues están los umpires con los respectivos managers y también el cuerpo técnico. Acaba de pasar un helicóptero exactamente aquí por encima del Monumental, que por el momento luce una pobre entrada para hacer una semifinal, tercer partido, Juanito. Sí, así es, Arturo, pero poco a poco la gente va llegando. Yo creo que esto Jueves. va a ser una gran entrada, nada más que es jueves, gente trabajando, y luego aquí tú ves el estadio, pues está prácticamente acá a la entrada de la ciudad de Chihuahua, mientras se trasladan la gente desde allá, desde sus trabajos. Imagínate allá por rumbo a la Universidad Nueva, pues venir hasta acá prácticamente casi hace lo mismo uno de aquí a Delicias. Así es que yo creo poco a poco va a llegar la gente, porque ya las taquillas dicen que se han vendido bastantes boletos y se espera una gran entrada, Échale, Arturo. Juan viéndolos por el Facebook desde Ciudad Juárez, muchas gracias. 639-471-9124, le da acceso para sus mensajes, ya sea de texto o de WhatsApp. Gracias también a Andrés Marta Chavarría desde Valle de Monte Albán, muchas gracias. Saludos cordiales a la gente de La Quemada. Rosalío García, Lucy Miranda, vamos algodoneros, ustedes pueden, ánimo. Ya vemos tiros de calentamiento de Fernando Corrales. Víctor Baeza, todo Delicias está con ustedes. También dice, vamos algodoneros. Rosalía Martínez, vamos algodoneros, sí se puede. Guillermo Burciaga, vamos algodoneros. César Ramírez, vamos también algodoneros. Esto está a punto de comenzar, A mi buen Quique Fields, hermano, te mando un fuerte abrazo. Enrique Campos, ya también en preferencia de Pasión Deportiva en el Facebook y por YouTube. Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza Rosete. Y por supuesto, la mejor frecuencia, la voz del campeonato estatal, sin duda alguna y sin temor a equivocarme, Romántica 102.fm. ¿Qué puedo esperar yo? Que el equipo de algodoneros mejore en cuanto a su picheo. Dejó muchas dudas el primer y segundo encuentro con el abridor Ismael Tijerina y con el relevo, sobre todo, que venía siendo confiable de Adrián García, de la Changuita. El manejo, sobre todo, del picheo, ya con la ausencia de Max León, una responsabilidad más para Francisco Arturo Zurdo Mundo. ¿Qué espero para los Dorados de Chihuahua? Pues que sigan con el sello característico en cuanto a su ofensiva, un equipo poderoso, un equipo en el cual pues está plagado de bateadores de profundidad, por supuesto, de bateo largo. Tiene también jugadores muy interesantes, sobre todo en cuanto a la defensiva, chocadores, y que la gente de Dorados espera que su equipo mejore también en cuanto a su picheo, que ha batallado durante todo el año prácticamente, temporada regular, primera etapa de playoff, segunda etapa y también recientemente, salvo la actuación que tuvo Fernando Corrales. Esto está a punto de comenzar, ya está en la caja de bateo Omar Jaramillo con el número 11 en su uniforme. Lanzador derecho Fernando Corrales en la loma de los disparos con el número 0 en su uniforme. Muchas gracias, muchas pero muchas gracias. Play ball, primer lanzamiento, strike. Sócrates Marín está detrás del plato, 0 bolas, 1 strike. Omar Jaramillo ha conectado 2 imparables en esta serie. Está bateando para 181 milésimas y en la temporada para 258. Listo, Fernando Corrales está de costado, pitcher derecho. Omar Jaramillo, lanzamiento, aquí un rodado hacia el lado izquierdo, el segunda base, bien Jorge Morales. Excelente, ras de suelo al lado izquierdo, toma la pelota, su tiro rumbo a primero y cayó el primero. Por la vía 43 domina Omar Jaramillo. No era fácil, el terreno no está en buenas condiciones, Juanito. Sí, está un poco húmedo, Arturo. Ahorita estamos viendo que allá por el terreno, acá por el lado del jardín izquierdo, allá al fondo, por la raya, ahí andaba una cuadrilla todavía arreglando el terreno, Arturo. Lo que comentaba también Pompín acá por el right fielder también. Entonces yo creo en las reglas de terreno deben de haber tocado esos puntos, que si la bola se mete ahí probablemente la hayan matado, ¿verdad? Pero todavía estábamos ahorita viendo antes de empezar el partido. Viene el turno para Iván Gándara, bateador zurdo con el número 10 en su espalda. Fernando Corrales en esta parte alta de la primera entrada, lanzamiento rumbo al plato esquina de afuera, strike el primero. Iván Gándara ha conectado 4 imparables en esta semifinal, los 4 los conectó en el segundo juego.
571 milésimas de bateo y en la temporada para el Minigato 379, enfrentando a Fernando Corrales. Carnitas y chicharrones de anda, Río Conchos y Quinta Poniente en Delicias, la tienda Meme de Anda y Familia. La cuenta de 0 bolas, un strike, viene el pitcher, lanzamiento bajito y pegado. Brinquito hacia atrás para evitar contacto el Minigato Iván Gándara. Hoy lo tuvimos en el programa especial en el restaurante de Los Santos, todos los jueves de 8:30 a 9:30. Estamos haciendo el programa exactamente en Soriana Mercado. Ahí está el restaurante de Los Santos. La semana pasada fue Ismael Tijerina, hoy fue Iván Gándara. Ya se pone de acuerdo Fernando Corrales con su receptor. Viene el lanzamiento, rompa el plato en curva. Un batazo corto, rompa el jardín izquierdo. Al final hacia atrás va el jardinero, levanta el guante y captura. Es un ajuste. Primero Germán Cuevas iba hacia adelante. Al final va hacia atrás, 2-3 pasos, levanta el guante y captura. Sello característico, pero ha dominado a la banda contraria el Minigato Iván Gándara, Juanito. Sí, conectando como es su costumbre, la banda contraria le conecta bien. Es un fly allá prácticamente ahí donde estaba Germán Cuevas en el jardín izquierdo, mete el guante, captura, así es que cae el segundo out por la vía de fly al 7, fly al jardín izquierdo. Cuando viene a batear el tercero en el orden, el jardinero derecho Ildefonso Amaya. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Fernando Verges Terrazas. Mi Fer, te hacía aquí en el Monumental, viendo el equipo algodoneros, al señor Juan Zagarnaga también, a tu suegro, en curva, lanzamiento abierto para Ildefonso Amaya y nada. Me dice, salúdame con mi suegro camino a ver Bravos, Arizona. Ah, está bien. Excelente, Fernando, que es aficionado al equipo de los Bravos de Atlanta. 0 bolas, un strike para Poncho Amaya. Bateador derecho con el número 5 en su espalda. Fernando Corrales ya sacó 2 out. Lanzamiento rumbo al plato, le viene con velocidad, ¿no? Lanzamiento abierto. Y le empareja la cuenta Poncho Amaya. Ildefonso ha conectado 3 imparables en esta semifinal. 429 milésimas de bateo y en la temporada para 373. Tercero en el orden y a la defensiva cubriendo el prado derecho. La cuenta pareja para él, una bola, un strike, duelo entre derechos. Fernando Corrales se pone de acuerdo con Andrés Urbina, la batería del equipo Los Dorados de Chihuahua. Lanzamiento, ¡swing! Cambio de velocidad, aquí se va en banda totalmente, perdiendo hasta el equilibrio. Ildefonso Amaya cruzando el plato prácticamente, una bola, 2 strikes, 2 out. Importante para Chihuahua, por supuesto, la cuestión de su picheo, porque su bateo, bueno, pues responde, eso no nos queda la menor duda. Una bola con 2 strikes, 2 out. Listo el pitcher, listo también el bateador, ya está de costado. Aquí lanzamiento rumbo a la goma, con velocidad, pero alto y afuera. El respetable rechifla al umpire, pero sí, el lanzamiento fue malo. 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Auto Cristales Lux, 472-76-77 en Delicias. Avenida Cuarta Poniente, número 116, Auto Cristales Lux. Tercia de patos para Ildefonso Amaya. 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Listo el pitcher. Lanzamiento en curva, conectando de foul. Ligeramente a la banda contraria, por encima del Monumental Estadio Chihuahua. Que todavía me hiere el recuerdo de ese 2015. Qué entradones en esa final ante Algodoneros. Que al final se perdió, pero fue una gran experiencia, sobre todo ver un estadio lleno totalmente, Juanito. Sí, exactamente, hay que no recordar esa gran final. Y aquí están ahora en una semifinal, Arturo, nuevamente. Así es que la serie empatada, emocionante también este inicio de serie. Lanzamiento aquí conectando nuevamente de foul. Y nuevamente por encima del Monumental, altura del círculo de espera, a la banda contraria. 2 bolas con 2 strikes, 2 out. Saludo a Beto Jurado, que siempre, bueno, está en sintonía, ahora está por YouTube. A Beto Jurado, un abrazo, mi Arturo, escuchándote por Facebook. A Tato de la Garza, mi querido Tato, licenciado Héctor de la Garza, mi Tato, un saludo para ti y toda tu familia, Acá estamos desde Chihuahua llevándole a toda la gente la transmisión del béisbol, la semifinal, la recta final de este año 2018. 2 bolas con 2 strikes, con 2 out. Aquí está listo el pitcher, tardando bastante. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato, línea rumbo al jardín derecho, la pelota pica. Allá va a doblar rumbo a segunda, la pierde un poco Esteban el Pug Gallardo, pero no. Al final recupera y la pone en circulación rumbo a la intermedia. Aquí está el primer sencillo del partido, la banda contraria en línea, bien conectado por Ildefonso Amaya.
Juanito. Quita el derecho. Sí. Ahí tenemos el Ildefonso Maya con el primer imparable del partido para el equipo de los algodoneros. Quita el derecho de Ildefonso Maya cuando viene a batear el cuarto en el orden. El primera base Luis Eduardo García. Así es que Poncho Amaya sigue, Arturo, sigue conectando imparables por todos lados. Conectado su cuarto imparable precisamente de esta serie y el número 57 en lo que va de la temporada. Ahora viene el turno para la experiencia de Luis Eduardo García. La changa que ha conectado 5, 3 el primer juego y 2 el segundo para 556 milésimas con el número 18 en su espalda. Y en la temporada para la changa 335 milésimas. Abre por primera Ildefonso Amaya, listo el pitcher. Fernando Corrales se balancea, lanzamiento rumbo al plato. Línea rumbo al jardín derecho de foul. Al final no le conectó bien, no sé si se quiebra por ahí el bat. Sí, se quiebra el bat. Así que bueno, ahí está pidiendo ya otro bat precisamente Luis Eduardo García. Agua Electro, pura delicia, la mejor agua del estado. 474-23-32. Y pararía el triunfo. Matriz Avenida del Parque Poniente número 13 en el centro. Qué rico pan en delicias. Panaría el triunfo. La ventaja aquí para Fernando Corrales. 0 bolas, 1 strike, 2 out. La semana pasada de los abridores fue el que relativamente se vio mejor. Sí. Sí, incluso yo pensé que lo retiraron muy temprano, que estaba pichando bien. 0 bolas, 1 strike con 2 out. La changa esperando turno. El quinto en el orden, Miguel Ángel Holguín. Abre por primera, 1-2 pasitos nada más. Ildefonso Amaya, todo listo. Ya me acordé de Fernando Corrales. Aquí está de costado, vigila quien corre por primera. Viene el lanzamiento pegado para la changa. Una bola, un strike. Y ya me acordé también el de los algodones. Cruzando aquí, que siempre nos tapa la cámara. Una bola con un strike. Me acordé de Fernando Corrales porque cómo tarda. Sí, tarda muchísimo. Es que ahí es donde los umpires deberían de aplicar la regla, Arturo. Es demasiado lo que hace entre cada lanzamiento. Una bola, un strike, 2 out. Fernando Corrales. Y ahora, sí. Y ahora le responde Luis Eduardo ahí limpiándose los zapatos, sí, los spikes. Una bola, un strike con 2 out. Listo Fernando Corrales, lanzamiento rumbo al plato. ¡Sin! Strike el segundo. Ventaja para Corrales. Una bola, 2 strike, 2 out. 6:39, 4:71, 91-24 para sus mensajes que recibimos ya sea vía texto o de WhatsApp en este tercer partido de la capital del estado, que ha estado lloviendo toda la semana. Y bueno, pues es importante sobre todo, ¿no?, la cuestión de la lluvia. Me queda muy en claro que para el estado de Chihuahua es fundamental la situación del agua. El béisbol en determinado momento puede esperar, pero hasta el momento pues ha respetado en ese sentido. Una bola con 2 strikes. Parte alta de la primera entrada. Listo el pitcher, vigila quien corre por primera, Ildefonso Amaya. Aquí se balancea, lanzamiento rumbo al plato, rodado rumbo a segunda, de frente el segunda base. Jorge La Tocha Morales tomó la pelota tranquilo, su tiro rumbo a primera, out por la vía 43. Cayó el tercero, que son los pinos, el sabor que nos distingue, Estación Saucillo. Así que después de la parte alta de la primera entrada, Alcodesa Alimentos concentró, Dilson nos dice 0 para Algodoneros. Vendrá a batear el equipo de los Dorados de Chihuahua. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos al codo.
parte baja de la primera entrada. Vendrá el turno para el equipo de los Dorados de Chihuahua. Un saludo a Reyes García hasta Arlington, Texas. Muchas gracias. Y bueno, la pizarra de la competidora ferretera nos dice que el equipo de los algodoneros no pudo hacer daño. Viene a batear el equipo de los Dorados de Chihuahua. Natura, la esquina de la nutrición, bajando la plaza del Santuario. Los mejores precios, por supuesto, en Natura, la esquina de la nutrición. Luis Urbina a la caja de bateo por parte del equipo capitalino. Bateador zurdo con el número 1 en su espalda. El caso de Luis Urbina. Ha conectado 2 imparables en esta semifinal, bateando para 200 milésimas y 356 en lo que va de la temporada. Lanzamiento esquina afuera, strike el primero. A bater el equipo de Chihuahua. Sí, batea el primero en el orden, el tercera base Luis Urbina, el segunda base Jorge Morales. El tercero, el jardinero derecho Esteban Gallardo, y se alcanza el cuarto, el bateador designado Oscar Jasso. 0 bolas, un strike. Mario Alberto González de costado, lanzamiento bajito abierto aquí para Luis Urbina. Así que espera turno Jorge La Tochita Morales. Luis Urbina ha conectado también 42 imparables este año, bateando para 356 milésimas. Derecho contra zurdo. Viene el pitcher, lanzamiento aquí conectando un elevado hacia atrás. La busca Alexis, pegado a la malla. Al final la pelota se va por encima. Allá va veloz Juanito Aguilar por la careta de Alexis, que la dejó a medio camino. Así que una bola con 2 strikes. A toda la gente en Delicias y por supuesto toda la región que comprende la tercera zona, a Naica, a Saucillo, a Mioqui, la Cordillera, a Cárdenas, Rosales, Delicias, la Campesina, todos lados. Muchas gracias. Una bola con 2 strikes. Listo Mario. Lanzamiento rumbo a la goma. Abierto lanzamiento. Le emparejan la cuenta aquí a Luis Urbina. Con 2 bolas, 2 strikes. En esta parte baja de la primera entrada y poco a poco, digo, es un estadio grande. Una gran respuesta de la afición de la tercera zona. Sí. Vinieron varios camiones. Lo más importante es que vienen y llegan con bien. Deseándoles también una buena estadía. Viene el lanzamiento alto, dice el umpire. Lo lleva a cuenta máxima de 3 bolas, 2 strikes. Es momento también, me parece, Juanito, por lo que se ha hablado mucho en las últimas temporadas desde 2006 de Mario, que pueda regalarle una actuación mucho más sólida, sí, ¿verdad? La semana pasada fue una actuación buena, secas, Arturo. Porque, cosa extraña, Mario vino de más a menos. Aquí rodado, cuidado violento por primera, cerca del cajón de primera, demasiado jalado, porque empezó dominando bien y luego se empezó a meter en problemas conforme va avanzando el partido. Llama mucho la atención eso. Exactamente, fue de más a menos porque empezó muy bien, después le cayeron, pero logró recuperarse cuando se fueron arriba 5-3, le ponen el 5-4 y luego con hombre en segunda y al empate se suspende el partido, se reanuda y poncha a Oscar Jasso y ahí lo retiraron. Lanzamiento abierto, lo perdió. Así que con pasaporte campante rumbo a primera Luis Urbina. Ahora viene el turno para el segundo en el orden, segunda base Jorge Morales, la tocha, con el número 6 en su uniforme. Jorge Morales, que ha conectado 3 imparables en esta serie semifinal, 429 milésimas, bateador zurdo, y en la temporada bateando para 385. Ha conectado 45 imparables en lo que va del año. Bateador zurdo con el número 6 en la espalda, Jorge Morales. Cinema Delicias, el cine de tu ciudad, a una cuadra de la Plaza Carranza, a Central Sur. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Lanzamiento alto aquí para Jorge Morales. Ana y Bruno, es el estreno. Cartelera hasta el día de mañana, 7 de septiembre en Cinema Delicias. Una bola con 0 strike. Abre por primera Luis Urbina. Listo, Mario Alberto González se pone de acuerdo con Alexis. Viene el lanzamiento, strike, canta Sócrates Marín. Una bola con un strike, cambio de pelota. Aquí pide tiempo al final. También el umpire concede en el cambio de la esférica. Ya toma un poco de tierra aquí Mario González, se la limpia la pantalonera. El día de hoy el equipo de los Dorados de Chihuahua, con su uniforme, su camisola en color negra,
y la pantalonera en color blanca, y algodoneros con su camisola y pantalonera en color gris y la media manga en color negra. Es el uniforme que usualmente pues utiliza el tercer partido. Sí. Ahora, por ser de visitante, comienza con ese uniforme. Una bola con un strike. Abre por primera Luis Urbina. Listo, Jorge Morales. Aquí piden tiempo. Ahora estamos viendo, Arturo, tal y como debe de ser en un partido de béisbol. El equipo de casa con el color blanco y el de equipo de visita, el equipo de visita con el color de color, Arturo. No Sí. puede usar el blanco. Aquí viene el lanzamiento, bien elevado. Al final, hacia el lado derecho, levanta el guante y captura Omar Jaramillo. El respetable aquí en el Monumental, con el contacto pensaron que llevaba más. Así que al final cayó el primer out. Tiene que regresar Luis Urbina rumbo a primera. Fly al 8 para usted que anota. Y viene el turno para el tercero en el orden. Jardinero derecho Esteban El Pingüe Gallardo con el número 53 en su espalda. Bateando para 500 milésimas. Así es como se debe jugar siempre el béisbol, Arturo. El equipo de casa con su color blanco, el de visita no debe usar el blanco para nada. Y así estamos, mira, ahorita sí, el algodonés usando su tradicional uniforme todo en gris, con sus mangas en color negro, las letras en color naranja. Bonito está el uniforme. Muy bien. Ahora viene el turno para el Pingüi. 500 milésimas, 5 imparables en lo que va de esta serie. El lanzamiento strike a la esquina de adentro. No le gusta a Esteban El Pingüe Gallardo, bateador derecho. Aquí voltea rumbo al cajón de tercera. Precisamente recibe ya las señas. 0 bolas, un strike, un out. Abre nuevamente por primera Luis Urbina. Listo, Mario, dice que sí. Ahora revirada rumbo a primera. Cuidado, la pierde aquí el primera base. La pelota se extiende un poco, va rápido la changa por ella. Y como llegó de clavado Luis Urbina, pues ya no pudo reaccionar, buscando sobre todo la intermediaria difícil. Juanito al final Sí. se quedó estacionado en primera. Y la bola le quedó ahí cerca, Luis Eduardo tuvo que brincar por la esférica, la paró un poco. Chao. Así es que ahí se le queda y no puede avanzar hacia la intermedia Luis Urbina. Parece ser que Lalo García alcanzó a pisar lo que es el corredor de la primera colchoneta, lo que viene siendo su mano derecha cuando regresó barrido con la mano por delante del corredor inicial. Y para bien mencionar, un tiro un poco abierto, que la pelota afortunadamente le quedó cerca a Luis Eduardo García y no pudo avanzar el corredor intermedia. Únicamente hay un auto en la pizarra. Estamos en la parte baja del primer episodio, una cortesía de Transmisiones Automáticas Richardson. Estamos ubicados por la avenida Fernando Baeza, 1428. Recuerda también afinación para sus vehículos en Transmisiones Automáticas Richardson. Si para bien es mencionar, pues ya van un susto que meten aquí fuerte, uno de los batazos de lo que viene siendo la Tocha Morales. Pasó muy cerquita de nosotros, sumándole bien los bateadores del equipo Dorado de Chihuahua al lanzamiento de Mario Alberto González. Bueno, 0 bolas, un strike. Lanzamiento, esquina afuera, ¿no? Le emparejan la cuenta. Una bola con un strike para Esteban Gallardo. 71 imparables esta temporada para el bateador derecho, que cubre a la defensiva del jardín derecho precisamente. Así que la cuenta de una bola con un strike. Estamos en la parte baja de la primera entrada. Abre por primera Luis Urbina. Listo el pitch, el lanzamiento. ¡Línea! Rumbo al jardín izquierdo. Allá va corredor de segunda, rumbo a tercera. Toma la pelota Miguel Ángel Holguín. Ya se desprende por ella. Así que en corrido bateado funcionando. Sobre todo saca una línea por Carix Agarnaga. Ya iba a colocarse rumbo a la intermedia, cuando la esférica Juanito le pasase al lado derecho. Una línea brava, bien conectada. Hombres en las esquinas con una out. Sí, aquí un picheo que se le queda al centro, Arturo. 1-1. Yo iba a comentar antes de que pasara esto que pidieran un pichado porque iba a salir Luis Urbina, porque cuando reviró ya se había como que se arrancó y regresó rápido. Así es que fácilmente llega a tercera porque salió al robo de segunda, salió al batazo de hit and run. Bueno, hombres en las esquinas atacando el equipo de los Dorados de Chihuahua. Y ahora viene el peligroso Oscar Jasso. Le ha conectado solamente un imparable en lo que va de esta semifinal. 125 milésimas de bateo y en la temporada para 374. Bateador derecho con el número 44 en su uniforme.
Burritos Lalos, consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien. Calle Sexta Poniente 303, cerca del Seguro Social. Burritos Lalos en Delicias. Así que por tercera, a 90 pies de la registradora Luis Urbina, y en primera Esteban Gallardo. Ya está listo Mario, lanzamiento de una línea, rumbo al jardín izquierdo, la pelota pica, viene anotándose la primera, estaba en el pego Gallardo, rápido, rumbo a tercera, quieto. Conectando aquí Oscar Jasso, rumbo al jardín izquierdo, bien conectado, se pone al frente el equipo de los Dorados de Chihuahua, Juanito. Sí, un picheo por ahí, por el centro, Arturo. Le conecta una línea acá, cargado a la raya de jardín izquierdo. Va rápidamente por ahí Miguel Ángel Holguín, pero eso no impide que Esteban Gallardo llegue hasta la antesala y en la enclave en la inicial con indiscutible productor de la carrera de la quiniela de Oscar Jasso. Así es que el score ya está una para el equipo de los Dorados, 0 para Algodoneros, y viene a bater el peligrosísimo Alejandro Pineda con hombres en tercera y primera y solo un out. Alejandro Pineda, 429 milésimas en esta semifinal, ha conectado 3 imparables y en la temporada para 417. Bateador zurdo con el número 17 en su espalda, tiene hombres en tercera y en primera. Una carrera por 0 ganando Dorados. Una bola, 0 strike, viene el pitcher, lanzamiento, rodó por tercera, la toma el tercera, a segundo un out, a primera, doble play, rodado frente a Carlos Rubio, toma la pelota, va el tiro rumbo al intermedio, asistencia del minigato Iván Gándara, un out, con todo el tiempo, como debe ser, sabía que no es un corredor rápido, Alex Pineda, tomó el tiempo suficiente, habló rumbo a primera, doble play, el mejor amigo del pitcher, doble matanza, una entrada completa de juego. El equipo de los Dorados ha tomado ventaja, una carrera por 0. Alcodesa, alimentos concentrados de Delicias. Vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en la parte alta de la segunda entrada, la pizarra de la competidora ferretera. Una carrera por 0 ganando el equipo de los Dorados de Chihuahua. Con ese doble play salió del problema en determinado momento, al menos en esa primera entrada, Mario Alberto González. Juanito, adelante. Sí, vienen a batear aquí por el equipo de Algodoneros en esta parte alta de la segunda entrada. El quinto en el orden, el jardín izquierdo, Miguel Ángel Holguín. El sexto, el tercera base, Carlos Rubio. El séptimo, el receptor, Alexis Sáenz. Y se alcanza el octavo, el bateador designado, Jesús Gallegos. Bueno, aquí está el derecho, Fernando Corrales, enfrentando a Miguel Ángel Holguín. Lanzamiento, alto el lanzamiento. La primer bola mala, Miguel Ángel Holguín, que ha conectado solamente un imparable en 9 veces oficiales. En esta semifinal, 111 milésimas y 362 en lo que va de la temporada. Derecho con derecho. Un saludo al ingeniero Franco. Sí, me hace llegar una foto. Sí, lo vi desde que comenzó el juego. Alonso Valenzuela. Lanzamiento
malo, dice el umpire. 2 lanzamientos malos, está al costado izquierdo de la caseta del equipo de los Dorados. Hasta valla le pusieron. Ahí sí. está Mario Campos, saludos, puro algodonero, Champ, saludos Mario. Champ, un saludo para mi carnal Gustavo Ramírez y familia que nos escucha en Chaparral, Nuevo México, de parte de su hermano Henry Ramírez, gracias. 639-471-9124. Viene el turno entonces con ya 2 bolas, 0 strike para el derecho, 88 en su espalda, Miguel Ángel Holguín. Saluda a mi señor padre, el doctor Arturo Baeza Cisneros. Si quieres, jefe, mándamelo por mensaje, ¿no? 2 bolas, 0 strike. Viene el pitcher, lanzamiento alto. Tercer lanzamiento malo ya aquí para el bateador en turno. Excelente mantener en la mente del aficionado en el equipo algodoneros es toda la tercera zona, como lo mencionas. Gracias, ingeniero Juan Carlos Flores de Beer Junior en Delicias y también de Tractores del Norte. Gracias a todos por el apoyo. Y aquí estamos, lanzamiento el automático para Miguel Ángel Holguín. 3 bolas con un strike. Vamos abriendo el segundo episodio en esta semifinal, partido y serie empatado a un juego. La serie entre el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc iba 0-0, enfrentando a los Faraones. Esa serie está a favor del equipo de Cuauhtémoc, 2-0. Listo el pitcher, lanzamiento de una línea directamente, está colocado Jorge La Tochita Morales. Buen contacto, solamente levanta el guante a la altura del rostro, se quedó con la pelota. Tremendo cañonazo aquí de Miguel Ángel Holguín hacia el jardín, rumbo a la banda contraria, pero de frente ahí donde estaba Jorge Morales. Cañonazo durísimo, le dio bien a la bola aquí Miguel Ángel Holguín, pero a las manos del segunda base del equipo de los Dorados de Chihuahua. Cuando viene a batear ahora el tercera base del equipo algodoneros, Carlos Rubio, sexto en el orden. Vamos a ver al zurdo, Carlos Rubio, 16 en su uniforme, cubriendo la esquina caliente, la defensiva. Carlos Rubio con 3 imparables, no, un imparable en lo que va de la serie de semifinal, 143 milésimas de bateo, el primer lanzamiento malo y bateando para 351. Ahí les encargo en la página de Pasión Deportiva en el Facebook, denle like y comparta. 1 bola, 0 strike, 1 out. También por YouTube, Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza. 1 bola, 0 strike, 1 out. De costado Fernando Corrales. Se balancea, lanzamiento rompa al plato, línea para el final de foul a la banda contraria. Un solo imparable en esta serie. Es importante que Carlos recupere lo que ha venido haciendo durante la temporada, Juanito. Sí, siempre bateando muy oportuno durante todo el año. Aquí Carlos Rubio, los peloteros de calidad a la hora cero responden, y Carlito siempre cuando se necesite, cuando tiene hombres en posición anotadora, siempre da el batazo. Aquí tiene cuenta pareja con un out, senderos limpios. Corrales listo, lanzamiento rumbo a la goma. Hay un elevado rumbo al jardín izquierdo, la pelota se va de foul. Ya lo tienen con cuenta de 1 bola, 2 strike con un out. Se me cayó aquí. Ay. Si vieron ustedes cómo estamos, como león enjaulado. No podemos movernos ni un solo centímetro, mucho menos buscar algún acceso. No, menos. No podemos, estamos totalmente copados. 1 bola, 2 strike, 1 out. Dr. Sushi, donde te curamos el hambre. Horario de 12 de mediodía a 11 de la noche, los 7 de la semana. Diferentes promociones, aquí un rodado rumbo a primera en terreno bueno, la toma Alex Pineda, le respeta el esfuerzo del pitcher Fernando Corrales, y por la vía 3-1, al final cayó el segundo. 639 132 40 93, Dr. Sushi en Delicias. Así que con asistencia de Fernando Corrales, un rodado que tuvo que ir cerca de la línea de cal, atrasito de lo que es la colchoneta de primera, Juanito, tranquilo. Sí, únicamente tranquilo. Ahí Alejandro Pineda hace la asistencia tal y como debe ser el lanzador Fernando Corrales, se la pasa, así es que vía 3-1 cae el segundo out de esta entrada cuando viene a batear el receptor Alexis Sáenz. Séptimo en el orden, con el número 45 en su uniforme menor. Hay un rodado hacia el lado derecho, el parón en corto, logra ponerse de frente Luis Urbina, su tiro rumbo a primera out. 3 vinieron, 3 se fueron. Se va a la parte alta de la segunda entrada.
después de una entrada y media de juego. La pizarra de gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice, ganando Dorados 1-0. Muchas gracias. Viene la parte baja de la segunda entrada y la pizarra de la competidora Ferretera, 1-0, ganando el equipo de los Dorados de Chihuahua. Saludos, vamos a ganar. ¿Quiénes son los umpires? Gracias, Mon González. En home está Sócrates Marín, en primera de Saúl Ávila, en segunda Rafael Lee y en tercera Jaime Figueroa. Buenas noches, es legal lo que está haciendo Alonso Valenzuela. Un saludo para el gordo de la Lira en tortas el guisache de Mioki, gracias. Pues sí, Está en las gradas. está en las gradas. Está en las gradas, no pasa nada. Él no está en el roster, por lógica no puede estar en la caseta. Exactamente, no, sí. Él no puede ni entrar a la caseta. La convocatoria marca muy claro, únicamente todo el equipo, el roster que aparecen allí, y incluye únicamente al representante del equipo. Una bola, 0 está el lanzamiento, machucón de foul, de 2 botes rumbo a la caseta del equipo algoneros, así que le emparejan la cuenta. Incluso el presidente jurisdiccional no puede estar en la caseta, ¿eh? Tiene que haber un representante del equipo, el que va a estar en las juntas previas. Y ahorita en la junta previa también dijeron, ningún medio de comunicación se puede meter tampoco. Exactamente. Así, respetando las reglas. Una bola con un strike. Aquí para Germán Cuevas. Sexto en el orden. Lanzamiento rumbo al plato. Alto, dice el umpire. Germán Cuevas con el número 28 en su espalda. Bateador derecho, importante por supuesto para el equipo de los Dorados de Chihuahua, conectado 3 imparables en lo que va de esta semifinal, bateando para 333 milésimas y en la temporada para 340. Mario Alberto González listo, lanzamiento rumbo al plato aquí de foul. Le emparejan la cuenta a Germán Cuevas, 2 bolas con 2 strikes. Gasolinera Black Gold, combustible americano, mejor precio y mayor rendimiento frente a Burger King y Carretera Las Vírgenes, cerca de la Glorieta Niños Héroes. Y Onyx Suites en Delicia, nuevo concepto en hotelería, 16 cómodas y modernas suite, a un costado de casino, vitrales y farmacia, 24 horas, 472 95 95. 2 bolas con 2 strikes, lanzamiento abierto, dice el umpire. Lanzamiento que parecía cruzar. Arturo, fíjate la indicación, lo que fue la parte alta de la segunda entrada por parte del cuerpo técnico del equipo de los Dorados de Chihuahua, encabezado por Fernando Albañil Rivera, fue para Brian Ortiz y Florentino Rey. Saben que los dos vayan ya al bullpen y pongan su brazo en posición porque esto va a ser rápido. Adelante, Arturo. El matazo profundo por todo el jardín central. Hacia atrás, Omar Jaramillo, imposible. La pelota está del otro lado. La esférica reposa tranquilamente por todo
el jardín central. Cuadrangular de Germán Cuevas. Qué clase de batazo acaba de conectar aquí Germán Cuevas, que sigue demostrando que en esta postemporada está encendido. Llevaba 7 cuadrangulares en la postemporada. Este es el octavo, Arturo. Un batazo que se fue elevado. La bola se elevó y la bola voló y voló. La bola está del otro lado de la cerca. Omar Jaramillo como simple espectador. Tremendo cañonazo aquí de Germán Cuevas y el score se pone ya 2 carreras para el equipo de los Dorados, 0 para el equipo algodoneros. Clase de batazo aquí de Germán Cuevas por el puro centro, bien conectado, y la esférica reposa del otro lado de la barda. Omar Jaramillo simplemente la fue siguiendo, primero hacia atrás algunos pasos, ya después con la pura mirada. Veo los picheos aquí de Mario Alberto González muy nobles, Arturo, muy noble está pichando, Bueno, aquí está de costado, strike el primero para el zurdo Juan Silva, el menor, séptimo en el orden, jardinero central con el número 31 en su espalda. En esta parte baja de la segunda entrada, 2 carreras por 0, ganando los Dorados de Chihuahua, demostrando por supuesto el poder en cuanto a su ofensiva. El lanzamiento rodado por primera, guante volteado de foul, la toma Luis Eduardo García. Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas ofrece los uniformes deportivos escolares. Avenida Solidaridad, número 68, Infonavit Los Nogales y calle Tercera Poniente en el centro, número 116. En Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas te aceptamos tus vales de presidencia. Lanzamiento nuevamente conectando de foul, jalado de botes, 3 botes rumbo a la caseta del equipo de los Dorados. 3 imparables, le han conectado temprano a Mario Alberto González. Oye, la primera entrada le salió barato por ese doble play. Sé que se le dio el rolling muy duro a Alejandro Pineda por de frente a Carlos Rubio y se completó el doble play y ahí se salvó, 0 bolas, 2 strike de costado el pitch, el lanzamiento. ¡Sim! Strike el tercero. Ponche tirándole aquí para Juan Silva. Así que el primer chocolate cortesía de Mario Alberto González. Vendrá el turno para el octavo en el orden, el receptor Andrés Urbina, con el número 27 en su uniforme. Hamburguesas Charlie, deliciosas con tocino, champiñones, hawaianas dobles y sencillas, Avenida Río San Pedro en Delicias. Y Marco Vargas Tuxedo, Avenida El Parque número 113 frente a Cristo Rey. Renta y venta de trajes, camisas, smoking, toque de accesorios. Andrés Urbina, bateador derecho, aquí buscaba cuadrarse para tocar, quería sorprender sobre todo. Andrés Urbina, 27 en su espalda, ha conectado 2 imparables en esta semifinal, 286 milésimas, y en la temporada ha conectado 22, 282 lanzamiento. La línea, no se puede quedar con ella, el parón en corto. La pelota se extiende rumbo al izquierdo central. La línea tendida, le brinca, busca colgarse la esférica Eric Sagarnaga. La pelota hace contacto con el guante, pero se va hacia atrás para Juanito. Sí, se va hacia atrás, esos son imparables, Arturo. Hizo todo lo imposible ahí Eric Sagarnaga de quedarse con la esférica, no pudo, echó un brinco, la bola le roza el guante, pero no se puede quedar con ella, así es que se va de hit hacia el jardín izquierdo. Ahora viene el turno para el noveno en el orden, el parón en corto, Orlando Marín. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Pancho Dietrich y también a Beto Castillo, que por ahí nos están escuchando. Muchas gracias, Pancho. Y a la oficina del Root Beer, la oficina de Pasión Deportiva. Parte baja de la segunda entrada, 2 carreras por 0 Dorados. Lanzamiento strike el primero para Orlando Marín. Orlando en esta serie ha conectado un imparable en 8 veces oficiales, con 125 milésimas de bateo, y en la temporada bateando para 295. Que ha conectado Orlando Marín 46 imparables esta temporada. Lanzamiento bajito, abierto para el bateador derecho. Una bola con un strike. Mario Campos, bueno, se expresa en cuanto a lo de Mario Alberto González. Yo por eso dije, ya la tercera zona merece una actuación sólida de Mario, que hasta el momento no la ha demostrado como lo hizo en el 2016, sobre todo, ojo, y siendo el puntal. Exactamente. O sea, el abridor de los primeros partidos. No hay que perderlo de vista.
Una bola con un strike, con un out. 4 imparables ha recibido el día de hoy. Apenas estamos en la parte baja de la segunda entrada. Listo Mario. Lanzamiento, swing, strike el segundo. Engañado totalmente. Aquí tirándole un slider, Arturo, que muy poco lo he visto yo que trabaje con su slider. Él, su arma, su velocidad era las temporadas anteriores y su slider rapidísimo. Hoy lo veo muy noble, Arturo. Ahorita acaba de tirar un slider y aquí engaña totalmente a Orlando Marín. Así es que ya lo tiene con 2 strikes. Ventaja para Mario, lanzamiento alto. Se pone de pie rápido. Alexis buscaba tirar rumba primera. Al final se quedó con esférica. 2 bolas, 2 strikes. Un saludote, mi cham. Desde casa viéndolos. Beto, un servidor y familia. Excelente transmisión. Saludos a Marcos Ávila. Mi querido Marcos, te mando un fuerte abrazo. Espero te encuentres bien y por supuesto para toda tu familia. Saludo enorme. Cuenta pareja, revirada, rumba primera. Quieto, dice el umpire. Le metió el guante, la changa todavía, donde hace daño abajo. Llegó de clavado con las manos por delante Andrés Urbina y con las uñas prácticamente se quedó de la colchoneta nuevamente. Una buena revirada de Mario Alberto González. 2 bolas con 2 strikes, hay un out. Aquí piden tiempo. Cas por frente al Mercado Juárez, rápido servicio domicilio 472-4000 y Jidocha Delicias, la innovación en la base que nos mueve 472-3300. Ya está listo, ya está en la caja de bateo y hace contacto con la placa también Mario Alberto González. Se pone de acuerdo con Alexis, hay un out. Abre por primera Andrés Urbina. Listo el pitcher. Vigila quien corre por primera, lanzamiento, se pone el tiro rumbo a primera, al final el lanzamiento fue abierto. 3 bolas, 2 strikes y rápido se desprende de la esférica. Alexis rumbo a primera, 3 bolas, 2 strikes, Juanito. Sí, un picheo afuera totalmente aquí por Mario Alberto González. Quisieron hacer jugada en la inicial, Arturo, pero con 2 y 2 es muy arriesgado porque ya te vas a cuenta de 3 y 2, Cuenta máxima para bateador derecho, lanzamiento de un elevado corto al jardín derecho, está dominado, hacia adelante rápido, levanta el guante y captura aquí Ildefonso Amaya. Cayó el segundo con fly al 9 para usted que anota. Cayó el segundo out, Juanito. Sí, un elevado ahí cómodo para Ildefonso Amaya. Atacó hacia adelante cómodamente, tranquilo, mete el guante, captura y con fly al 9 es dominado aquí Orlando Marín, el parador en corto de los Dorados para el segundo out, cuando viene a batear ahora el antesalista primero en el orden, Luis Urbina, que en su primera oportunidad recibió base y después anotaría la carrera de la quiniela. Pues el pichó de Licia Cerrúa contra Chihuahua y se supone que los pichos de Chihuahua son peores. Muchas gracias por sus mensajes al 639-471-9124. Hay 2 out. Por primera Andrés Urbina, viene el zurdo Luis Urbina, su hermano, lanzamiento strike. No sería viable cambiar los turnos al bat de Algodoneros porque Omar Jaramillo no está haciendo muy buen primer bat. A lo mejor poner al Minigato de primero que conecta más, a Eric Zagarnaga de segundo y Omar como noveno. Bueno, muchas gracias. Se respeta el punto de vista de la gente. 0 bolas, 1 strike la cuenta. Va la revirada, nuevamente de clavado. Llega Andrés Urbina. Luis Urbina, que no tiene beso oficial el día de hoy, recibió pasaporte en su primera oportunidad y anotó carrera, así que con cara anotada aquí Luis Urbina, que ha conectado ya su carrera número 33 en lo que va de la temporada y la número 3 en esta serie. Listo Mario, lanzamiento bajito, le emparejan la cuenta aquí al bateador en turno. Una bola, un strike. Beer Junior, barbería y peluquería, calidad que mereces. Corte de cabello con máquina, tijera o navaja, afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono. Avenida Río Florido en Delicias Plaza Bella. Beer Junior. Una bola con un strike, hay 2 out. Parte baja de la segunda entrada. Mario González, Alexis Sanz. Listo el pitcher derecho, el lanzamiento, cruzó, no cruzó. 2 bolas con un strike. Saludos a nuestros buenos amigos de Tractores del Norte. Eres nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Ventaja de 2 carreras, a remar contra corriente el equipo de Algodoneros. 2 bolas con un strike, hay 2 out. Abre por primera Andrés Urbina. Listo el pitcher.
Trabaja de lado, viene el lanzamiento, pegado el lanzamiento, echando el cuerpo hacia atrás. Aquí el bateador del primero en el orden, que está abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo capitalino. Tercer lanzamiento malo ya para él, 3 bolas con un strike. Ahí poco a poco, bueno, pues la gente va llegando al estadio. Sí. Es una semifinal, es un estadio grande, por supuesto. Y bueno, pues es jueves. Hay que salir de trabajar y venir a disfrutar del béisbol. Revirada, rompa primera con fuerza. Llega de clavado nuevamente Andrés Urbina. Con cuenta de 3 bolas, un strike, 2 out. Para Luis Urbina, con el número 1 en su espalda. Esperando turno, se alcanza. La tocha Jorge Morales, también zurdo. Listo Mario Alberto González. Lanzamiento rumbo al plato, strike. ¿A dónde vas, Conejo Blas? Ya iba rumbo a primera pensando que el lanzamiento era demasiado pegado, pero Sócrates Marín dice que no, que el lanzamiento muerde en la esquina de adentro. Y nos vamos a la cuenta del cubano. Con 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Tienen al bateador en turno Luis Urbina. Y corriendo por primera su hermano Andrés Urbina, que está escoltado por el primera base Luis Eduardo García. Romántica 102.fm desde el monumental Estadio Chihuahua. En la semifinal, tercer partido del campeonato estatal. Don Roberto Cadena Velázquez, viene el pitcher, lanzamiento, línea de foul, haciendo contacto, atrasado, pegando a media altura en la malla, donde está colocado el equipo algodonero de Delicias. Ya puedes remodelar tu casa con tu Infonavit, creando patrimonio. Grupo DST, 639-132-0042 en Delicias, Chihuahua. Grupo DST. Cuenta máxima. 3 bolas, 2 strikes. Aquí Juanito, adelante. Tremenda curva aquí, se va con ella, abanica Luis Urbina y se va ponchado para el tercer out. Así es que termina la entrada y al jugarse 2 entradas completas, el equipo de Chihuahua está ganando 2-0. Gorditas Lili en su cuarto local aquí en Chihuahua, Avenida Tecnológico y Plaza San Agustín. 2-0 ganando Chihuahua. Sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, sin un juego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Muchas gracias, estamos de regreso. Viene la parte alta de la tercera entrada. La pizarra de la competición ferretera, ganando el equipo de los Dorados de Chihuahua 2-0. Viene a batear el equipo de la tercera zona. Ya está en la caja de bateo el zurdo, octavo en el orden. El bateador designado con el 34 en su espalda, Jesús Gallegos. Sí, batean aquí el bateador designado Jesús Gallegos, octavo en el orden, el noveno el parador en corto Eric Zagarnaga, el primero el jardinero central Omar Jaramillo y se alcanza el segundo en el orden, el segunda base Iván Gándara y el score 2-0 ganando Dorados. En esta semifinal el zurdo Jesús Gallegos ha conectado 2 imparables
286 milésimas de batería en la temporada para 292. Enfrentando en estos momentos al derecho Fernando Corrales. 4 imparables para el equipo de los Dorados, 1 para el equipo algoneros, que fue precisamente de Ildefonso Amaya. Listo Corrales, lanzamiento bajito y abierto. Jardines de Fátima, el lugar ideal para el descanso eterno. Contamos con 5 capillas, 472, 33, 13. Una bola se los trae. Corrales se pone de acuerdo con Urbina, su receptor, la batería del equipo de los Dorados de Chihuahua. Jugando adelantado, el tercera base Luis Urbina. Viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! Strike aquí para Jesús Gallegos, el primero. Jesús Gallegos tiene también que empezar ya a cambiar un poco el chip. Sí, de tratar de... Quiere buscar la barda. Y él tiene que comenzar a chocar la pelota. Sí, tratar de hacer contacto con la esférica, sí, porque hace unos swing muy... Pues que como que quiere echarla para afuera, Arturo, sí es cierto. Y ahí es donde se ha batallado un poco. Comentarte que aquí en el logado del equipo de los Dorados de Chihuahua acabamos de una breve plática con el Gallito Gardea y le preguntamos cómo se encuentra ya su brazo lanzar. No, ya me dieron de alta desde el día de ayer, ya hice un poquito más de bullpen, un poquito más suelto, ya estoy listo. Me dijeron el manejador Fernando Albañil que voy para arriba el día sábado. Las palabras del Gallito Gardea, que bueno, acaba de salir de una lesión que tuvo por allá en Casagrandes. Agradezco la mano de patrocinio de transmisiones automáticas Richardson. Recuerde, dejamos su transmisión jalando al 100%. Estamos ubicados por la avenida Fernando Baeza, número 1428. Aquí ¡sí! Strike el segundo. 2 bolas se los trae. Jesús Gallegos como octavo en el orden. Fernando Corrales se enfrentó a 4 bateadores en la primera entrada. Conectó algoneros un imparable. Y en la segunda sacó en orden. De hecho no pudo sacarla del cuadro. La ofensiva del equipo algoneros aquí enfrentando a Llorendo Tanda en la tercera entrada, parte alta, a Jesús Gallegos. Listo Corrales, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, parecía golpeado, al final no, echó el cuerpo hacia atrás aquí Jesús Gallegos, lo lleva a cuenta máxima de 3 bolas con 2 strikes. Green Lemon en Delicias, ya llegó la nieve en rollo, haz tu propia combinación, contamos con más de 40 ingredientes, la mejor nieve ahora en Delicias. También para todos los gustos, crepas, cheesecake y malteadas. Plaza Oasis, un costado del cine, está Green Lemon. Lanzamiento bajito, lo perdió. Con pasaporte campante, tratando rumbo a primera Jesús Gallegos. Vendrá el turno para Eric Zagarnaga, bateador derecho. Eric ha conectado 4 imparables en esta serie, bateando para 667 milésimas, 324 en lo que va de la temporada. En esta serie con 2 carreras anotadas y 3 carreras producidas. El problema de Eric Zagarnaga no ha sido en cuanto a la ofensiva, sino la defensiva. Cometió 2 errores que a la postre se convirtieron en carreras. En esa entrada donde le empatan al equipo de los algoneros a una carrera. Y ya en la novena entrada, con senderos limpios, comete el error y viene el bateador emergente Edgar González. Lo bueno para algoneros es que en ese momento el marcador estaba por 5 carreras. Y fueron 2, terminó 15 carreras por 12. Sí, porque cuando suspendió el juego el score iba por 2 carreras de ventaja, nada más que Algoneros anotó 2 en la octava y 1 en la 2 en la séptima y 1 en la octava. Sí. Lanzamiento, se cobra para tocar, el toque es pésimo. De aire en la malla atrás. Así llegó. Es temprano en la tercera entrada y aquí está buscando poner en posición de anotar la que te acerca nada más. Muy conservador. Sí, exactamente, muy conservador. Y luego eres visitante. Tú cuando vas de visita te necesitas tratar de buscar hacer un rally para irte arriba, no tratar de empatar porque estás de visita. Ahora, el juego está muy temprano todavía. Ha conectado Eric Zagarnaga 4 imparables en esta serie. Le ha ido bien. 0 bolas, 1 strike. Listo Corrales, se pone de acuerdo con el receptor, vigila quien corre por primera, lanzamiento, otra vez se cuadra para tocar, el toque directamente al pitcher, la toma el pitcher, al final ya no hay tiro rumbo a segunda, tiró muy flojo rumbo a primera, la velocidad de Eric Zagarnaga ya estuvo a punto de sorprenderlo, pero al final por la vía 1-4 porque baja el primera base Alex Pineda y va la asistencia rumbo al inicial
de Jorge Morales, así que por la vía 1-4 funciona el toque de sacrificio, Juanito. Sí, se me hace raro aquí que mandar tocar de sacrificio siendo visitante en tercera entrada, pero pues el manejador sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Está confiando en los siguientes bateadores que vienen, no quiere alejarse mucho en el score y viene a batear ahora Omar Jaramillo, jardinero central, que en su primera oportunidad conectó rolling a segunda base para el primer out. Así es que aquí está Omar buscando su primer imparable de este partido. Omar Jaramillo primero en el orden, dominado por la vía 43, segunda primera. Está abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo algodoneros y tiene en posición de anotar a Jesús Gallegos. Algodoneros que pierde 2 carreras por 0. Fernando Corrales tardando bastante, mucho diría yo. Listo, ahora Vigila quien corre por segunda. Está de costado, el receptor medio paso al lado izquierdo. Se balancea, el lanzamiento rumbo al plato y se cuadra para tocar, el toque rumbo a tercera. De foul. Buscó a Omar Jaramillo sorprender. Estuvo a punto de dejárselas en la mano, pero al final se fue de foul. Por centímetros. Sí, porque estuvo a punto de meterse. Muy buena reacción del receptor y el tercera base, porque evitan que la pelota pueda agarrar un efecto, Juanito, y meterse. Ya se los había dejado, Arturo, ya nunca lo iban a sacar, y la bola, un toque estupendo, pero por centímetros rápidamente, cuando estaba poquito afuera, le metió el guante ahí el receptor para que ya el umpire marcara el foul. Olague, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, y Leche Zaragoza en La Muerta. Se crecerá un problema en el ojo derecho a la distancia para Sócrates Marín. Va la asistencia de Tony Ramos. Yo aprovecho para comentarles que Restaurante Los Santos, estacionamiento Soriana Mercado, calle Tercera Poniente, número 1501, buffet 109, niños menores de 10 años 80 pesos, buffet desayuno de lunes a domingo de 8 a 1 de la tarde. Restaurante Los Santos. Servol es un strike, un out. Nuevamente abriendo por la intermedia Jesús Gallegos, escoltado por Orlando Marín, por ahora en corto, el receptor listo. Fernando Corrales, lanzamiento en curva abierto para Omar Jaramillo. Una bola con un strike, un out, allá en la zona VIP, en lo que es el jardín central. El humo de los asadores, de los haciendo carne, exactamente, Sí, exactamente. el asador. Una bola con un strike, con un out. Corrales nuevamente trabaja de lado, pitcher derecho. Vigila quien corre por segunda, lanzamiento rumbo al plato, curva. Parecía bueno el lanzamiento, dice que no Sócrates Marín. 2 bolas con un strike y un out aquí para Omar Jaramillo. Omar, 54 imparables esta temporada, con 32 carreras anotadas y 20 carreras producidas. De hecho, en esta serie tiene 2 carreras anotadas nada más. Busca su primer carrera producida y la tiene, de hecho, la posibilidad en la intermedia. 2 bolas con un strike, un out. Fernando Corrales está listo, ya se pone de acuerdo con el receptor. Lanzamiento abierto, tercer lanzamiento malo. Y bueno, ya la distancia, la porra del equipo algodoneros. Sí, ¿verdad? Entra el aire acá atrás. Yo traje chamarra, pero le dejé por allá en la camioneta. No, pero está bien, está agradable. Sí, está agradable. Lo que pasa es que aquí entra el aire por aquí, por abajo, y no sé. Yo no traje chamarra, pero traje maleta para 6 días, porque dijeron que iba a llover todos los días. 3 bolas, un strike, un out. Abre por segunda Jesús Gallegos. Listo el pitcher, lanzamiento, strike el segundo. Aguanta y se lo marca a Omar. 3 bolas, 2 strike con un out. Sí, se dejó pichar aquí Omar Jaramillo, porque pues está bien cuando estás en un slump. Es conveniente ver más picheos, y yo creo que hizo lo correcto aquí Omar. Ya lo ponen en 3-2, así es que el siguiente lanzamiento es el que va a definir a ver qué es lo que pasa. 3 bolas con 2 strike con un out. Listo el pitcher, lanzamiento pegado, lo perdió. Pasaporte para Omar Jaramillo. Allá va, no trotando, corriendo rumbo a primera, hombres en segunda y en primera. De hecho, los dos que están en circulación por la vía del pasaporte, Juanito. Sí, los dos que están ahí están por el pasaporte. Cuando viene a batear ahora Iván Gándara, el segunda base, que el juego anterior, Arturo,
dio el batazo para ganar el equipo algoneros. Fue el héroe del partido con ese doblete con la casa llena que le dio la vuelta al partido, y de ahí el equipo de los algoneros ya no perdió la ventaja. Bueno, ahora viene el turno para el también zurdo, el Minigato Iván Gándara, segundo en el orden, con el número 10 en su uniforme. Camarero, segunda base de la defensiva, dominado con elevado rumbo al jardín izquierdo en la primera entrada de 1-0. Aquí encuentra 2 en circulación, en el cojín de segunda Jesús Gallegos y en el cojín de primero Omar Jaramillo. Ya está listo aquí Fernando Corrales, se balancea, lanzamiento abierto y se lo marcan como strike. Parecía hasta pitch out, casi. Y muy alto. Sí. Bueno, 0 bolas, un strike con un out. Century 21 ahora en Delicia. Si quieres vender, comprar o rentar, Century 21 es la mejor opción. La inmobiliaria más confiable ahora cerca de usted. Avenida Carlos Blake y calle Novena, fraccionamiento Imperial, segundo piso, Plaza 9, 639-132-0075, Century 21. 0 bolas, un strike. Abren ligeramente los corredores, momentáneamente detenido el juego, espera turno. El tercero en el orden y encendido Ildefonso Amaya. 2 carreras por 0 ganando Chihuahua en la parte alta de la tercera entrada. Fernando Corrales vigila a los corredores, se balancea el lanzamiento rumbo a la goma. Hay un rodado al lado izquierdo del parón en corto, toma el parón en corto. El segundo, ¡no! Rumbo primera, doble play. Él mismo hizo la jugada. Rodado al lado izquierdo de Orlando Marín. Toma la pelota, ras de suelo, va, pisa la colchoneta, segundo un out. Rumbo primera, doble play. 2 entradas y media de juego. Alcobés Alimentos concentró, Delicia nos dice, ganando el equipo de los Dorados de Chihuahua 2 carreras por 0. Muchas gracias, señor Juan Palafox Márquez. Viene a batear el equipo de los Dorados de Chihuahua. El lanzamiento, strike el primero para el zurdo. Sí, batean aquí el segundo en el orden Jorge Morales, segunda base, el tercero Esteban Gallardo, jardín derecho, el cuarto el designado Oscar Jasso y se alcanza el quinto en el orden, el primera base Alejandro Pineda. 0 bolas con un strike. 6-39, 4-71, 91-24, 2 carreras por 0. En esta parte baja de la tercera entrada, lanzamiento alto. Le emparejan la cuenta aquí al zurdo Jorge Latocho Morales. Dominado con elevado rumbo al jardín central para el número 6 en su espalda zurdo. Una bola con un strike para el bateador en turno, Mario Alberto González. En la loma de los disparos, listo. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato, strike.
Una bola con 2 strikes. Si eres productor de leche, asesor médico veterinario, agrónomo o técnico en el sector lechero, este evento es para ti. Digal 2018, lanzamiento rodado, cuidado, al final es una línea jalada rumbo a la caseta del equipo de los Dorados de Chihuahua. Miércoles 19, 20 y 21 de septiembre, Día Internacional del Ganadero Lechero, Digal 2018. Una bola con 2 strikes. Estamos transmitiendo desde la capital del estado para Romántica 102.1 FM. Una bola con 2 strikes. Mario Alberto enfrentó a 5 bateadores en la primera entrada y enfrentó a 5 en la segunda. De costado, lanzamiento, aquí un elevado. La busca el tercera base, va el parador en corto. Al final es el parador en corto. O hacia adelante, levantó el guante y capturó. Fly al 6 para usted que anota, Juanito. Sí, un fly aquí corto. Ahí atacaba ya rápidamente Carlos Rubio, bajó desde allá, desde más lejos. Eric Zagarnaga la pide y al final de cuentas él es el que captura la esférica para el primer out. Cuando viene a batear ahora el tercero en el orden, el jardinero derecho Esteban Gallardo, que lleva en una vez oficial un imparable. Así es que sigue encendido, bateando muy bien en esta serie Esteban Gallardo. Vamos a ver el famoso pingüi, bateador derecho con el 53 en su espalda, de 1-1. Conectó rumbo al prado izquierdo en la primera entrada y se quedó estacionado a 90 pies de la registradora en tercera. El que está en turno con el número 53 en su uniforme. A quien nos acompaña por la frecuencia de Romántica 102.1 FM, muchas gracias. Lanzamiento con velocidad pero abierto. Una bola, 0 strike con un out. Gorditas Lili. ¿Por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Gorditas Lili en Delicias, Mioki, Chihuahua. Una bola, 0 strike, un out, lanzamiento en curva, strike, le emparejan la cuenta, bonito. Sí, una buena curva ahí de Mario Alberto González, así es que la cuenta está pareja, una bola, un strike. Aquí para el bateador, el tercero en el orden, Esteban Gallardo. Y el score nos dice 2 para el equipo dorado, 0 para el equipo algodoneros en esta parte baja de la tercera entrada. Saludo por supuesto a Cerino, gracias. Hay una línea por encima del segunda base hasta lo profundo, el derecho central la recoge Ildefonso Amaya, la pierde, va rumbo a segunda, el tiro abierto, quieto. Esteban el Pingo Gallardo, batazo colocado entre el derecho central, tuvo que ir hacia el lado derecho, tomar la pelota prácticamente a ras de suelo y guante volteado Ildefonso Amaya, ya iba medio camino, iba a ser una jugada apretada, Juanito, pero me parece que aquí es doblete de Esteban el Pingo Gallardo. Sí, es un doblete. Aquí sigue bateándoles a placer de Esteban Gallardo, pichándole muy mal, Arturo, le están pichando demasiado mal. Otro picheo recto por ahí, no con mucha velocidad, y conecta tremendo doblete. Así es que en las 3 entradas se ha visto un problema Mario Alberto González, no ha sacado una entrada más o menos cómoda, le han amenazado y en serio. Bueno, ahora viene el turno para el cuarto en el orden, que conectó imparable productor de carrera rumbo al jardín izquierdo, precisamente Oscar Jasso. Lanzamiento bajito, la pierde aquí Alexis, la pelota se extiende por la línea de cal rumbo a tercera, rápido se quita la careta y aquí Alexis pues evita que Esteban el Pingo Gallardo pueda irse rumbo a tercera. Excelente narración, Cham, para que envíe felicitaciones a mi hijo José Alberto, que cumple hoy 1 año y trae la sangre naranja de parte de sus papis Eric y Cristina. Saludos a Juanito. No, saludos. Muchas gracias. Una bola con 0 strike. Listo, Mario, lanzamiento bajito, abierto. También veo a la distancia una mecánica diferente de Mario, como que ya presionado, sí, como que lanzando más que nada, no tanto utilizando el cuerpo, ¿verdad? Sino que quiere hacerlo con el puro brazo nada más. Al final como que hace una pequeña reacción y ahora viene pegado el lanzamiento aquí para Jasso. Muy desesperado está, se ve Mario Alberto González ahí en la loma de las Serpentinas, y eso implica que descontrol.
Cuando un pitcher viene descontrolado se va a meter en problemas, y aquí lo tenemos que está en problemas, porque los batazos que le dieron ha dado únicamente una base, pero los batazos que vinieron fueron por picheos muy cómodos. Y aquí completa la base, no le pudo pasar ni un strike a Oscar Jasso. Bueno, aquí está ahora enfrentando al cuarto, quinto en el orden, primera base Alejandro Pineda. Adelante, Juanito, van a platicar con el... Sí, allá entra ya el zurdo Francisco Arturo Mundo a hablar con Mario Alberto González, que sinceramente no se ve bien, Arturo. Yo creo que no deben de aguantarlo mucho, tratar de estar ya con el bullpen listo, ver quién es el que va a venir, porque si sigue así, Arturo, las 3 entradas se ha metido en muchos problemas y le han hecho más carreras por ese doble play que hicieron en la primera entrada. Así es que el bullpen tiene que estar listo ya, porque ya tienen hombre en segunda y en primera con un solo out, doblete y base por bola. Cuando salen apenas a calentar, Arturo, van corriendo ya a todo vapor allá rumbo al bullpen del equipo algonero. No vimos quién sería, pero ya salieron. Muy bien, carnitas y chicharrones de anda. Te ofrecemos diariamente carnitas de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcón. Le atiende Meme, Dando y Familia. Pues sigue toda la conferencia, aunque usted no lo crea. Ya regresando Francisco Arturo Zurdo Mundo. Autocristales Lux, la red más grande de cambio de cristales para tu vehículo. Franquicia Vitrocar, 472-7677. Muy complacientes los ampayes, unas conferencias muy largas, los pitchers haciendo mucho tiempo para lanzar, por eso se alargan tanto los partidos. En 3 completas, Cuauhtémoc 1, Faraones 0. Excelente transmisión, gracias Ramiro González por tu mensaje. Estamos en la parte baja de la tercera entrada, 2 carreras por 0, ganando el equipo de los Dorados. De aquí amenaza con un out. Está Alejandro Pineda, que en la quinta entrada bateó para doble play, teniendo hombres en las esquinas con un solo out en la primera entrada precisamente. De 1-0, aquí encuentra nuevamente a 2 en los senderos, pero ahora en segunda y en primera. La bola se los trae con un out. Voto de confianza, espaldarazo para Mario Alberto González. Le ha costado el pitcher, lanzamiento rumbo a home, strike. Una bola con un strike. Busca variar sobre todo sus picheos. Ya no tienen la misma velocidad. No, nunca. Ya no tiene la misma velocidad del 2016. No, ya ves que en ese año se habló que se había lastimado, Arturo. Y el año pasado prácticamente pues no vino. Es un brazo muy trabajado. Sí, muy trabajado. Una bola, un strike, lanzamiento pegado. Sí, porque es de los que dicen que él juega tanto aquí como allá en su estado natal. Así es que pues es difícil así mantenerse con esa velocidad. 2 bolas, Salvador Hernández y Gabriel Méndez Alvarado salen a calentar por parte del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Una cortesía de transmisiones automáticas Richardson. Gracias. Lanzamiento pegado aquí para Alex Pineda. 3 bolas, un strike, un out, metiéndose en problemas. Aquí con el quinto en el orden, Esteban el Pingo Gallardo en segunda y en primera Oscar Jasso. Así que ganando el equipo los manzaneros en 3 completas, 1 carrera por 0 los Faraones de los Casagrandes. 3 bolas con un strike, hay un out, lanzamiento lo perdió. Pasaporte. Rumbo a tercera el Pingüi, rumbo a segunda Jasso y rumbo a primera Pineda. Ahora viene Germán Cuevas, que en la segunda entrada abrió tanda y conectó cuadrangular impresionante por todo el jardín central. Así que bueno, pues ahí está la situación para Mario Alberto González. Agua Electropura Delicias, surtimos a domicilio, barrotes, empresas, maquiladoras, 474-2332, la mejor agua del estado, Agua Electropura Delicias. Conectado Dorados, hoy 5 imparables por 1 del equipo de Chihuahua. No hay donde ponerlos. A donde voltear Mario Alberto González, está copado de Dorados. En esta tercera entrada, parte baja, 2 carreras por 0. Aquí pide tiempo el bateador derecho con el 28 en su espalda, de 1-1. Con carrera anotada y carrera producida, Germán Cuevas. En la caja de bateo. Abren ligeramente los corredores. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Línea!
directamente a Carlos Rubio. Levanta el guante a la altura del rostro. Out, Juanito. Tremendo cañonazo aquí de Germán Cuevas, pero ahí es donde estaba Carlos Rubio, toma la esférica, que se me hace que te debió de haber tirado a segunda, porque es Oscar Jasso el que está en segunda, regresó muy tarde, Arturo. Pudo haber la jugada ahí en segunda, porque era un force out, pero no tiró Carlos Rubio, así es que se sigue la casa llena, pero ya con 2 outs. Bueno, hay 2 outs, ahora viene el zurdo. Juan Silva, el menor, séptimo en el orden. Patrullero central. El día de hoy de 1-0. Ponche tirándole en la segunda entrada. Hay 2 outs, casa llena. Viene Mario Alberto González. Lanzamiento pegado aquí para el zurdo. Una bola, 0 strike con 2 outs. 6:39. 4:71, 91-24. La de sexto para sus mensajes. Ingeniero Franco Arturo, quien es el umpire de home, es Sócrates Marín. Una bola con 0 strike, viene el pitcher. Lanzamiento rodado rumbo a segunda. De frente el segunda. A de suelo, toma la pelota. Su tiro rumbo a primera. Por la vía 43. No pudo anotar el equipo de los Dorados de Chihuahua. 3 completas de juego. Se fue el primer tercio del partido. Alcodés Alimentos concentrado. Delicias nos dice 0 para Delicias, 2 para Chihuahua. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Gracias a todos. México se transforma. Para impulsar el desarrollo regional y conectar a México con el mundo, construimos y modernizamos 52 autopistas y 80 carreteras. Duplicamos la capacidad de carga de nuestros puertos marítimos. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. Y el nuevo aeropuerto internacional de México será uno de los 3 más grandes del mundo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Sexto informe, Gobierno de la República. Los mexicanos elegimos un cambio. Porque queremos que las cosas funcionen mejor. Queremos una economía sin privilegios. Donde gane el mejor, no el que tenga palanca. Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios. Y a mejores precios. Los emprendedores queremos una cancha pareja para competir. Con competencia, la economía funciona en nuestro beneficio. La competencia es nuestra aliada en el cambio. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Gracias a todos. México se transforma. Ampliamos el acceso a los servicios de salud. Seguro Popular beneficia a 53 millones de personas con más servicios de salud sin costo. 77 millones de personas tienen seguro social, 10 millones más que hace 6 años. Se puso en marcha IMSS Digital para agilizar los trámites y construimos más de 40 nuevos hospitales en todo el país. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Sexto informe, Gobierno de la República. Muchas gracias. Y el panzón es 1. Y el panzón es 1. Sí, gracias Mariana. Y el panzón es 1, Traje mis dulces con los que cargo. Y aquí mi compañero que está a mi derecha, aquí a mi derecha, ya se acabó los dulces. Siempre me da carrilla Juanito, Diego Hermosillo. Y no he probado un dulce, nada. Todos se los quedó él. Bueno, vamos a la parte alta de la cuarta entrada. Se vuelve a salvar Mario Alberto González. Sí, las 3 entradas, Arturo. La primera entrada es doble play, con hombre primera en tercera. Ahorita casa llena, con un out. Sale esa tremenda línea que fue a las manos de tercera base y luego rola segunda. Así es que sale cuando viene a batear aquí en la apertura de la cuarta entrada, el tercero en el orden y el Ildefonso Maya, jardín derecho, el cuarto Luis Eduardo García, primera base, el quinto Miguel Ángel Holguín, jardinero izquierdo, y se alcanza el sexto, el antesalista Carlos Rubio. Vamos a ver el Ildefonso Maya, el lanzamiento al final es golpe. Golpe. Es golpe, Barro va primera, Juanito. Recama un poco la distancia Fernando Corrales, pero al final es golpe aquí para el Ildefonso Maya. Sí, Ildefonso Maya que recibe muchos pasaportes o golpes, Arturo, pero siempre se envasa mucho, Saludo a Mario Campos. Una cosa es descontrolado y otra cosa muy diferente, lesionado. Bueno, será cierto que el sábado tira Isaac Castro, tocó madera, dijo el champ. Dios nos agarre de superconfesados. Lo que es Jasso y Cuevas parecen guardaespaldas de esos que trae Floyd Mayweather Jr., ¿sí? Y Alex Pineda, que pero le pone, ¿no? Pues, y al Pingüi también, o sea, tienen buena carrocería este equipo de los Dorados de Chihuahua. Bueno, vamos a ver el turno para la changa, Luis Eduardo García.
Fue el tercer out de la primera entrada por la vía 43, la Changa. 53 imparables en lo que va de la temporada. Tiene 31 carreras anotadas y 27 carreras producidas en el año. 3 anotadas y 3 producidas en esta serie. Ildefonso Amaya por primera, lanzamiento, conectando de foul a la banda contraria, pegando en la malla, donde está el círculo de espera, donde aparece por ahí el bateador derecho Miguel Ángel Holguín. Panadería El Triunfo, sucursal Colonia del Empleado, Avenida del Parque, calle 12 Poniente. Y sucursal Campanario, Avenida Fernando Baeza, número 7 Oriente. Qué rico pan en delicias, Panadería El Triunfo. 0 bolas, 1 strike. Para el número 18 en su dorsal, Luis Eduardo García. Ahí está el ambiente, arriba de la caseta del equipo Algodoneros, toda la gente que vino. Y el que dirige la orquesta, Don Alfredo Sánchez. 0 bolas, 1 strike. Bastante gente acompañando al equipo Algodoneros Sí. esta noche aquí en el Monumental Estadio Chihuahua y aquí apoyando al equipo, ¿eh? Eso es bueno para el equipo. 0 bolas, 1 strike. Abre nuevamente por primera, 2-3 pasos, escoltado por Alex Pineda en primera base. Ildefonso Amaya. Fernando Corrales, lanzamiento rumbo a la goma, conecta de foul a la banda contraria. Aquí la Changa. En el cajón de tercera, Francisco Arturo Zurdo Mundo, y en el cajón de primera, Adán Ontiveros. 0 bolas con 2 strikes. Queso Los Pinos, queso tipo cheddar, 100% leche pasteurizada de vaca, producto lácteo de Los Pinos, estación Saucillo. Ventaja total y absoluta aquí para Fernando Corrales. 0 bola con 2 strikes en esta parte alta de la cuarta entrada. 5 imparables para el equipo de los Dorados de Chihuahua, 1 solamente para el equipo Algodoneros. Saludo a Arturo Morales Barrientos, vicepresidente de la Liga y la Asociación Estatal de Béisbol. Aquí viene el lanzamiento de foul. Lanzamiento que iba a la esquina de afuera para el zurdo y fue por ella. Sí, no le quiso dejar nada al umpire aquí Luis Eduardo García. Dijo, como quiera me la marca, si es mejor, hizo contacto. La bola sale del foul acá por el jardín izquierdo. Quiero aprovechar para mandar un saludo también a Dani Guevara. Primo, un abrazo a la distancia. Mi señor padre también, el doctor Arturo Baeza Cisneros, a Chuy y a su hermano Raúl García, al profesor Martín Guevara. Saludos a todos y qué bueno que están en sintonía y en preferencia de Romántica 102.fm. Abrazo enorme a mi jefe, a Chuy y Raúl García y el profesor Martín Guevara. 0 bolas, 2 strike, ventaja para Fernando. Se balancea, lanzamiento abierto para la Changa. Muy abierto, Juanito. Sí, bastante abierto aquí el lanzamiento. Más que todo un picheo para ver qué es lo que iba a hacer aquí el equipo Algodoneros. Sí, claro que no iban a mandar a nada porque van 2 y nada. También Luis Antonio Sarmiento sale a calentar con el número 83 por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua, junto con Brian Ortiz y Florentino Reyes por parte del equipo de los Dorados, abriendo el bullpen allá por atrás del jardín derecho. Estos comandados por el señor Fernando Albañil. Una bola con 2 strikes. Listo el pitcher, lanzamiento, conecta, línea de foul aquí la Changa. Lanzamiento pegado, sobre todo la jaló de más rumbo a la caseta del equipo capitalino en la segunda zona, que más allá de su temporada irregular de 12 victorias y 18 ganados, 12 ganados, 18 perdidos, avanzó en la primera etapa directamente venciendo a Camargo y avanzó en la segunda etapa ganando directamente al equipo de los Faraones de Nocasas Grandes. Sí, es lo que estábamos comentando. Me encontré también mi gran amigo Juan Terrazas de O27 comentando sobre el sistema de competencia, y dice que pues es ilógico, y me comentaba unas cosas y que creo yo que está en lo correcto, Arturo. Es un gran conocedor. Lanzamiento, aquí va Machucón de bote lento rumbo a segunda, baja el segunda base, toma la pelota, tiro rumbo a primera out. Tuvo que bajar rápido la tocha. Matacito de botes cortos y Luis Eduardo García dominado por la vía 43, avanza corredor rumbo a segunda, Juanito. Ese rolling funcionó como si fuera un toque de sacrificio, ¿eh? Sí. Fue un machucón hacia adelante, vino aquí Jorge Morales. Si nada más porque la Changa no es rápido. Exactamente. Si más rápido. Sí, si así ya mero llegaba. Sí, un saludo a Luis Baeza. Saludos, primos. Primo Luis Baeza.
a la distancia. Acá estamos desde Chihuahua, la semifinal, tercer partido. El equipo capitalino ganando 2-0. En la intermedia Poncho Amaya y el turno para Miguel Ángel Holguín, que abrió tanda en la segunda entrada y fue dominado con línea rumbo a segunda. Atrasado, bien conectado. Lanzamiento parecía bajito y abierto, pero Sócrates Marín dice strike y strike se queda. Cerbolas con un strike y un out. Natura, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores y aminoácidos. La esquina de la nutrición bajando la plaza de Santuario en Delicias. Natura. Cerbolas, un strike, un out. Abre por segunda Ildefonso Maya, escoltado por Orlando Marín, el campo corto. Fernando Corrales se pone de acuerdo con Andrés Urbina, su receptor. Vuelve a ver rumbo a la intermedia, lanzamiento bajito, abierto, muy abierto. Tuvo que dar casi 2 pasos. Hacia la derecha Andrés Urbina, gran trabajo en la receptoría. Sí, totalmente descontrolado ese picheo en curva de aquí del lanzador Fernando Corrales, Arturo. Así es que ya tiene aquí en la cuenta pareja para Miguel Ángel Holguín, una bola, un strike, un out y el score 2-0 todavía favorable al equipo de los Dorados de Chihuahua en esta parte alta de la cuarta entrada. Así que la cuenta pareja para Miguel Ángel Holguín. Una bola con un strike, hay un out. Fernando Corrales vuelve a vigilar a Poncho Amaya por segunda, lanzamiento sin strike, el segundo a la esquina de afuera. Aprovecho para saludar al contador público Alberto Aragón Ruiz. Alberto Aragón, no sé si por aquí anda el presidente municipal de Delicias. Ayer platiqué con él, dijo que a lo mejor venía entre jueves y viernes a ver al equipo algodoneros, pero un saludo a Beto Aragón y a toda la gente de presidencia municipal, Así que ventaja aquí para Fernando Corrales. Una bola con 2 strike, un out. Cuarto episodio, parte alta. La pizarra, la competidora ferretera 2-0, ganando el equipo de Chihuahua. Mucho tardando Corrales, lanzamiento foul, al final conectando de foul, logró rescatar el turno aquí Miguel Ángel Holguín. Sí, al final alcanzó Arturo, parecía que iba a abanicar, pero no alcanzó a faulear, así es que la cuenta está ya con 2 strikes, una bola, y ahí esperando el batazo productor en segunda, Ildefonso Amaya. Saludo al ingeniero Casabantes. Ingeniero, un abrazo también a la distancia, Muchas gracias por su comentario. Una bola, 2 strikes, un out para Miguel Ángel Holguín. Chamo, un saludo para Paulino el Vikingo de parte de el Cholo Gómez del Salón de Actos. Gracias. Saludos a los dos, al Cholo Gómez y a mi primo Paulino el Vikingo Rodríguez. Lanzamiento aquí en un swing arrepentido. Sí. Logró conectar de foul al final rumbo a la caseta del equipo de los Dorados. La bola con 2 strikes. Ahí como que quiso hacer swing y la bola vino y le pegó al bate y salió el foul. No, sí. No que le haya hecho swing aquí Miguel Ángel Holguín. Sí, se le encontró prácticamente en el camino. Esa es una realidad. Era una bola muy mala. Ok, un saludo a Beto Aragón y al presidente municipal, el licenciado Eliseo Compeán, que el trabajo no los dejó venir. Bueno, pues vamos a ver el día de mañana. Una bola, 2 strikes, un out. Si se trata de trabajo, aquí estamos haciendo nosotros nuestro trabajo que nos gusta. Línea entre tercera y short, imparable rumbo al jardín izquierdo. Van a mandar el Ildefonso Amaya al tiro rumbo a gol. ¡Quieto! Y aprovecha el tiro rumbo al plato Miguel Ángel Holguín para irse, Juanito, rumbo a la intermedia. Con un out, el equipo algodonero registra y timbra la primera. Sí, tremendo hit, tremenda línea entre tercera y short aquí de Miguel Ángel Holguín, carrera producida, pero allá Germán Cuevas en el jardín izquierdo, Arturo, está completamente mocho. Sí. Un tiro ni la llegó, abierto, muy allá, muy abierto. El cortador no vino el tiro hacia él, y el pitcher se quedó en la loma, haciendo las cosas mal. Es lo que te comentaba, que me comentaba nuestro buen amigo Juan Terrazas de Old 27, y yo estoy de acuerdo con él, que este año la calidad del equipo, de la liga en general, muy baja en calidad. Sobre todo en esos fundamentos y del béisbol. Y sobre todo en el picheo y en los fundamentos exactamente que juegan, nomás ahí a ver qué sale. Sí, porque aquí no hay la asistencia del pitcher. El tiro de Germán Cuevas, pues si no tienes el brazo
Tienes que buscar sobre todo pues al cortador. Al cortador, exactamente. Porque Ildefonso se iba a parar en tercera. Sí. Pero el que está viendo la jugada de frente, rumbo al izquierdo, es el zurdo Mundo y es el que le da luz verde. Es el que le da luz verde, exactamente, tal y como debe ser. El coach es el que debe mandar. Así es que nunca dejó de mandarlo hacia el plato. Ildefonso Amaya vio que no lo pararon, hizo el gran esfuerzo y anotó fácil. Yo pensaba que iba a haber jugada en el plato, 0 bolas, 1 strike, 1 out. Algodoneros anota la primera. Y con ese tiro, bueno, pues tienen la intermedia, la que representa el empate. Y viene el turno para Carlos Rubio, dominado por la vía 3-1. Primera pitcher. 0 bolas, 1 strike, 1 out para Carlos. Se balancea el pitcher, lanzamiento. ¿Qué quiso hacer aquí Carlos Rubio? No, por favor. Quiso tocar de sorpresa. Quiso tocar de sorpresa, por favor. Vas perdiendo 2-1. Tienes hombre en posición anotadora, bateador zurdo, tremendo bat, que a la hora buena es cuando Carlos Rubio batea. Quiso tocar la bola, pues no. Sí, ya tienes en posición de anotar a Miguel Ángel Holguín. No es la manera de salir del bache. No, al contrario, aquí es cuando hay que fajarse a la hora 0. Una bola con un strike, hay un out. Miguel Ángel abriendo por la intermedia, produce la primera para el equipo algonero. Viene el pitcher, lanzamiento alto. Saludos, dice, saludos de tu mecánico preferido y saludos a Palafox y al equipo de fútbol Isaías 60. Mañana abrimos temporada, toda la suerte del mundo. Saludos, Mijera Ortiz. Gracias, Gerardo. Abrazo enorme. 2 bolas con un strike, un out para el bateador zurdo. En la caja de bateo, Carlos Rubio, 16 en la espalda. Un sol imparable en 10 veces oficiales en esta serie semifinal. Vamos a ver si aquí responde Carlos Rubio. Fíjate, ya Miguel Ángel también llevaba uno nada más y ya respondió ahorita con el imparable productor. Listo el pitcher, vigila quien corre por segunda. Viene el lanzamiento rumbo al plato, se le estaba quedando el lanzamiento. Y el mismo Carlos Rubio se golpea con el bat. Tremendo swing que le hace aquí Carlos Rubio a esa esférica que se le quedó ahí, poquito alta, que son las bolas que caminan, Arturo. Ahí, tremendo swing de Carlos Rubio. Saludo, mi querido Ruso. Al Ruso, abrazo, gracias por estar en sintonía y no sé, me parece que es el YouTube, no lo estás viendo, gracias al Ruso del Instituto Municipal de Deporte y la Juventud en Delicias. 2 bolas con 2 strike, 1 out. Listo el pitcher, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, conectando un elevado corto como el izquierdo central, la pelota pica, la toma al final el parador en corto. Se quedaron parados tanto el izquierdo. Me parece que tiene un problema Germán Cuevas en el izquierdo, Juanito. Está pues prácticamente hincado. El central tampoco, Juan Silva. Tuvo que ir el parador en corto. Buscaba hacer una jugada de espalda al cuadro, pero al final la pelota pica. Hombres en las esquinas. Fíjate, ahí en ese batazo estuvo muy mal corrido aquí por Miguel Ángel Holguín. Ese batazo, yo desde aquí que estoy acá en las gradas sé que nunca le iba a llegar nadie. El que está ahí en la almohadilla, en cuanto salió el batazo, debe de ver a los fildeadores dónde están y nunca le iban a llegar nadie. Ese batazo era para haber anotado carrera. Totalmente de acuerdo. Saludos, hermano. Disfrutando el juego desde casa. Excelente transmisión en vivo. Fuerte abrazo, ánimo al cuadro, el Ruso. Gracias. Aquí estamos desde Chihuahua, así que momentáneamente detenido el juego. Va la asistencia para Germán Cuevas en el izquierdo. Me imagino que cuando quiso arrancar tuvo por ahí un problema y ya no va a poder continuar. No, o sea, ahí viene ya, pues se me hace que no, como viene caminando, no creo que vaya a seguir ya en el partido. No, de hecho ya viene en dirección rumbo a la intermedia, viene rengueando, viene cojeando. Germán Cuevas no puede. Nosotros vamos a ir un corte rápido y regresamos, Mariana, por favor. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Gracias a todos. México se transforma. Para apoyar a quienes más lo necesitan, Prosper beneficia a 6.9 millones de familias con alimentación, salud y becas escolares y universitarias.
millones de adultos mayores tienen acceso a una pensión. Se alfabetizaron o certificaron en primaria o secundaria 6 millones de personas. Con acciones como estas, 2 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Sexto informe, Gobierno de la República. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso. Edgar González cubre la primera colchoneta. Alejandro Pineda pasa al cubrir el jardín izquierdo y Germán Cuevas pues sale del encuentro. Aquí ya lo estamos viendo llegando al lugar pues con un dolor en una de sus piernas, a lo mejor un probable. Señala lo que viene siendo el tobillo derecho. Señala lo que viene siendo el tobillo derecho Germán Cuevas, el jardinero izquierdo del equipo de los Dorados de Chihuahua. Y bueno, una baja pues mala para el equipo de los Dorados, ya que es el hombre que en estos momentos, el día de hoy, acaba de conectar cuadrangular. Así que por lesión sale Germán Cuevas. Una cortesía de Transmisiones Automáticas Richardson. Estamos ubicados por la avenida Fernando Baeza 1428. Recuerde, afinaciones para su vehículo en Richardson. Sí, con ese movimiento, Arturo, sale del juego Germán Cuevas por la lesión, entra a jugar Edgar González a la primera base y Alejandro Pineda pasa al jardín izquierdo. Son los movimientos que hacen con el cambio. Gracias. Aquí viene el turno para Alexis. Hay un rodado rumbo al Chor, la toma el Chor, a segunda un out, a primera, doble play. Doble play. No esperó nada Alexis. Rodado rumbo al Chor, de frente a ras de suelo. Orlando Marín toma la pelota. Rumbo al intermedio, un out, la primera, doble play. Se van 3 entradas y media de juego. La pizarra de gorditas Lili más sabrosas y calientitas nos dice, ganando Chihuahua 2 carreras por 1. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Muchas gracias, estamos de regreso. Y en la parte baja de la cuarta entrada y la pizarra de la competidora ferretera, 2 carreras por 1 ganando Chihuahua. Saludos Arturo, por un asunto familiar no pude ir al estadio, pero los veo y escucho. Un saludo a Juan y a ti, mi querido Alex Carrión. No, mi Alex, mañana esperemos que estés por aquí, Alex. Un gusto enorme, extrañando mucho a Alex Carrión, extrañando mucho a nuestro gran amigo Pedro Enríquez, Arturo. Cuando llegamos aquí al estadio, cuando ellos estaban, mi respeto, ya estaba todo ordenado. Y hoy que llegamos, aquí estamos, todos hechos bola. Sí, batallamos un poco con las líneas telefónicas. Chama, agradecemos, saludos y lo máximo en su gran transmisión. Saludos, gracias. Estamos a la orden. No espero nada. No, exactamente, Alexis. aquí en esos casos, digo, pues tienes que ser paciente, un poco paciente. Tienes que buscar un picheo un poquito alto para echarla afuera. Tenía un receso el juego también. Exactamente. Lanzamiento bajito aquí de Mario Alberto González, el turno para el octavo en orden, receptor Andrés Urbina, con el número 27 en su espalda. Una bola, 0 strike. Andrés Urbina conectó imparable en la segunda entrada. Aquí está abriendo tanda en la cuarta. 5 imparables para el equipo de los Dorados, 3 para el equipo algonero, lanzamiento alto. 2 bolas, sin strike para el derecho, Andrés Urbina. Cinema Delicias, tenemos estrenos cada semana.
Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Recuerden, estamos mejorando nuestras instalaciones para ti. Ven y visítanos. Lanzamiento alto, parecía bueno. Dice que no, de hecho a la hora de que Mario recibe la esférica de Alexis Sáenz, lo hace como molesto. 3 bolas, 0 strike. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo a la goma, alto. Peor ahora. Pasaporte. Y siguen los problemas para Mario Alberto González, sinceramente metiéndose en problemas en cada uno de los innings que ha lanzado, abriendo aquí nuevamente en las 3 entradas que ha pichado anteriormente. Nada más en la segunda dominó el primer bat, pero después se le llenó la casa y salió del hoyo. Y aquí acaban nuevamente con el octavo bat de darle las 4 bolas seguidas. Eso indica que no está bien Mario Alberto González. Ahora viene el noveno, el campo corto Orlando Marín, dominado en la segunda entrada con elevado rumbo al jardín derecho, se cuadra para tocar. Aquí viene el lanzamiento, el toque rumbo a primera, baja el pitcher, toma la pelota y el mismo Mario Alberto González se encuentra a medio camino a Orlando Marín, lo toca y avanza corredor rumbo a primera, Juanito. La segunda, perdón. Sí, toque de sacrificio funciona aquí a la perfección por Orlando Marín. Ya estaba visto que iba a tocar la bola, así es que tenemos ya en posición anotadora ya a Andrés Urbina, el receptor del equipo de los Dorados, cuando viene a batear aquí el primero en el orden, el tercera base, su hermano Luis Urbina. Buenas, Cham, estamos escuchando en Santa Fe, Lupito, Enrique y Felipe. Ahí les encargo, Pompín, no se les vaya a perder Felipe Campos. Saludos a Arturo y Juan Palafox de Ronteño, del Linke, Chava y David Núñez. Vamos arriba, Algodoneros. Gracias. Hasta Congregación Ortiz también, a Elías Mendoza, gracias también. Así que hay un out en la intermedia, Andrés Urbina, y viene el zurdo Luis Urbina, abriendo por tercera ocasión la alineación del equipo de los Dorados de 1-0. Tiene pasaporte en la primera entrada, anotó carrera y ponche, tirándole en la segunda, lanzamiento pegado, echando el cuerpo hacia atrás. El zurdo con el número 1 en su espalda, Luis Urbina. Buenas noches a mis cronistas preferidos, escuchándonos en su casa en 4 completas, Faraones 0, Manzaneros 1. Gracias, Toño Moya. Cerrado el juego, gran partido. Aquí 2 carreras por 1. Listo Mario. Lanzamiento malo. 2 lanzamientos malos ya aquí, Juanito. Batallando bastante con el control de Mario Alberto y metiéndose en problemas en todas las entradas anteriores. Esta es la cuarta. Ya tiene hombre en posición anotadora ya después de darle pasaporte. Así es que pues esperemos que ya componga en cada entrada y nada, Arturo sigue igual metiéndose en problemas. En el caso de Fernando Corrales haciendo el trabajo, Sí. Fernando, que se ha metido en problemas, pero pues el equipo también ha salido rodado al pitcher, gran reacción del pitcher, su tiro rumbo a tercera, en tira y tira, van a tener ahí la oportunidad del tiro rumbo a tercera, tiro rumbo a segunda, quieto, tocaron, al final Andrés Urbina corriendo rumbo a tercera, un out, y una jugada apretada en la intermedia, me parece había posibilidad de poner out a Luis Urbina, Juanito, pero dice quieto el umpire. Aquí hay 2 out y corredor en segunda. Sí, gran fildeo aquí, Arturo, de Mario Alberto González. Un cañonazo, una rola violenta por ahí por el pitcher. La toma rápidamente, la toma, tira a tercera, el tercera tira hacia allá, segunda base. Y luego nuevamente lo vuelven a traer y lo vuelven a regresar. Hicieron muchos tiros de más. Cuando le tiró Mario Alberto a Carlos Rubio, que se lo llevó hacia allá, ahí era donde el que estaba esperando en segunda base, en cuanto le tiraron a arrancarse, encontrar la esférica y tocarlo, y no hubiera llegado el otro corredor a segunda. Pero no hicieron uno para allá, otro para acá y de nuevo para allá, Arturo. Bueno, entonces al final hay 2 out. Y en segunda está Luis Urbina, Juanito. Sí, fue del 1 al 5. Sí. Y luego del 5 al 4 y del ahí 4 al 5. No, pero el que lo hizo, ¿quién fue? Carlos Rubio al final. Sí. Es lo que te digo. Entonces hicieron mal las cosas. Hizo unos 5, 4, 5. Bueno,
Y en segunda está Luis Urbina, pero con 2 outs, bonito. Sí, con bola ocupada, se avanzó en bola ocupada y avanzó a segunda en el tira y tira. Ok. Ahora viene el turno para el zurdo Jorge La Tocha Morales. De 2-0 el día de hoy. Dominado en la primera entrada, su primera aparición, viene el lanzamiento, cuidado pegado. Pero aquí lo que valió aquí, Arturo, fue el gran fildeo de Mario Alberto González. Esa bola iba de hit, porque iba muy dura, pero él rápidamente, como si hubiera un infield, rápidamente la tomó y rápidamente vio que iba para tercera y hizo el tiro a tercera. Pero se hicieron malas cosas, por eso les llegó a segunda. Bueno, de 2-0 hoy Jorge Morales, dominado con elevado rumbo al central en la primera entrada, abrió tanda en la tercera, dominado con elevado atrasado rumbo al short, busca su primer imparable, tiene en la intermedia a 180 pies del plato a Luis Urbina, parte baja de la cuarta entrada, lanzamiento, hay una línea, la pierde Luis Eduardo, la toma el minigato, no va la asistencia del pitcher. En primera la jugada rápida, error, parecía, de hecho la impresión que me da, Juanito, es que Luis Eduardo pensó que se había quedado con la pelota, en una línea muy dura, sí, ahí está el error. Es error del 3, sin discusión. Error de la changa, una línea hacia el lado derecho, levanta el guante y la perdió. Él pensó que la tenía, pero ahí también faltó la asistencia de Mario Alberto González, Arturo, porque ahí estaba la bola y él le iban a tirar, pero ¿a quién le tiraban si no había nadie? La tomó el minigato. Exactamente. Ya cuando volteó a primera no estaba nadie. Por eso te digo, lo que hice, los comentarios que hace mi gran amigo de Out 27, Juan Terrazas, ahí está viéndose en este partido, haciéndose las cosas mal. Que esos son lo que decíamos, los fundamentos del béisbol. Exactamente. En primera base, el pitcher, batazo para acá rumbo a primera base para el right field, tiene que correr a la primera. Bueno, aquí con 2 outs, hombres en las esquinas, lanzamiento, strike en curva para Esteban Gallardo, de 2-2 el día de hoy, imparable rumbo al izquierdo, en la primera entrada se quedó estacionado en tercera y conectó doblete en la tercera entrada y se volvió a quedar a 90 pies de la registradora. 0 bolas, 1 strike. En tercera Luis Urbina y en primera con el error de Luis Eduardo Jorge La Tocha Morales. 0 bolas, 1 strike. Mario Alberto González aquí piden tiempo, le concede Sócrates Marín. Burritos Lalos, calle Sexta Poniente, cerca del Seguro Social. Bistec en chile rojo, de sembrada de chile verde. Burritos Lalos, consintiendo su paladar, la tienda en Lalo y Norma Sapien. Ya apresura, ya Sócrates Marín al bateador en turno, Esteban el Pingu Gallardo. 0 bolas, 1 strike. Listo el pitcher, lanzamiento bajito, la pierde ligeramente Alexis, pero la pelota le quedó dormida y a sus pies, Juanito. Sí, ahí fajándose ahí con ese picheo rápido de Mario Alberto González. Aquí Alexis Sáenz, así es que siguen hombres en las esquinas. En tercera está Luis Urbina y por la primera está con el error de Luis Eduardo García, está Jorge Morales. La cuenta 1-1 para Esteban Gallardo. Viene el pitcher, lanzamiento bajito. Aquí para el Pingüi, selectivo también por supuesto el Pingüi. 2 bolas con 1 strike. Ojalá que no se le vaya a quedar un picheo porque le están pichando rectas, Arturo. Esto es lo que les ha bateado el Pingüi. Hombres en tercera y en primera, 2 bolas, 1 strike, hay 2 out. 2 carreras por 1 en esta parte baja de la cuarta entrada, ganando el equipo de Chihuahua. 2 bolas, 1 strike, listo Mario Alberto González. Lanzamiento rumbo a home, strike el segundo. Se molesta el Pingüi, se molesta el respetable el Pingüi, alejándose bastante de Sócrates Marín, le da la espalda prácticamente. Sócrates dice, véngase para acá nuevamente. Como que ahí el umpire le llama la atención, Arturo, porque haciendo esas cosas le estás echando el público encima al umpire. Entonces por eso Sócrates Marín se acercó con él. Tercia de patos, 2 bolas con 2 strike, 2 out. Abren los corredores por tercera, ahí va la revirada, tranquila, flojita, no hay consecuencia. Doctor Suchi, donde te curamos el hambre. Antes de dar a la Plaza de Armas en Delicias, lunes 2 por 1 en bolas de arroz. Los martes en la compra de 2 platillos, 1 orden de papas a la francesa. Y recuerden, hoy jueves 3 por 2 en todos los Suchis, donde te curamos el hambre, Doctor Suchi. Tercia de patos.
2 bolas con 2 strikes, 2 out. Esa cuenta que presagia ponche, pide tiempo nuevamente el Pingüín. Rompe contacto con la placa Mario Alberto González. A la gente que está en el Facebook, muchas gracias, en la página de Pasión Deportiva. Y también, por supuesto, en YouTube, Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza. Lanzamiento, va un machucón de 2 botes rumbo al Chola, toma el Chora, segunda, out forzado de 2 botes, le llegó a la altura del pecho Eric Zagarnaga, dobló rumbo a la intermedia y por la vía 6-4, out forzado, Jorge La Tocha Morales, se van 4 entradas completas de juego, pues agarrados, han tenido oportunidades, pero el marcador está 2 carreras por 1. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, 2-1 ganando Chihuahua. Alta de la quinta entrada. Viene a batear el equipo de los algodoneros de la tercera zona. La pizarra de la competidora ferretera, 2 carreras por 1. Ganando el equipo de los Dorados de Chihuahua. Sí, cómo no, primo. Ok. Saludos, sí, a toda mi familia en Las Varas. Un señor que está aquí me enseña una foto exactamente de un primo allá de Las Varas, sí. Viene a batear el equipo algodoneros. Sí, batean aquí el octavo en el orden, el bateador designado Jesús Gallegos, el noveno Eric Zagarnaga, parador en corto, el primero el jardinero central Omar Jaramillo y se alcanza el segundo el camarero Iván Gándara. Aquí strike el primero para el octavo en el orden, bateador designado Jesús Gallegos, 0 bolas, 1 strike. Abrió tanda en la tercera entrada, recibió pasaporte y se quedó anclado en la intermedia. Aquí pide tiempo Jesús Gallegos, zurdo con el 34 en su espalda. 0 bolas, 1 strike. Quinto episodio, la pizarra, la competidora ferretera ganando. El equipo capitalino, 2 carreras por 1. Gran partido hasta el momento, ha tenido emociones. Fernando Corrales se balancea, lanzamiento foul. Ya lo tienen contra la pared, 0 bolas, 2 strike. Sí, aquí está Arturo. Está bateando el Michuy, ya como bien comentabas tú, como que está haciendo un swing muy así como muy grande. Él necesita empezar a conectar poco a poco y de chocar la bola. Él tiene poder de cuando se choca la bola sale sola. Que no se desespere nada más. Derecho contra zurdo, se balancea, lanzamiento bajito. Ya le emparejan la cuenta. Aquí 1 bola, 1 strike. Y ya en su primera oportunidad recibió pasaporte. Así que la cuenta pareja. Mensajes al 639-471-9124. Chao, ¿cómo la ves? Es que estamos contra Chihuahua, hablando sobre todo la cuestión del ampalleo. No, el partido va transcurriendo bien. Sí, exactamente. Aquí todo el ampalleo no ha tenido nada que ver en el resultado hasta ahorita.
antes se ha salvado el equipo algodoneros, ¿eh? Sí, conectando de foul aquí hacia atrás prácticamente Jesús Gallegos. Saludos Arturo. a usted, al señor Palafox, al buen Pompín y a todo su equipo escuchándolos en casa con todo el apoyo algodoneros. Mario Iván Probable Carrillo. desgarre del jugador del equipo de los Dorados de Chihuahua, Germán Cuevas. Probable desgarre en lo que viene siendo el chamorro derecho. Y después lo que vino el desgarre, se torció un poquito el tobillo el jardinero izquierdo del equipo de los Dorados de Chihuahua. Ya le aplicaron hielo para tratar de disminuir de que pues, el desgarre se agrave un poquito más. Aquí la gente de médicos, sobre todo Masal del equipo de los Dorados de la segunda zona Chihuahua. Aprovecho el momento para mandarle un saludo a la familia Aguilar Martínez allá en la Colonia Hidalgo y a toda la bonita gente de la Colonia Hidalgo que escucha Romántica 102.1. En este momento en la caja de bateo Jesús Gallegos con la cuenta de una bola, 2 strike, no ayudan a Pizarra, perdiendo Delicias al son de 2 carreras por una cortesía de lo que viene siendo transmisiones automáticas Richardson. Estamos ubicados por la avenida Fernando Baeza 1428. Recuerda, también hacemos afinaciones para su vehículo. Una bola, 2 strike para Chuy Gallegos, octavo en el orden, no tiene beso oficial, pasaporte y se quedó en segunda, abriendo tanda en la tercera y aquí abre tanda en la quinta. Partido en el alambre, 2 carreras por 1. Dorados ha tenido oportunidad de ampliar ventaja y Algodoneros ha tenido también la oportunidad de tener un mejor resultado hasta el momento. Lanzamiento abierto. Sí, exactamente, se ha salvado aquí Mario Alberto en la primera entrada con ese roletazo durísimo, la tercera que fue el doble play, y luego cuando con casa llena y un out, Arturo, que se fajó la tremenda línea de Germán Cuevas, pero fue a las manos de Carlos Rubio, sí. Y luego ya dominó al siguiente bateador, y pues ahí poco a poco parece ser que Mario se quiere componer esta entrada y más o menos. 2 bolas con 2 strike. Listo Fernando Corrales, que ha hecho también un buen trabajo. Viene el lanzamiento bajito. Cuenta máxima para Jesús Gallegos. Gasolinera Black Gold, combustible americano, mejor precio y mayor rendimiento. Frente a Burger King y Carretera Las Vírgenes, cerca de la Glorieta Niños Héroes. Yonix Suite en Delicias, 16 cómodas y modernas suite, un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas. 472-95-95. 3-2. La cuenta para el zurdo. Listo el derecho, haciendo contacto con la placa. Aquí senderos limpios. Bueno, está abriendo tanda Jesús Gallegos. Aquí viene el lanzamiento. ¡Ponche! A la esquina de adentro, ponche. Va inconforme, renegando rumbo a la caseta Jesús Gallegos sin tirarle, Juanito. Es un picheo que no te puedes dejar pichar con 3-2. Eso no hay que echarle la culpa al umpire. Con 3-2 esos picheos no los puedes dejar pasar. Tienes que tirarle esos picheos porque son picheos parecidos. O sea que como puede ser bola. Así es que no le tiró y se va ponchado. Así es que ahí está el primer out de esta parte alta de la quinta entrada. Estamos llegando a la mitad del partido con el score 2-1 favoreciendo todavía a los Dorados de Chihuahua. Aquí viene el turno entonces para el derecho. Eric Zagarnaga, noveno en el orden para hora en corto. No tiene beso oficial, tocó de sacrificio. Aquí le marcan el primer strike. En la tercera entrada para avanzar corredor, que fue precisamente a Jesús Gallegos rumbo a la intermedia. 0 bolas, 1 strike con una out. Aquí para el 97 en la espalda, Eric Zagarnaga. En el cajón de tercera, pensativo Francisco Arturo Zurdo Mundo. Y en el cajón de primera, Ricardo Búho Barrón. Listo el pitcher. Lanzamiento y un batazo rumbo al jardín central. Viene excelente el jardinero, nada. La pelota pica de imparable. Bien conectado aquí por Eric Zagarnaga. Hacia adelante Juan Silva, imposible. La pelota simplemente llevaba ojos, Juanito. Sí, es un batazo no conectado bien, no le conectó sólido aquí Eric Zagarnaga, pero muy colocado. Ahí nada que hacer para el jardinero central del equipo de los Dorados de Chihuahua, y anclado en la inicial con la probable carrera del empate se encuentra aquí Eric Zagarnaga cuando viene a bater el primero en el orden, el jardinero central Omar Jaramillo, que lleva en este partido de 1-0 con una base por bola recibida. Vamos a ver a Omar abriendo por tercera ocasión la alineación del equipo de los algodoneros, de 1-0 el día de hoy el zurdo, con el número 11 en su espalda, dominado en la primera oportunidad que tuvo por EBA 43 y pasaporte en la tercera entrada. Fue puesto gol forzado en la intermedia, aquí revirada rumbo a primera, tranquilo, llegando
Eric Sagarnaga sin ningún problema. Eric Sagarnaga, que está conectando ya su imparable número 5 en esta serie y el número 37 en lo que va a esta temporada. Omar Jaramillo de 1-0 con pasaporte. Revirada con mayor fuerza, rumbo a primera, tranquilo. Llega Eric Sagarnaga sin ningún problema. Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas. Te aceptamos tus vales de presidencia y te ofrece los uniformes deportivos escolares. Avenida Solidaridad, Infonavit Los Nogales y calle Tercera Poniente en el centro. Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas. 5 imparables para el equipo de los Dorados y poco a poco en ese departamento recuperándose el equipo algoneros, que ha conectado 4. Iba una carrera por 0. 1-0 Cuauhtémoc, iba ganando. Así que las personas que están aquí, algunos son de Delicias y son familiares de Eric Sagarnaga, me comentan. Lanzamiento, ahí va un tiro rumbo a la segunda. Qué asistencia de Jorge La Tocha Morales, quieto. El tiro es muy elevado, voló totalmente a Orlando Marín, Juanito, pero aparece de la nada, atrás de la intermedia, brincando espectacularmente, quedándose con la pelota, pero al final Eric Sagarnaga llegó quieto en segunda. Hasta que veo una jugada como debe ser. Tremenda jugada aquí a la defensiva de Jorge Morales. La famosa Tochita ha hecho una asistencia de oro, porque si no toma esa asistencia, se hubiera dado hasta la antesala aquí Eric Sagarnaga. Y también, Arturo, ya tenía mucho que no veía que el equipo algonero robara una base. Se la llevó aquí Eric Sagarnaga, así es que ya está en posición anotadora la probable carrera del empate cuando está bateando Omar Jaramillo en la cuenta de 1 bola sin strike. 5 entradas completas en el Luis Cobos Huerta, 2-1 ganando Nuevo Casagrandes. 1 bola, 0 strike, lanzamiento a la esquina de afuera, le emparejan la cuenta Omar Jaramillo. Ya le dio la vuelta al equipo de Casagrandes. Ya le dio la vuelta a Casagrandes. 2 carreras por 1 en 5 completas de juego. Esa serie le favorece al equipo de la sexta zona. Manzanero de Cuauhtémoc, 2-0. 1 bola, 1 strike, 1 out. Aquí estamos en el 5º episodio, parte alta, 2 carreras por 1, ganando el equipo de Chihuahua. En segunda, Eric Sagarnaga le baila un poco por allá. Hay un batazo corto rumbo al jardín central. El tranquilo, el jardinero. Levanta el guante, captura, va el tiro rumbo a tercera. Quieto, empieza y corre. Eric Sagarnaga, llegando rumbo a la antesala, Juanito. Sí, un batazo bien conectado, pero a las manos allá del jardín central por Omar Jaramillo. Así es que cae el segundo out cuando viene a batear Iván Gándara, cuando ya la probable carrera del empate se encuentra en la antesala, 90 pies del plato. Mucho más peligroso aquí el minigato Iván Gándara, de 2-0 el día de hoy. Primera entrada elevado rumbo al jardín izquierdo y bateó para doble play en la tercera entrada. Y tiene a 90 pies de la registradora, ya lo dice Juanito, la del empate para el equipo algodoneros. Hamburguesas Charlie te ofrece gran promoción de lunes a jueves, 3 hamburguesas por 90 pesos. Avenida Río San Pedro, número 606A en Delicias. 9 imparables en total, 5 para el equipo de los Dorados, 4 para el equipo algodoneros. Derecho contra zurdo, Fernando Corrales. Se balancea, el lanzamiento rumbo a home, línea, pero a la banda contraria de foul, haciendo contacto precisamente rumbo a la caseta del equipo algodoneros. Va el receptor a platicar con el pitcher. Yo aprovecho para decirle que Marco Vargas Tuxedo tiene renta y venta de trajes, camisas, smoking, toque de accesorios, marcas como Oscar de la Renta, Refinati y After. La moda que marca la diferencia. Marco Vargas Tuxedo frente a Cristo Rey en Delicias. 0 bolas, 1 strike, hay 2 out. El zurdo en la caja de bateo con el número 10 en su espalda, el minigato Iván Gándara. En tercera abriendo Eric Sagarnaga. Ligeramente. Listo el pitcher. Lanzamiento. Aquí un batazo corto rumbo al jardín izquierdo central. La pelota pica. Ahí está respondiendo a la banda contraria el minigato Iván Gándara. Con 2 out. Produce la del empate, Juanito. Y qué raro tiene, qué gran bateador es a la hora buena Iván Gándara. Él fue el que dio el batazo productor para ganar y empatar la serie, y aquí está empatando el juego con línea de hit. Es el bateador más peligroso del equipo de los algodoneros, se llama Iván Gándara. El de Ronteño, Chihuahua. El minigato Iván Gándara produce la carrera para el equipo algodonero, la del empate. Con 2 out nuevamente. El bateo oportuno del incansable
Iván Gándara. Ahora viene el turno para el peligroso, que se ha envasado en par de ocasiones el día de hoy. Una sola vez oficial. En la primera entrada, imparable rumbo al jardín derecho. Y abriendo tarde en la cuarta, recibió golpe. Y a la posta no tenía carrera. Ildefonso Amaya, el derecho con el número 5 en su uniforme. Abre por primera el minigato Iván Gándara. Viene el pitcher, lanzamiento, le dejó pasar, strike el primero. Gas por mayoreo y menudeo, tenemos todo para tu fiesta o reunión. Pregunta por nuestras promociones frente al Mercado Juárez y Jidocha Delicia, la innovación en la base que nos mueve. 472-3300. Fernando Corrales se pone de acuerdo con Andrés Urbina. 5 imparables por equipo y el juego empatado a 2 carreras, más parejo no se puede. Pitch out, buscando sobre todo a ver cómo iba a jugar el equipo algoneros. No, pero aquí Arturo out. Lento Iván Gándara. Sí. Bateando el tercer bat. No pueden mandar, ¿eh? Aquí puede haber un batazo. Aquí Alonso Valenzuela se equivoca. No se equivoca. Exactamente. El que está mandando las señas, Alonso Valenzuela. Con pitch out, 2 out y con un corredor no muy rápido en primera. Una bola, un strike. Listo, Fernando Corrales vigila quien corre por la inicial. Aquí viene el lanzamiento, conectando un rodado rumbo al short, de frente el short de Nene, rumbo al intermedio, la pierde, quieto. La pierde Jorge La Tocha Morales increíblemente. Un rodado de frente para Orlando Marín. A ras de suelo toma la pelota. De Nene se la pasó en la intermedia a Jorge Morales, un guante seguro. Cuando recibe la pelota, se le cayó increíblemente. Sí, fíjate, Arturo, aquí se envasa, aquí Ildefonso Amaya en bola ocupada y llega ya error del 6 allá en segunda base. Error del 4 en segunda base. Así que bueno, aquí deja vivir La Tocha Morales al equipo algonero, si viene el cuarto en el orden. Y se la pasó de Nene, Arturo. Sí. De esos errores que dice uno, ¿cómo es posible? Pero todo puede pasar en el béisbol. Ya ves la semana pasada el fly que se le cayó a Germán Cuevas también. Bueno, ahora viene la changa, cuarto en el orden de 2-0 el día de hoy. Las 2 ocasiones oficiales y por la misma vía, tanto en la primera como en la cuarta, por la vía 4-3, segunda primera, revirada rumbo a la intermedia en asistencia de Marín. Quieto, dice el umpire. Sí, y ahí regresa rápidamente, muy listo allá, jugando allá Iván Gándara en la intermedia, así es que quisieron agarrarlo en revirada, pero nada, él llegó rápidamente. Aquí Luis Eduardo busca su su sexto imparable de lo que va esta serie. Hay 2 out, quinta entrada, el juego empatado, 2 carreras, hombres en segunda y en primera. El minigato en la intermedia y en primera, Ildefonso Amaya. Derecho contra zurdo. Ya el derecho se pone de acuerdo con el receptor Andrés Urbina. Se balancea, lanzamiento, foul. Hacia atrás conecta la changa. Se molesta. Arturo, nada más para confirmar, en la quinta entrada 1-0 Manzanero sobre Faraones. Marcador, nada más para confirmar únicamente allá en el Luis Cobo Huerta, la casa de los Faraones, donde la serie, la ventaja del equipo manzanero, 2-0. 1-0 en la quinta entrada, Manzanero sobre Faraones. No, aquí está ya Luis Eduardo ya listo para recibir el lanzamiento de Fernando Corrales. Hombres en posición anotadora, Iván Gándara, y en primera está Ildefonso Amaya. Se prepara aquí Fernando Corrales. Viene el lanzamiento. Strike, abanica el segundo aquí, tremendo swing de Luis Eduardo, abanica y ya lo tiene con 2 strike. Aquí dice que 2 strike y una bola, el juego empatado a 2 carreras en esta parte alta de la quinta entrada, donde estamos llegando a la mitad del partido exactamente. Y gran partido aquí, 2 carreras por equipo. Sí, Pompín no nos escucha, no se puede monitorear, por eso no sabe que ya, actualizamos la información. 5 entradas completas, ganando Faraones 2 carreras por 1. 0 bolas, 2 strike, ventaja aquí para Corrales sobre Luis Eduardo García. Contra la pared de la changa. Viene Corrales, lanzamiento, hay un batazo rumbo al jardín izquierdo, hacia atrás. Contra la bola, viene rumbo al plato, quieto.
imposible para él. Doblete de Luis Eduardo García y Algodonero se pone en ventaja 4 carreras por 2. Aquí explotando la experiencia de Luis Eduardo García, que siempre cuando necesita su equipo viene a dar el batazo oportuno. Tremendo batazo por toda la banda contraria, por el jardín izquierdo. La bola caminó mucho, pegó, se estrelló en la cerca y haciendo la gran carrera desde primera. Ildefonso Amaya la nota también, Arturo. Así que el equipo de Delicia le da la vuelta en esta parte alta de la quinta entrada. Ya está 4 carreras a 2 y sigue hombre en segunda. Adelante, Juanito, por favor. Sí, aquí viene ahora a batear Miguel Ángel Holguín, que en su vez anterior conectó imparable, productor de la primer carrera del equipo de los algodoneros. Así es que hombre en segunda Luis Eduardo con su doblete productor. Se prepara aquí Fernando Corrales. Ahí listo, ya viene su lanzamiento hacia el plato. Swing aquí de foul aquí de Miguel Ángel Holguín para el primer strike. Así es que ya se movió la pizarra, Arturo, ya se dio la vuelta. Ya aquí el factor, el error de Jorge. Claro, son 2 carreras sucias, pero cuentan, Arturo. Claro. Y luego un error infantil, exactamente. Casi siempre cuando suceden esas cosas vienen los batazos, enseguida. 4 carreras por 2 y todavía en la intermedia está la changa, que produce 2 carreras para el equipo algodoneros. Fernando Corrales, de hecho, voltea rumbo a la intermedia. Miguel Ángel Holguín, 0 bolas, 1 strike, lanzamiento alto, le emparejan la cuenta. Se completó aquí lo que se dice siempre, Arturo, después de un error viene el hit. Y este fue hit, pero fue doblete productor de 2 grandes carreras para el equipo algodoneros. Una bola con un strike para el bateador derecho, quinto en el orden, de 2-1 el día de hoy. Línea rumbo al 4. En dirección estaba Jorge La Tocha Morales. Es dominado, es out. Y luego conectó imparable, productor en la cuarta. Rumbo al jardín izquierdo. De hecho, Miguel Ángel se quedó estacionado en tercera. Swing, strike el segundo. Saludo a mi tocayo Víctor Villalobos. Saludos. Gracias. A ver, pues mándame por ahí tu pregunta. Se dice Orranteño, Texas, Juanito. Sí. Okay. Muy bien, un saludo a toda la cordillera, por supuesto, a Las Varas, Orranteño, Guadalupe, Victoria, todo lo que comprende esa bonita región, donde por cierto, pues tengo mucha familia, la familia Baeza, aquí conectando de foul a la banda contraria, Miguel Ángel Holguín. Sí, aquí defendiendo el turno Miguel Ángel Holguín, aquí sabe que es importante ese corredor que está allá en la intermedia, Luis Eduardo, que fíjate, de las pocas veces que veo yo que Luis Eduardo celebra un batazo, si tú lo viste cuando llegó a la segunda, la seña que hacía para el dugout, sí. Siempre un jugador muy serio, dedicándose a lo que es, pero la emoción, Arturo, te tiene que ganar, eso es lógico. Y siempre a la hora oportuna, y como siempre ya lo hemos dicho en estos últimos tiempos, Luis Eduardo se ha hecho un bateador de mucho contacto. Se olvidó ya de los home runs, pero a la hora buena siempre están sus hits ahí. Una bola, 2 strike con 2 out. Fernando Corrales tardando en ponerse de acuerdo con Andrés Urbina. Listo el pitcher para enfrentar, encuentra una bola, 2 strike a Miguel Ángel Holguín. Abre por segunda la changa, viene el lanzamiento abierto, muy abierto. No, demasiado abierto. 2 bolas con 2 strike, 2 out. Beer Junior en Delicias. Les recuerdo, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, horario corrido. Afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono. Avenida Río Florido Oriente, número 200, Plaza Bella, en Delicias. Beer Junior, patrocinador oficial del equipo algodoneros, y Tractores del Norte de nuestro campo de acción. Distribuyó New Holland, la marca que da más para ti. Cuenta pareja, 2 bolas, 2 strike, 2 out. Listo el pitcher. Vigila la changa, viene el lanzamiento, cuidado. Ajá. La altura del rostro aquí tuvo que quitarse. Pierde un poco el balance hacia atrás Miguel Ángel Holguín, Juanito. Sí, un picheo muy descontrolado aquí de Fernando Corrales. Por poco ahí rápidamente se quita a un lado porque venía por la cabeza, Arturo, por el rostro le venía ahí a Miguel Ángel Holguín ese lanzamiento. Así es que ya se va a cuenta máxima, 3 bolas, 2 strike, 2 outs. Bateando Miguel Ángel Holguín, corriendo en la intermedia Luis Eduardo García, y el score 4-2 ya a favor algodoneros.
en la cuenta del cubano. 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Viene el pitcher, lanzamiento, hay un batazo profundo rumbo al jardín derecho, está dominado hacia adelante, ahora un paso, parecía llevar más, pero estaba colocado el pingüi, la franja de advertencia, levanta el guante y captura. Después de 4 entradas y media de juego en la mitad del partido, Alcodés Alimentos Concentrado Delicia nos dice, gana Algodoneros 4 carreras por 2. Algodoneros, tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillín y con cerveza, vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no pasa. Muchas gracias, ya estamos de regreso. La pizarra de la competidora ferretera, ganando Algodoneros 4 carreras por 2. Así que viene a batear el equipo de los Dorados de Chihuahua. En la caja de bateo, el número 44 en su espalda, Oscar Jasso, Juanito. Sí, vienen a batear por el equipo de los Dorados de Chihuahua. El cuarto en el orden, Oscar Jasso, bateador designado. El quinto, Alejandro Pineda, ahora ya está como jardín izquierdo. El sexto será Edgar González, que entró en lugar de Germán Cuevas, primera base, y se alcanza Juan Silva. Muchas gracias a la gente que está en sintonía. Ya le doy la vuelta en cuanto a imparables. Aquí sí, abanica el primero Oscar Jasso. Cuarto en el orden de 1-1 el día de hoy. Conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. Fue puesto al forzado. Precisamente en la intermedia produce carrera. Y en la tercera entrada recibe pasaporte y se queda en segunda. 0 bolas, 1 strike. Lanzamiento muy abierto. Saludo a Sergio Martínez Rey, a Polo Torres Agarnaga, a Jaime Torres Agarnaga de Delicias. Saludo, por supuesto, Sergio Martínez Rey, Polo Torres Agarnaga y Jaime Torres Zagarnaga. Saludo, gracias. Tenemos buenos amigos, por supuesto, familiares de ustedes en Delicias, al señor Juan Zagarnaga y a toda la familia, por supuesto, de El Parador en Corto, Eric. Una bola, un strike. La cuenta pareja aquí para Oscar Jasso. La figura del señor Juan Palafox Márquez, y en la crónica servir de amigo Arturo Baeza Rosete. El lanzamiento aquí conectando un rodado violento que hace contacto ahí en la caseta del equipo Algodoneros. Ya ventaja para Mario Alberto González, 1 bola, 2 strike. Mario Alberto González, que enfrentó a 5 bateadores en la primera entrada, enfrentó a 5 también en la segunda, 6 en la tercera y a 5 en la cuarta. No pudo sacar en orden, muy inconsistente, pero aquí tiene ventaja ya de 2 carreras. Ahí su equipo apoyándolo ya, Arturo, aquí es cuando se crecen los pitchers, los grandes pitchers, cuando ves que vas y tu equipo te está apoyando. Lanzamiento bajito abierto para el derecho. Orranteño presente en Rusia, aficionados en fútbol, en béisbol, semillero beisbolero, listos para el mejor béisbol invernal de la Toronja. Arturo, te llevaste tu chamarra, saludos Lalo y Norma Sapien, de Burritos Lalo. No, me traje maleta para 6 días, pero no me traje chamarra, Le voy a quitar la suya, Juanito. 2 bolas, 2 strike, lanzamiento abierto.
3 bolas, 2 strikes, pero Juanito le dejó en el camión ¿o dónde? No, está en la camioneta. Ahí en la no, cuenta. pero estoy muy a gusto aquí. No tengo frío ni nada. Trae manga larga. Sí, está a gusto. Siempre me traigo la camisa del trabajo, que aquí es camisa para trabajar aquí. Cuenta máxima para el bateador derecho Oscar Jasso. Mario Alberto González, asiento, contacto con la placa, aquí pide tiempo el bateador Oscar Jasso. Ya puedes remodelar tu casa con tu Infonavit. Creando patrimonio, grupo DST en Delicias, 639-132-0042. Allá una línea bien conectada es al lado izquierdo de Eric Zagarnaga, imparable, rumbo al jardín central. Con cuenta de 3 bolas, 2 strike, conecta hit. Aquí Oscar Jasso, Juanito. Sí, conecta hit, Arturo. Aquí siguen pichándole muy noble. Lo tuvieron para lanzarle, pichó quebrado después de estar arriba en el conteo. Yo no he visto ese famoso slider que nos mostraba cuando llegó aquí Mario Alberto, Saludo a Guasami. Pues sigue metiéndose en problemas, Arturo. Le abren aquí con imparable en esta entrada. Y ahora está Alejandro Pineda, el quinto del en orden. Y ahora cubriendo el jardín izquierdo. Muy bien, ahora el zurdo Alex Pineda, quinto en orden, primera base. De 1-0 el día de hoy. Una bola con 0 strike. Saludos para la más hermosa de Saucillo, Andrea Ortiz, de su papá Guasami. Saludo, Guasami, y a tu hija también, Andrea Ortiz. Una bola, 0 strike. Mario Alberto González enfrentando el quinto en orden, primera base. Alex Pineda, lanzamiento, strike. Le viene en curva. La dejó pasar, una bola, un strike, de 1-0. Doble play en la primera entrada y recibió pasaporte en la tercera. Solamente una vez oficial para el número 17 en su espalda, que sin out. En esta parte baja de la quinta entrada tiene en primera Oscar Jasso. Mario Alberto González, lanzamiento bajito, a los pies prácticamente de Alex. 2 bolas con un strike. Jardines de Fátima, contamos con 5 capillas y mejoramos cualquier presupuesto. 472-3313 y Viajes Ticket Center, excelente promoción. 639-119-0911, oficina un costado de lo público. De hecho, el camión que amablemente, sobre todo la gente que fue la que participó, llegó con bien. Y por supuesto aquí está apoyando el equipo de los algodoneros. 3 bolas, un strike para Alejandro Pineda. Tiene que estar muy atento también el cuerpo técnico del equipo algodonero. Sí, porque Arturo en todas las entradas se ha visto amenazado. Aquí en ventaja por supuesto el bateador. 3 bolas, un strike. Viene el pitcher, lanzamiento, hay una línea, rumbo al jardín derecho, hacia todo. Nacionalmente a 4 carreras, Juanito. Así es, Arturo, tremenda línea, vino ahí noble, muy noble. Mario Alberto González le sacan una línea pero salvaje. Aquí Alejandro Pineda y la bola voló. Y el juego se empata a 4 carreras por equipo. Y lo que estábamos comentando, no se ha visto bien, se salvó de milagro todas esas entradas. Se me hace que a mí que aquí Mario Alberto González ya está pichando de más. Le han conectado ya 7 imparables. Clase de línea sacó simple espectador Ildefonso Maya por todo el jardín derecho. Imparable de Oscar Jasso, cuadrangular de Alex Pineda. Ahora viene el turno para Edgar, el señorito González, Juanito. Sí, viene de emergente por Germán Cuevas, que se lastimó, Arturo, así es que el score ya está empatado aquí a 4 carreras. Una bola, 0 strike para el señorito, que en esta serie pues conectó el cuadrangular como bateador emergente precisamente en la parte alta de la novena entrada en el segundo juego.
Edgar el señorito González de 1-1 con carrera anotada, carrera producida. Y bueno, pues es importante destacar la gran experiencia que tiene Edgar González. 276 milésimas de bateo esta temporada. Tiene 27 imparables, 10 carreras anotadas y 9 carreras producidas. Ese lanzamiento parecía bueno. Es de más, está aguantado de más. El control, Arturo. Toda la central batallando y batallando. Ahorita le abre a Jasso con hit. 3 bolas, 0 strike. Lanzamiento, lo perdió. Pasaporte. Aquí para Edgar González. Y vendrá el zurdo Juan Silva. Me parece que Mario se está tardando y tardando y tardando. Enfrentó a 5 bateadores en la primera, entrada a 5 en la segunda, a 6 en la tercera, a 5 en la cuarta. Y sobre todo Juárez en la defensiva. Esas son las cuales ha salido del problema Mario. Y aquí está enfrentando al cuarto bateador y no ha sacado un solo out. Juan Silva de 2 nada, ponche tirándole en la segunda entrada y dominado en la tercera por la vía 43. Y ni siquiera salen a platicar con él. Ni tan siquiera salen, Arturo. Sinceramente yo no sé por qué lo están aguantando tanto. Todas las entradas, Arturo, si vemos el score, problemas en todas las entradas, ¿eh? Se ve que extrañan a Max León en ese sentido. No, claro. Listo Mario, lanzamiento alto. Y sigue igual, ¿eh? Alto lanzamiento aquí para el zurdo Juan Silva. Green Lemon, ya llegó a Delicias, la nieve en rollo, es tu propia combinación. Contamos con más de 40 ingredientes, la mejor nieve ahora en Delicias. Plaza Oasis, un costado del cine. Pregunta por nuestra nueva base Sugar Free. Y también para todos los gustos, crepas, cheesecake y malteadas. Green Lemon, aquí va el toque rumbo a tercera, baja el pitcher, tiro rumbo a primera, out, Juanito. Sí, ahí está el out ya para sacrificio aquí de Juan Silva. Y ya avanzó a la segunda, está la probable carrera de la ventaja para el equipo de los Dorados en los spikes de Edgar González, cuando viene a batear aquí ahora el receptor Andrés Urbina. Así que toque sacrificio de Juan Silva, y avanzó corredor rumbo al intermedio. Hay un out y viene octavo en el orden. El receptor número 27 en su espalda, pero a mí de 1-1. Llama mucho la atención que ni tan siquiera han ido a hablar con él. Para mí ya está pichando de más en este partido, ¿eh? Imparable en la segunda entrada, directando en la cuarta. Y recibió pasaporte. Lanzamiento no es bueno. Lanzamiento. Cuando viene con sus picheos, si lo viste este picheo, Arturo, quiso tirar una curva, pero muy floja, demasiado floja. Arturo, ¿cómo van en Casagrandes? En la sexta entrada iba ganando Casagrandes 2 carreras por 1, ¿eh? Una bola, 0 strike con un out. Listo el pitcher. Lanzamiento bajito, malo. ¿Cómo lo dejas? Orlando Muñoz. Es lo malo de tener un buen prospecto de catcher. Aún no tiene experiencia para cada pichada. Es primer estatal. A veces no es el pitcher, es el catcher que maneja el pitcher. Y no nomás a él se le ha botado los revistas también. Gracias. 2 bolas, 0 strike. Strike el primero. Piden a Salvador Hernández, al igual que a Gabriel Méndez, que aceleren su tour de calentamientos allá en el bullpen. Y también a la distancia veamos al ahorita trotando rumbo al calentador del equipo de los Algodoneros, al zurdo, al Wilson Isaías Ornelas, de la gente que tiene calentando el manejador del equipo de los Algodoneros, Francisco Arturo Munda Aguilar. Las tres calientes aquí en el Estadio Monumental Chihuahua, la casa del equipo de los Dorados. La pizarra empatado a 4 carreras. Emocionante, sobre todo que se presenta lo más importante, ¿no? El cuadrangular aquí en este juego de pelota. Muy bien. Ramón Gallegos, desde el terreno de juego, cuenta pareja para el bateador en turno Andrés Urbina. 2 bolas con 2 strike, 1 out. Saludo al señor Pacheco, gracias también por su mensaje. Poco a poco vamos a ir depurando, sobre todo pues los mensajes que nos llegan amablemente al 639-471-9124. 2 bolas con 2 strike. En la intermedia está el señorito Edgar González, aquí de foul, conectando de botes hacia atrás. Andrés Urbina de 1-1 con pasaporte. Olag, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, y Leche Zaragoza.
el amor te hace crecer. Parte de los patrocinadores de las transmisiones de béisbol. Cuenta pareja, 2 bolas, 2 strikes y 1 out. El partido empatado a 4 carreras. Listo Mario Alberto González. Listo el pitcher, lanzamiento de un batazo rumbo al jardín derecho. Va Ildefonso, le brinca y se quedó con ella. Batazo colocado, cargado rumbo al central. Lo bueno es que es alto, porque en una de esas lo pueden hasta clarear, Juanito. Exactamente, sí. Y luego, pero fíjate, conectándole sólido, le están dando sólido a Mario Alberto. Ese batazo iba sólido de línea y por poco que le den a Poncho, que al final tuvo que, a pesar de que es alto, tuvo que brincar para quedarse con la esférica. Así es que hay 2 outs ya. Aquí cuando viene a batear ahora el noveno en el orden, el parador en corto, Orlando Marín. Viene el noveno, el número 7 en su espalda, bateador derecho, de 1-0 el día de hoy. Lanzamiento alto. En la segunda entrada fue dominado con elevado rumbo al jardín derecho y tocó de sacrificio en la cuarta entrada. Así que de 1-0, cerrando la alineación del equipo de los Dorados, Orlando Marín a la defensiva, cubriendo las paradas cortas. En la intermedia, Edgar González, lanzamiento rodado por tercera pero de foul, vigilada simplemente por Carlos Rubio. Century 21 ahora en Delicias. Si quieres vender, comprar o rentar, Century 21 es la mejor opción. Avenida Carlos Blake y calle Novena, fraccionamiento Imperial, segundo piso, Plaza 9, 639-132-0075, Century 21 en Delicias. La cuenta pareja aquí para Orlando Marín. 1 bola, 1 strike. Listo el pitcher, lanzamiento, swing. Strike el segundo. Cambio de velocidad, lo engañan aquí. Y ya se pone abajo en la cuenta Orlando Marín. 1 bola, 2 strike con 2 out. Les vuelvo a recordar que a partir de este próximo domingo de 1 a 5, Restaurante de los Santos abre sus puertas para el buffet comida. Apertura 149 pesos, buffet comida. Allá va el tiro rumbo a segunda, cuidado. Tiro muy abierto de Alexis en asistencia del parador en corto que terminó en la segunda base. Sí, un tiro muy abierto allá de Alexis a la intermedia, tratando de sorprender allá a Edgar González. Tiene que cruzarse allá por la esférica Eric Sagarná, que se va corriendo hasta la posición de la intermedia. 2 bolas con 2 strikes, 2 out. Listo el pitcher, lanzamiento, batazo corto rumbo al jardín central, hacia adelante Omar, dejó caer la pelota, al tiro rumbo a home, la corta aquí el pitcher, tiro rumbo a segunda, out en segunda, Juanito. Así es, Arturo, vino el hit productor, venía el tiro al plato, pero Mario Alberto se queda en medio, corta la esférica, tira a segunda. A mí se me decía que podía haber jugada en el plato. Sí, al final anota el equipo de los Dorados. Se va arriba, exactamente, porque él tenía que estar atrás, Arturo. Sí, parecía que podía haber jugado porque estaba Edgar González, que no es muy veloz que digamos. Pero él se quedó en medio y ahí, ¿a qué se quedó? Nuevamente, los fundamentos no se hacen por ningún lado. Yo no sé qué es lo que está pasando. El pitcher con un batazo al jardín central, con hombre en segunda, tiene que ir atrás del plato. Bueno, aquí después de 5 entradas completas ha tomado ventaja el equipo de los Dorados. La cortó, pero llegó primero el corredor, Juanito, y al final es puesto out en segunda Orlando Marín, pero el daño está hecho. Rally de 3 carreras, se la regresa a Dorados después de las 3 carreras que hizo el equipo algoneros. Así que bueno, la pizarra del Cobesa Alimentos Concept nos dice 5 para Chihuahua, 4 para el equipo de Delicias. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo
A mí me llama mucho la atención ahora, sobre todo la situación del cuerpo técnico, porque Mario no está bien, muy vulnerable el día de hoy, pero ni siquiera ir a calmarlo, a platicar con él. Pues bueno, aquí está el daño hecho. Después de 5 entradas completas, estamos dándole la bienvenida a la parte alta de la sexta entrada, y el equipo de los Dorados le vuelve a dar la vuelta y gana 5 carreras por 4, Juanito. Sí, inexplicablemente, Arturo, fue aguantado de más. Yo creo que cuando le dio imparable Oscar Jasso, ahí era ya todo para Mario, porque en todas las entradas se había metido en problemas, y aquí lo dejan, y ni tan siquiera una visita, Arturo, deja que le empaten, todavía lo dejan, le dan base por bola al siguiente, sacrificios, no sé yo qué estará pasando, pero ni tan siquiera ir a calmarlo, a ver qué te pasa. Pero se ha visto que el día de hoy Mario Alberto González no viene bien, ya tenía que estar en el dugout. Por lo que se ve, ni el cuerpo técnico ni los pitchers le aprendieron algo a Mac León, Edgar Aguilar, ingeniero Franco. Bueno, pues lo que estábamos comentando exactamente, que pues no fueron ni siquiera a platicar con Mario, y el equipo de los Dorados haciendo su trabajo, por supuesto. Un equipo que en cuanto a la ofensiva pues no le puedes dar ninguna ventaja, y ha tomado ventaja, ahora sí que válgame la redundancia, 5 carreras por 4. Hay una asistencia por allá en la intermedia, está momentáneamente detenido el juego. Yo les comento que si usted es productor de leche, asesor médico veterinario, agrónomo o técnico en el sector lechero, este evento es para ti. Digal 2018, Día Internacional del Ganado Lechero, del Ganadero Lechero. Digal 2018, miércoles 19, 20, 21 de septiembre. Ahí está, por supuesto, la invitación. Acaba de pasar el Día del Nogalero y viene el Día del Ganadero Lechero Digal 2018. Repito, momentáneamente detenido el juego, Juanito. Sí, así es, que algo está pasando allá, como que están atendiendo a alguien allá por el terreno de allá por el shortstop. 639-112-0162. Mario no está bien, el manejador está peor. Mensajes que nos hacen llegar, 639-471-9124. Quiero recordarles que estamos en Romántica 102.fm, en su aparato receptor, vía internet www.sigma Delicias, la opción Romántica, por supuesto, en la plataforma del Facebook, en Pasión Deportiva, comparta, dele like, y también en la aplicación del YouTube, en determinado momento, Pasión Deportiva en Delicias. Arturo Baeza, me parece que ya no va a poder continuar. Orlando Marín, es Orlando Marín, yo creo ahí en la jugada en segunda. Ahí fue donde pasó, yo creo, no sé qué le pasaría, pero ya lo traen acá rumbo al dugout. Viene, yo creo, él es el masajista, y ahí están, ya es mucho tiempo, ya si puede o no puede, ya el juego está parado. Por eso duran tanto los partidos, porque hay mucha... Le está señalando, ¿sí?, su brazo izquierdo a la altura de la muñeca. Exactamente. Pues sí, a ver qué es lo que pasa ahí. Allá nuestro gran amigo allá no ve las señas, no se las sabe. Le voy a mandar a Alonso Valenzuela Pompín, que a la distancia, bueno, pues allá no nos alcanza a ver. Pompín, y sobre todo pues ya va a ser todo para Orlando Marín, que sale exactamente. Y bueno, vamos a ver aquí el cambio, precisamente pues el que está en el terreno de juego, Ramón Gallegos, es el encargado de darnos a conocer por ahí la información. Vamos a ver si, bueno, tardando bastante ya Pompín. Va a haber cambio en las paradas cortas, Juanito. Sí. Ichikawa. Muy bien. Dice, yo pensé que iban a hacer un cambio, mandar a tercera Ichikawa, que ha jugado exactamente la antesala, y mandar a su posición natural. Sí, a Luis Urbina, exactamente. Pero mantienen a Ichikawa en las paradas cortas. La salida de Orlando Marín, la salud de Germán Cuevas, también ya 2 lesiones del equipo de los Dorados.
Lanzamiento foul, aquí conectado por Carlos Rubio. Sí, bateando aquí por el equipo Algoneros en esta parte alta de la sexta entrada. Carlos Rubio, sexto en el orden, tercera base, el séptimo Alexis Sáenz, el receptor, el octavo Jesús Gallego, el bateador designado y se alcanza el noveno, el parador en corto Eric Zagarnaga. 0 bolas, 1 strike para Carlos, sexto en el orden, tercera base, de 2-1 el día de hoy, dominado por la vía 31, primera pitcher en la segunda entrada e imparable rumbo al jardín izquierdo en la cuarta. El partido, por el momento en esta parte alta de la sexta entrada, a favor de los Dorados, 5 carreras por 4, una bola, un strike la cuenta. 8 imparables le han conectado en 5 entradas a Mario Alberto, que son muchos, más combinado con las bases. Bueno, una bola, un strike. Listo el pitcher. Lanzamiento, hay un batazo corto rumbo al jardín central. Al final hacia atrás, 2 pasos. Agarró vuelo. Aquí el batazo de Carlos Rubio y lo dominan con fly el 8 para la gente que anota. Cayó el primer mate. Viene el turno para Alexis. Bateador derecho, Alexis Sáenz. Séptimo en el orden con número 45 en su espalda. Receptor de 2-0 el día de hoy. En la segunda entrada, rolling rumbo al short. Muere por la vía 6-3. Short primera. Y en la cuarta bateó para doble play. Aquí Alexis Sáenz, bateador derecho, ante Fernando Corrales, el derecho también, que ha recibido 6 imparables hasta el momento. Listo el pitch, se balancea, lanzamiento rumbo al plato alto y afuera. Una bola, 0 strike. Sí, viene a batear aquí Alexis Sáenz, ya está, lo tiene en la cuenta de una bola sin strike. Así Alexis Sáenz, que en este partido lleva de 2-0. Así es que buscando aquí su primer imparable de este encuentro, el receptor del equipo de los Algoneros de Delicias. Una bola, 0 strike, lanzamiento, línea rumbo al jardín derecho, la pelota se fue de foul. Buen contacto, pero al final se abre de foul. Aquí para Alexis, de 2-0 el día de hoy. Una bola, un strike, un out, la cuenta para el bateador en turno. Francisco Arturo Mundo en el cajón de tercera, Daron Tiveros en el cajón de primera. Así que vamos a darle a conocer a toda la gente, a todo el respetable, cómo está jugando ya la defensiva con los cambios que se han venido presentando. Aquí pide tiempo Alexis, está lanzando Fernando Corrales, en la receptoría Andrés Urbina. En primera ya está Edgar el Señorito González, en segunda Jorge Morales, en tercera Luis Urbina. Y Chicago está cubriendo las paradas cortas, conectando de foul nuevamente Alexis. En el izquierdo está Alex Pineda, en el central está Juan Silva y en el derecho Esteban el Pingo Gallardo. Así juega ya la defensiva ante la baja de Germán Cuevas, el jardinero izquierdo y el campo corto Orlando Marín. Una bola, 2 strike. Está esperando turno, el octavo en el orden, el bateador designado. Se trata de Jesús Gallegos. De 1-0 Chuy Gallegos el día de hoy. Fernando Corrales, que enfrentó a 4 bateadores en la primera entrada, sacó en orden la segunda, enfrentó a 4 en la tercera, enfrentó a 5 en la cuarta, enfrentó a 7 en la quinta. Pero aquí también se combina, por supuesto, el error de la Tocha. En consecuencia, que ponche a la esquina de afuera para bateador derecho, sin tirarle para Alexis. Cayó el segundo mate. Apenas 2 ponches en este partido para el pitcher y los 2 sin tirarle. Uno para Jesús Gallegos y el otro para Alexis Sáenz. Sí, así es. Ahora Marín, el parador en corto del equipo de los Dorados de Chihuahua, va en estos momentos a hacer traslado a que le hagan unos estudios, unos rayos X, sobre todo en su brazo izquierdo, en su canilla, lo que puede ser una fractura. Y cuando llegó a la segunda colchoneta barrido, pues ahí pudo haberse quedado atorado con la almohadilla. Entonces en este momento lo van a trasladar para descartarle una probable fractura al parador en corto del equipo de los Dorados de Chihuahua. Los bajas lamentables, ¿no?, del shortstop y también del jardinero izquierdo Germán Cuevas. Esto es una cortesía de transmisiones automáticas Richardson. Estamos ubicados por la avenida Fernando Baeza, 1428. Muchas gracias. Cuadrangular de Javier Hernández con casa llena. Cuauhtémoc 5 carreras por 2 a Nuevo Casadrandes. Gracias a Ramiro González, le ha dado la vuelta. Entonces ya Cuauhtémoc con cuadrangular con casa llena del Piolín Javier Hernández. Lanzamiento, strike, le emparejan la cuenta. Ganando Cuauhtémoc entonces 5 carreras por 2. Con casa llena se la botó el Piolín Hernández. Una bola, un strike.
Aquí para el zurdo Jesús Gallegos. De 1-0. Recibió pasaporte abriendo tanda en la tercera entrada y se quedó estacionado en la intermedia. Y también abrió tanda en la quinta y recibió ponche sin tirarle. Cuidado, lanzamiento pegado. Parecía que lo golpeaba. Dice el umpire que no. De hecho, no hay ni siquiera una reacción de Jesús Gallegos en ese sentido. 2 bolas, 1 strike. Gorditas Lili en Delicias, 2 locales. Avenida Tercera Norte, número 512. Y el local 2, calle Primera Avenida, Primera Norte, número 21. En Mioki, tercer local, carretera Panamericana, kilómetro 148, frente al Paraíso Dorado. Y aquí en la capital del estado, el local 4 de Gorditas Lili. Avenida Tecnológico y por supuesto Plaza San Agustín. Lo golpeó. Sí, lo golpeó. Un lanzamiento muy pegado. Me parece que hasta por la espalda casi. Y al final hace contacto en el costado derecho de Jesús Gallegos, Juanito. Sí, base por golpe aquí para Jesús Gallegos. En base por segunda ocasión en este partido. Base por bola y ahora el golpe y un ponche sin tirarle. Así es que de 1-0 para el bateador designado del equipo de los algodoneros. Cuando viene al bat Eric Sagarnaga, el parador en corto, que va de 1-1 con un sacrificio y carrera anotada. Se le está yendo de las manos el juego, se están dejando a Mario pichar de más. Mac León le puso el ejemplo. Cuidado, este juego es muy importante para asegurar el regreso y no le están dando la importancia de vida. Desde la cuarta tendría que haber salido Mario. Se le ve incómodo en la forma de lanzar. Gracias. 6:39, 4:71, 91, 24. Así que hay 2 out. Y en la novena, él viene noveno en el orden, el parón en corto Eric Sagarnaga. De 1-1 el día de hoy. Lanzamiento, curva strike. Tocó de sacrificio en la tercera entrada. Y luego en la quinta, conectó imparable rumbo al jardín central. Se robó la intermedia y en pisa y corre llegó rumbo a tercera. La posta anotaría carrera. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Sexto episodio. Ganando los Dorados de Chihuahua 5 carreras por 4. 14 imparables se han conectado. 8 de Chihuahua, 6 de Delicias. Revirar rumbo a primera de clavado llegando a Jesús Gallegos. Pero fíjate, también en el bullpen, ya cuando se subió el equipo de Delicias, ahí tenías que haber mandado calentar un derecho y un zurdo para en cuanto, como había estado en las 4 entradas primeras, muy titubeantes, el primero que se le envasara tenía que haberlo sacado, Arturo. Tan sencillo así, pero ni una visita ni nada, ¿no? Sinceramente no sé qué está pasando. 0 bolas, 1 strike aquí de foul. Ya lo tienen contra la pared, Juanito. Sí, ya lo tienen con 2 y nada aquí a Eric Sagarnaga, el parón en corto, el equipo algodoneros que va de 1-1 con sacrificio y el score 5-4. Le dio la vuelta al equipo de los Dorados después de que se fue arriba con 2 carreras del equipo de algodoneros. Todo para manejar la situación aquí el derecho Fernando Corrales, el respetable pide ponche. La afición capitalina, 0 bolas, 2 strike, 2 out. En primera Jesús Gallegos. De costado el pitcher. Tardando bastante, vigila. De hecho, quien corre por la inicial, lanzamiento abierto. 1 bola, 2 strike, Juanito. Sí, hay un picheo afuera ahí, la gente reclamando, pero un picheo totalmente afuera y alto para Eric Sagarnaga, que lo ponen en la cuenta de 2 strike con 1 bola y 2 outs en esta parte alta de la sexta entrada y el score 5-4 a favor Dorados. Saludo. 1 bola, 2 strike, 2 out. Abre por primera Jesús Gallegos. Listo el pitcher, lanzamiento al final, pitch out. 2 bolas con 2 strike, 2 out, Juanito. Fíjate, aquí le está fallando Alonso Valenzuela. Con 2 out, bateando tu noveno bat, no lo vas a mandar a robar a un corredor lento como es Chuy Gallegos. Es la segunda vez que lo hace, ¿verdad? Cristóbal Mejía, un saludo. Escuchando la transmisión, mi papá y yo, un saludo por supuesto a don Rito Mejía Betance. Sí, un saludo a don Rito y a toda su familia. A Cristóbal, a su esposa por supuesto. Y bueno, gracias siempre por el apoyo en Óptica Mejía. 2 bolas con 2 strike, 2 out. Tercia de patos aquí para Eric Sagarnaga. Listo Corrales. Aquí lanzamiento rumbo a la goma. Cruzó, dice el umpire. Ponche tirándole.
Se van 5 entradas y media de juego. Los Dorados ganando 5 carreras por 4. Gorditas Lili. Más sabrosas y calentitas son las gorditas Lili. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Viene la parte baja de la sexta entrada. Vendrá a bater el equipo de los Dorados de Chihuahua. Primero en el orden, el tercera base Luis Urbina. De 2-0 el día de hoy con carrera anotada. Ahora bateando de derecha porque va a ser todo ya para Mario. Ahorita está ya Isaías Ornelas. Ya está Isaías Ornelas en la loma de las Serpentinas en lugar de Mario Alberto González cuando viene a batear aquí Luis Urbina primero en el orden. Tercera base, el segundo Jorge Morales. El segunda base, el tercero Esteban Gallardo, jardín derecho y se alcanza el cuarto el designado Oscar Jasso. Una bola, 0 está en la cuenta. Pitcher zurdo con el número 19 en la espalda, Isaías Ornelas. Luis Urbina de 2-0, pasaporte con carrera anotada en la primera entrada, ponche tirándole en la segunda y en bola ocupada en la cuarta y se quedó en tercera. Sí, pues viene, aquí tenemos la labor que hizo en esta noche Mario Alberto González. Lanzó 5 entradas completas, se enfrentó a 27 bateadores, le hicieron 5 carreras, las 5 fueron limpias, le conectaron 8 hits, dio 5 bases por bolas, no golpeó, no tiró wild y ponchó a 2. Se va con la derrota a cuestas en caso de que el equipo de Delicias no remonte. 2 bolas, 0 strike, aquí de foul, 2 bolas, 1 strike. Su compañero Pancho de Sigma está enojado porque Mario sigue abriendo el primer juego. También un mensaje donde dicen que le aprendieron más a Paquín Estrada. Digo, el equipo se ha visto bien en términos generales, pero el manejo, la salida de Max León se ve ya aquí reflejado, sobre todo la situación del picheo. 2 bolas, 1 strike, no es solo la casualidad. Lanzamiento sin engañado totalmente. 2 bolas, 2 strike. Luis Urbina siendo pitcher zurdo, ahora bateando de derecha con el número 1 en su uniforme. Pero ¿por qué esperarse a que
termine el entrar, Arturo. Si ya te empataste, te dieron hit, home run y luego base por bola y todas lo dejas. Por favor. De acuerdo. Cuenta pareja aquí para el bateador en turno que piden tiempo. 2 bolas, 2 strike. Carnitas y chicharrones de anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado, acompañado de arroz, frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. Le atiende Meme de Anda y Familia. Carnitas y chicharrones de anda. Isaías Ornelas, el zurdo, con el número 19 en su espalda. Ya está de costado. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato, conectando de foul hacia atrás por encima del monumental Estadio Chihuahua. Defendiendo el turno, Luis Urbina. Esperando turno, el segundo en el orden, en segunda base, Jorge La Tocha Morales. Porque al final la inconsistencia de Mario no es de hoy nada más. No. Pero si ya Jorge Morales La Tocha te da un regalo en la intermedia, le das la vuelta. No, y la aprovechas. La aprovechas y luego viene esa irregularidad del pitcher derecho de San Luis. Sí, lo más marcado aquí es que estaba muy inconsistente en todos los innings. No se veía que estuviera bien. Entonces aquí lo correcto es te abre el primero que te envase, vas para afuera. 2 bolas con 2 strikes. Viene el pitcher abierto y alto. Cuenta máxima. Abriendo por cuarta ocasión la alineación Luis Urbina. Por primera vez en este partido bateando derecha. Autocristales Lux, manejamos la mejor tecnología para el cambio de cristal de tu vehículo. Nuestros técnicos están certificados y bien capacitados. 472-7677. Avenida Cuarta Poniente, Autocristales Lux. Pide bola. La afición dorada. Aquí va una línea. Entre tercera y short. Se le tira espectacularmente al lado izquierdo. Carlos Rubio no le llegó. La pelota la recoge Miguel Ángel Holguín. Una línea flojita, Juanito. Sí, floja. Pero colocada. Sí, exactamente. claro. Muy colocada, se le tira ahí Carlos Rubio, pero no puede. La bola se va de hit al jardín izquierdo y viene a batear ahora Jorge Morales en segunda base, que como están jugando va a tocar la esférica. Saludos a mi mamá Rosy Porras, está viendo la transmisión por YouTube apoyando algodoneros. Muy bien, muchas gracias. La señora Rosy Porras. Y el pescado Rubio, ¿qué hace pues? ¿Que no es el que se quedó a cargo del picheo? Pues yo no sé hasta dónde. Me imagino que está allá en el bullpen y como estaba igual cuando estaba con Max León, que él se la pasaba allá en el bullpen. Sí, pero aquí la responsabilidad creo que ya es para el zurdo mundo. Sí. Aquí Jorge La Tocha Morales se cuadra para tocar. Viene el toque, la toma Alexis. Va el tiro rumbo a segunda. De un bote nada. La pelota se quedó cerca del plato. Batalló Alexis para quedarse con la pelota. Lo hace en segunda instancia y vuelve a intentar tirar rumbo a segunda muy precipitado. Y el tiro llega de un bote. Y tuvo que Eric jugar más que nada defensivo, pero no pudo quedarse con la pelota. Alex Salcido corriendo allá en la intermedia por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua. Y bueno, a toda la gente del equipo de los Dorados aquí buscando velocidad en los senderos. Mencionar también que aquí pues ya únicamente Germán Cuevas es el que queda. Ya se llevaron a Marín, a la chica que te mencionaba ahorita, rayos X, para descartarle probable fractura. Entonces vamos a ver qué sucede con él durante la noche para el día de mañana. Sobre la afluencia de gente, pues no fue la entrada que esperábamos para un tercer juego de la serie. Y ahora viene a bater un hombre peligroso con el bate, sobre todo con gente como lo es Esteban el Pimi Gallardo. Corredor en la primera, corredor en la segunda. No tenemos out en la pizarra, lanzando Isaías Ornelas. Bueno, aquí viene Isaías Ornelas, va la revirada rumbo a segunda. Ese movimiento que hacen. Baja Carlos Rubio, se va rumbo a la tercera Eric Zagarnaga y llega la asistencia en la intermedia de segunda base, pero aquí no sorprenden a nadie. Así que salió entonces Luis Urbina. Creo, pues. Y aquí no pusieron error. Sí, debe ser error. Porque ya había un error. Y no lo pusieron el otro. No lo pusieron. Pusieron como hit, ¿no? Pero hit, ¿cómo? No, el hit al final fue el de Urbina. Es el noveno. Ah, sí, el noveno. Aquí se cuadra para tocar el pingo y va por tercera, la toma el tercera, mano limpia, tiro rumbo a primera, out. En asistencia del Minigato Iván Gándara.
Aquí sacrificando al tercero que había conectado sencillo y doblete. Juanito avanzando corredores rumbo a tercera y segunda. Sí, así es. En tercera entonces está Alex, ¿qué? Saucedo, o cómo dijeron, Salcido, creo. Alejandro Salcido, y entró a correr por Luis Urbina, pero velocidad, pues si Luis Urbina es muy veloz. Así que de toque de sacrificio, Esteban Gallardo por la vía 3-4 fue puesto out. Entonces, ¿qué le vamos a poner del 5 al 4? A Jorge Morales. Se pasó un vuelo ocupado, Arturo. Y Luis, bueno, ya no está, está Alex Salcido. Aquí le van a dar la base intencional a Oscar Jasso. Ya la primera es ocupada. Déjenme revisar el roster del equipo de los Dorados. Adelante, bonito. Sí, aquí están ya pasándole el segundo lanzamiento malo aquí a Oscar Jasso. Eso lo van a hacer porque viene a batear Alejandro Pineda, que es bateador zurdo, pero es tremendo bateador. O buscar el doble play, ya está bien. Se la tienen que jugar, ni modo. Alex Salcido. Alex Salcido, exactamente. Entró a correr entonces en esta parte baja de la sexta entrada. 5 carreras por 4. Le van a completar entonces la base intencional a Oscar Jasso. Teniendo hombres en tercera y segunda, me parece lo más lógico para buscar con el zurdo Alex Pineda alguna jugada, pues no sé, forzar posiblemente en el home o buscar el doble play, y van a platicar con el pitcher. Va Francisco Arturo Surdomundo rumbo a la loma. Agua Electro pura delicia, surtimos a domicilio a Barrotes Empresas Maquiladoras, 474-2332. Y para el triunfo, Matriz Avenida del Parque Poniente número 13 en el centro, 474-1047. Momentáneamente detenido el juego, no hay donde ponerlos. Con un out, casa llena, 5 carreras por 4, ganando el equipo de los Dorados de Chihuahua. Allá va Sócrates Marín, pero parece que está también unido a la charla, ¿no? Queso Los Pinos, estamos comprometidos con nuestros clientes, proveedores y con el personal que aquí labora, de ofrecer los mejores productos lácteos de la región en Queso Los Pinos. Bueno, ya abandona el terreno Francisco Arturo Surdomundo, va rumbo a la caseta. En tercera Alex Salcido, en segunda Jorge Morales, y en primera Oscar Jasso, y viene el quinto en el orden, primera base Alejandro Pineda, con el número 17 en la espalda. De 2-1, doble play en la primera entrada, pasaporte en la tercera, cuadrangular rumbo al jardín derecho en la quinta, con 2 producidas y 1 anotada. Zurdo contra zurdo, Isaías Ornelas para Alex Pineda, zurdo contra zurdo. Aquí viene el pitcher. Lanzamiento, la dejó pasar Alex Pineda, strike el primero. 639 471 9124 para sus mensajes. A la gente en el Facebook, gracias, compartan, denle like, y también por YouTube, Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Listo el pitcher, lanzamiento alto. Se tiene que poner de pie Alexis Sáenz. Y la afición de Dorados a la expectativa. Sí. Y la de Algodoneros, bueno, pues también a la espera a ver qué es lo que sucede. Isaías Ornelas se pone de acuerdo a la distancia con Alexis. Momento importantísimo del partido, aquí. Una bola, un strike. Lanzamiento bajito, bien, con la mascota, el receptor Alexis. De un bote la recibe. 2 bolas con un strike, 1 out. Isaías Ornelas recibiendo la oportunidad después de la salida, pues muy irregular, de Mario Alberto González. 2 bolas con un strike, con un out. Listo el pitcher. Se balancea el lanzamiento, hay un rodado rumbo a segunda. La toma el segunda, un out, la primera, doble play. Rodado de botes a media altura, de frente el minigato, Iván Ganda, la toma la pelota. Rumbo a la
intermedia. La asistencia de Eric Zagarnaga, un out a primera, doble play. Se van 6 entradas completas de juego. Gordita Lili, más sabrosas y calentitas, nos dice 4 para Delicias, 5 para Chihuahua. Mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Bueno, pues hay una conferencia afuera de la caseta, como lo hace regularmente al término del himno de Chihuahua, el equipo algodoneros. Bonito, viene la parte alta de la séptima entrada, lo que puede ser el último tercio del partido. 5 carreras por 4 ganando el equipo de los Dorados de Chihuahua. Viene a batear por el equipo de los algodoneros en esta séptima entrada, el famoso Lucky Seven. El primero en el orden, Omar Jaramillo, el jardinero central. El segundo, el camarero Iván Gándara. El tercero, el jardinero derecho, Ildefonso Amaya. Y se alcanza el cuarto en el orden, Luis Eduardo García. Un saludo para Valeria Carlos, que sigue la transmisión por YouTube, de parte de su amigo Cristian Barrera. Arriba algodoneros, gracias. Muy bien. Se mantiene en la loma de los disparos Fernando Corrales, pitcher derecho. Y Chihuahua, que sigue ganando 5 carreras por 4. Vendrá una tanda interesante. Vemos allá a la distancia platicando Francisco Arturo Zurdo Mundo con Freddy Rosario. Natura, licuados, yogur y una gran variedad de alimentos para mantenerse en forma. 472-1452, la esquina en nutrición, bajando la Plaza Santuario. Natura. Hay una conferencia también de los umpires. Séptima entrada, viene la recta final del juego. Ya gana Manzaneros 6 carreras por 2, ampliando ventaja. Le dio la vuelta con ese cuadrangular con casa llena de Javier El Piolín Hernández. Cinema Delicias, contamos con todas las salas renovadas, con butacas ergonómicas, alfombras e iluminación. Estrenos de esta semana, Ana y Bruno. En cartelera, el cine de tu ciudad, Cinema Delicias, todo listo. Fernando Corrales para enfrentar a Omar Jaramillo. Por cuarta ocasión, abriendo alineación, el zurdo con el 11 en su espalda, de 2-0 con pasaporte, Omar Jaramillo. Morales se pone de acuerdo con Andrés Urbina. Viene el lanzamiento, conectando a la banda contraria de foul.
Omar dominado por la área 43 en la primera entrada, pasaporte en la tercera, fue puesto hoy forzado en segunda con el doble play de Iván Gándara y viene a ser dominado en la quinta entrada Omar con elevado rumbo al Prado Central. 0 bolas, 1 strike. 0 bolas, 1 strike la cuenta. Derecho contra zurdo. Listo Corrales. Aquí se balancea el lanzamiento, se cuadra para tocar, buscaba sorprender. La pelota se va de foul, Juanito. Sí, aquí quiso tocar de sorpresa Omar Jaramillo. Faulea Arturo, así es que ya lo ponen en 2 strikes sin bola. Aquí el primer bat del equipo de los algodoneros. Aquí en esta parte alta de la séptima entrada, el famoso Lucky 7, Arturo. Aquí que el último tercio del partido ya. Juanito. Sí. ¿Usted estaba al aire? Sí. Ajá. No. Entonces ahí está. Ya desempareja la cuenta, no. 2 bolas y 1 strike aquí para Omar Jaramillo, que está buscando su primer imparable, Arturo. Omar Jaramillo en este partido lleva dominado en la primera entrada 4-3 de segunda a primera, base por bola. Lo forzaron ahí para un doble play y luego en la quinta conectó fly al jardín central. Así es que de 2-0 el primer bat del equipo de los algodoneros, Omar Jaramillo. Cuando se prepara ya aquí Fernando Corrales, que lleva ya 107 lanzamientos hasta este momento, Bueno. Viene el picheo hacia el plato. Ponche, fue ponche a la esquina afuera. Ponche a la esquina afuera sin tirarle. Si me está escuchando Arturo Morales, estoy a la espera del gafet de Pompín. Sí, lo acaban de sacar del terreno de juego, pero tengo toda la temporada diciéndolo del gafet. Mandé la documentación y por el momento no lo he recibido, y luego aparece Luis Bustamante, que es dueño del estadio, el jurisdiccional, y lo retiró del terreno de juego. Bueno, nomás para saber exactamente. Sí, para ver cuando vayan allá, estarles ponerles a alguien en el dugout, Arturo, porque ahí se mete quien quiere en el dugout de ellos. Entonces sí, hay que estar al pendiente, así como se portan, hay que hacer las cosas, ¿verdad? Strike en la esquina de afuera aquí para el minigato Iván Gándara, de 3-1 con carrera producida y carrera anotada. Sí, me llamó la atención que llegara aquí Pompín, dije, pues ¿qué pasó? Pensé que se le había acabado las baterías al micrófono. Yo también, pero pues al final llegó y pues no tiene el gafet. 0 bolas, 1 strike, 1 out para Iván Gándara, segundo en el orden, de 3-1. Dominado rumbo al jardín izquierdo en la primera entrada, doble play en la tercera y conectó imparable rumbo al jardín izquierdo en la quinta, carrera producida y carrera anotada. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Listo el pitcher, esquina de afuera, le vino con velocidad pero abierto, dice el umpire Sócrates Marín. 1 bola, 1 strike, 1 out. Séptima entrada en su parte alta, 5 carreras por 4. Gracias. Ok. Le tuve que marcar a Arturo Morales. 1 bola, 1 strike con 1 out. ¿Cómo no cumplen con lo de las líneas telefónicas? También eso es parte. Hay un batazo flojo rumbo al jardín derecho, hacia adelante el jardinero. Se le cayó. Me parece que si no se tira Esteban el Pino Gallardo le llega, La quiso hacer mucho más espectacular, Juanito. Sí, vamos a ver qué es lo que marca ya la pizarra, Arturo. Estoy observando hit. Marcan hit, Bueno, le dieron hit aquí al minigato por el esfuerzo. Sí, exactamente. Me imagino, pero parecía ya tenerla cuando se tira hacia adelante. Y a la hora de caer es cuando pierde la pelota. Sí, Esteban Gallardo batalla en cuanto a la defensiva ya en el right field, Sí. Se vio en este batazo cuando viene a batear ahora el Defonso Amaya, tercero en el orden. Cuando ya va Fernando Albañil, ya se me hace que ya va a ser todo para Fernando Corrales, que lleva 111 lanzamientos. Y como ahora, en estos tiempos del béisbol, se manejan con los picheos, no con el dominio, pues ya lo van a sacar. Bueno, por el momento no hay indicación. Entra Fernando Albañil a platicar exactamente con el pitcher Fernando Corrales. Que son Los Pinos. Estamos comprometidos con nuestros clientes, proveedores y con el personal que aquí labora.
Burritos Lalos, quesadilla Lalos especial, chorizo, repollo, tomate y crema, consintiendo su paladar. Le atienden Lalo y Norma Sapiens, cerca del Seguro Social en Burritos Lalos. Pues al final, voto de confianza, independientemente de los 111 lanzamientos que tiene aquí el pitcher derecho Fernando Corrales. Hay un Audi en primera, el Minigato Iván Gándara. Vamos a ver el Ildefonso Amaya, tercero en el orden, jardinero derecho. Hoy de 2-1 con par de carreras anotadas. Imparable rumbo al jardín derecho en la primera entrada. Abrió tanda en la cuarta. Recibe golpe, anota carrera y luego se envasa en bola ocupada y anota carrera. Listo el pitcher. Lanzamiento. Swing. Engañado totalmente aquí Poncho Amaya. 0 bolas, un strike con una out. En esta parte alta de la séptima entrada. Muy preocupado Luis Bustamante, muy preocupado el jurisdiccional de Chihuahua, y tiene un mal servicio en cuanto a las líneas telefónicas aquí en el estadio. Sí, pues son cosas que... Faltaban media hora y todavía 3 compañeros de los medios no tenían línea telefónica. 0 bolas, un strike, un out. Fernando Corrales está listo. Lanzamiento, strike el segundo. Aguanta y se lo marcan, ya lo tienen contra la pared. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Dr. Sushi, donde te curamos el hambre. Recuerden, todos los domingos 2 sushis de aguachile y 2 espumosas por 200 pesos. 639-132-40-93 en Dr. Sushi, antes de llegar a la Plaza de Armas en Delicias. 0 bolas con 2 strike, hay un out. Fernando Corrales, hasta el momento, teniendo la oportunidad de manejar la situación con Ildefonso Amaya. Abre por primera el Minigato Iván Gándara. 5 carreras por 4, séptima entrada, rompe contacto con la placa aquí Fernando Corrales. 639-471-91-24 le da acceso el señor Juan Palafox Márquez, Ramón Gallegos y servidor de amigo Arturo Baeza Rosete. Edson Meléndez también en la plataforma del Facebook y YouTube, y Mariana Trejo en controles. Lanzamiento, swing a la esquina de afuera, lanzamiento alto, no se la quiso dejar el umpire, fue por ella y no encontró nada. Los dos, mira, out por la vía del ponche. Adelante. Eso que están haciendo con el sonido, están incitando a la violencia. Eso es lo que deben de ver los jurisdiccionales y deben de ver la liga, también debe de ver eso, Arturo. Cuando hacen esas cosas estás incitando a la violencia. Cuando vayan allá, si Dios quiere, si regresa a la serie, si les hagan lo que le hagan los mismos, entonces no les va a gustar. ¿Sí? Bueno, las aquí, cosas que deben de ver los jurisdiccionales no las ven. Aquí cuarto del orden, primera base, Luis Eduardo García, de 3-1 con 2 carreras producidas. Aquí conectando un batazo atrasado rumbo al jardín izquierdo. Bueno, la pelota se va de foul. 0 bolas, un strike, 2 out. En primera Iván Gándara. Viene la changa, Luis Eduardo García, de 3-1 el día de hoy. Dominado en la primera y cuarta entrada con rodado rumbo a segunda. Y en la quinta conectó doblete, precisamente productor de esas 2 carreras, para tomar ventaja en ese momento de 4 carreras por 2, pero ya Dorados recupera la ventaja por 1, 5 carreras por 4. 16 imparables han conectado, 9 del equipo de los Dorados por 7 del equipo Algodoneros. Abre nuevamente por primera Iván Gándara. Aquí está el derecho, Fernando Corrales. Listo, enfrentando a la changa. Lanzamiento alto y afuera. 116 lanzamientos ya para el pitcher Fernando Corrales. Lleva pues un buen número, pero sí. Para mí, digo yo, cuando yo estimo siempre que estoy haciendo 20 picheos, eso está bien. Aparte está llegando a los terrenos donde al menos Fernando Albañil le haber pedido, ¿no? Séptima entrada, 6-7, haciendo el trabajo y teniendo la ventaja. Y independientemente de los picheos, si estás haciendo el trabajo, yo lo dejaba. Si, ya que veo que se meten por si lo saco. La bola, un strike, 2 out. Listo aquí el pitcher, enfrentando a Luis Eduardo García. El lanzamiento, hay un batazo rumbo al jardín derecho de línea, pero
Bien colocado estaba el Pingüi. Se van 6 entradas y media de juego. La pizarra ganando Dorado 5 carreras por 4. Cortesía del Codesa, alimentos concentrados de delicias. Es que ahorita, Juanito, Sí. están bien calientes los de Código. Sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carrera, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Rito González con el número 2 en su espalda. Entró como veterano emergente. En la quinta recibió pasaporte y anotó carrera, Juanito. Sí, anotó la carrera de la diferencia aquí Edgar González, sexto en el orden, ahora está como tercera base. Viene enseguida Juan Silva, jardinero central, séptimo en el orden, el octavo Andrés Urbina, el receptor, y se alcanza el noveno en el orden, que es Koichi Ishikawa. 0 bolas, una está en la cuenta. Isaías Ornelas enfrentando aquí el señorito. No se puede quedar con la pelota Alexis. Alexis, como que en estos juegos que ha sido titular, lo hemos visto también Muy batallando titubeante. un poco, ¿verdad? Sí, muy titubeante se ha visto, Arturo, tanto mascoteando como ahorita cuando tiró a segunda, Arturo. También mal tiro. Se ha visto muy titubeante Alexis. Una bola, un strike. Lanzamiento alto. Adelante, Juanito. Sí, pues aquí está ya con la cuenta de 2 bolas y un strike aquí para Edgar González. Y en la loma de las serpentinas está Isaías Ornelas y el score 5-4 aquí en esta parte baja de la séptima entrada. Arturo, Sí, adelante. hace 10 minutos llegaba la información a lo que vienen siendo los delegados que andan aquí en Chihuahua, que está ganando 6 carreras por 2. No hay que confirmar el marcador por parte de los delegados que andan aquí en Chihuahua, que están 6 por 2 allá en lo que viene siendo Faraón Casagrandes, ganando los Manzaneros sobre Faraones. Y pues sí, ya de nueva cuenta los ubicados acá por el lado de la primera colchoneta. Para cualquier movimiento, sí, pedirte por favor, Arturo, un poquito más, la mano más alzada, porque es más difícil verte de acá donde nos pusieron. Así que, como luego decimos, hasta el rincón del diablo nos mandaron ni hablar. Pero aquí estamos con el gusto siempre para llevar a cabo los comentarios a través de Romántica 102.1. 3 bolas, 2 strike. Bueno, ya está en el terreno de juego nuevamente Ramón Gallegos. Ya. Sí, le hice una llamada a Arturo Morales, tocayo. Le dije, pues tengo semanas esperándolo del café. Aquí lanzamiento conectando de foul, defendiendo el turno Edgar, el señorito González. Mira, yo por eso siempre lo traigo por si acaso, Sí, Arturo. yo también lo traigo aquí en la maleta. Sí, yo porque no le he puesto, así no lo dieron, pues así lo traigo. Y le voy a decir una cosa, o sea, está bien. Sí, está O sea, bien. las reglas así son. Así son, No exactamente. tienes un café, no puedes sentarte en el terreno de juego, así es. Exactamente, sí es. Pero también yo tengo insistiendo mucho Sí, que no te lo han que entregado. no me lo han entregado. A estas alturas, imagínense, semifinal. 3 bolas, 2 strike.
Rompe contacto con la placa aquí Isaías Ornelas. Sí, yo hasta me regresé hoy para se me ha olvidado. Dije no, porque siempre lo cargo por si acaso. Bonito, es el campeonato estatal. A este tipo de nivel está bien eso. No, está correcto. O sea, yo creo que está correcto, es correcto eso. hay un batazo rumbo al jardín derecho, cargado rumbo al central, va Poncho Amaya, levanta el guante y captura. Yo estoy a favor de eso. Porque es una liga que se respeta en ese sentido y la verdad, así debe ser. Hasta en el estadio de Lices, aunque nos conozcan. Exactamente, si no llevamos el gafete, ¿qué? Ahora viene el turno para Juan Silva. Hasta para la entrada también. Sí. Séptimo en el orden, jardinero central de 2-0. Ponche tirándole en la segunda, dominado por la BA43 en la tercera. Y en la quinta, tocó de sacrificio. Lanzamiento bajito y abierto aquí para el zurdo, jugador menor, y cubriendo los jardines y en una posición de mucha exigencia como es el central. Una bola, se los trae con un out. Sí, pero ya tiene algo recorrido, ya tiene ya varios campeonatos estatales, Arturo, ya mucha experiencia. Lanzamiento strike, le emparejan la cuenta. Una bola, un strike con un out. Viajes Ticket Center 639-119-0911. Oficina en un costado del reloj público. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Pregunta por nuestros precios especiales para grupos en Viajes Ticket Center. Una bola, un strike, lanzamiento machucón por primera. Al final pega en el borde exactamente ahí del césped, en la línea paralela exactamente de primera, Juanito, y al final eso hace que se vaya de foul. Sí, ahí rápidamente iba por la esférica Alexis Sáenz, pero bota en el borde ahí del pasto, se sale la esférica, si es que es foul. Y aquí está la cuenta de 2 strikes, una bola aquí para el jardinero central de los Dorados, Juan Silva. Ventaja aquí para Isaías Ornelas, zurdo contra zurdo. Silva buscando su premio imparable, senderos limpios. Lanzamiento, ponche a la esquina de afuera, sin tirarle. Aquí para la cuenta de Isaías Ornelas. Es el segundo ponche apenas, no, el tercero ya para el equipo algonero, 2 que había recetado Mario. Sí. Así que hay 2 out. En esta parte baja es la séptima entrada. Olague, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, y Leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Viene el turno para bateador derecho, octavo en el orden, receptor Andrés Urbina, con el número 27 en su espalda, de 2-1 el día de hoy. Imparable en la segunda entrada, pasaporte abriendo tanda en la cuarta y dominado en la quinta con elevado rumbo al derecho. Aquí el lanzamiento es bajito. Sí, aquí está Arturo ya sacando 2 outs, se metió en problemas cuando inició su relevo Isaías Ornelas, pero dominó al peligrosísimo Alejandro Pineda por el play, y parece que aquí está ya con esa calidad ahí, parecía strike ahí, no le gusta aquí al Chief Umpire Sócrates Marín, y es la segunda mala aquí para el receptor Andrés Urbina. 2 bolas con 0 strike, 2 out. Para el receptor, bateador derecho, enfrentando al zurdo Isaías Ornelas. Séptimo episodio, 5 carreras por 4, ganando Chihuahua. Lanzamiento, un elevado rumbo a la caseta del equipo Los Dorados. Va el receptor, va el primera base, está debajo de la pelota Luis Eduardo García. Fly foul rumbo al 3, pero usted que anota. Se van 7 entradas completas de juego. La pizarra de Alcobés Alimentos Concentrado Belice nos dice, ganando Chihuahua 5 carreras por 4. Mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar, y todos vamos
5 carreras por 4 al equipo algodoneros. Vendrá el quinto, sexto y séptimo en el orden. Y se mantiene Fernando Corrales en la loma de los disparos. Les recuerdo que Century 21 ahora en Delicia. Si quieres vender, comprar o rentar, Century 21 la mejor opción. La inmobiliaria más confiable ahora cerca de usted. Avenida Carlos Blake y calle Novena. Fraccionamiento Imperial, segundo piso, Plaza 9, 639-132-0075. Y también Restaurante Los Santos, celebra tu cumpleaños, ven acompañado de 4 o más personas y tu desayuno buffet es gratis, de lunes a domingo de 8 a 1 de la tarde en Restaurante Los Santos. Sí, vienen a batear por equipo algodoneros, el quinto en el orden Miguel Ángel Holguín, jardinero izquierdo, el sexto Carlos Rubio, tercera base, el séptimo el receptor Alexis Sáenz y si alcanza el octavo Jesús Gallegos, bateador designado. Vamos a ver el derecho con derecho, línea por encima del pitcher, imparable rumbo al jardín central. Partiendo prácticamente el diamante en 2, aquí Miguel Ángel Holguín. Él representa el empate. Ahora vendría el turno, me parece que va a haber cambio. ¿Pero por qué? Va a entrar Dani Borunda. Va a entrar Dani Borunda por el bateador zurdo, Carlos Rubio. Viene ahora el derecho. Carlos Rubio deja el partido y es Dani Borunda, exactamente el que se perfila. Dani Borunda, que en esta serie tiene 2-1 con 2 carreras anotadas, batiendo para 500 milésimas y en la temporada para 308. Y ahí va corredor emergente también, Arturo, Raidesel Delgado. Va Raidesel Delgado, exactamente, sale Miguel Ángel Holguín. Empiezan los cambios. Sí. Raidesel Delgado entra a correr por Miguel Ángel Holguín y Daniel Borunda a batear por Carlos Eduardo Rubio Nevares. Cambios a la ofensiva por parte del equipo de los algodoneros de Delicia, buscando ofensiva, pues sobre todo velocidad en los senderos. Delgado con el número 3, corriendo en la inicial, Adán Quirino Antiveros custodiándolo aquí en el cajón de coach de la primera colchoneta. Y al final aquí se cuadra para tocar Dani Borunda, el toque es malo. 0 bolas, un strike la cuenta. Aquí la situación es ver el balance en cuanto a quién puede tocar mejor, si Carlos Rubio o Dani Borunda. Me parece que es la estrategia en este sentido, ¿no? Exactamente, me imagino que por eso fue el cambio, yo creo. Bueno, 0 bolas, un strike. Me imagino que pues, si entra a tocar la bola, quiere decir que para ellos el que toca mejor Dani Borunda que Carlos Rubio. Revirada, cuidado, de clavado. Llegando Raidesel Delgado. Les recuerdo, si eres productor de leche, asesor médico veterinario, agrónomo o técnico en el sector lechero, este evento es para ti. Digal 2018, miércoles 19, 20 y 21 de septiembre, Día Internacional del Ganadero Lechero. En Delicias Digal 2018. 0 bolas, un strike. Ya está de costado Fernando Corrales, lanzamiento, se cuadra para tocar el toque rumbo a primera. Baja el pitcher, toma la pelota, tiro es abierto rumbo a primera, pero en asistencia de Jorge La Tochita Morales. Por la vía 1-4 funciona el toque. Avanza corredor rumbo a la intermedia. Raidesel Delgado, Juanito. Sí, ahí en posición anotadora cuando viene aquí bateador. No hay emergente. Viene Alexis Sáenz, que es el que le toca batear. Alexis Sáenz, que va en este partido de 3 nada. Alexis roleteó el short la primera, en la segunda, su primera vez al bate en la segunda entrada para el tercer out. En la cuarta roleteó al short para doble play y en la sexta fue ponchado sin tirarle. Vamos a ver a Alexis como séptimo en el orden, receptor de 3 nada el día de hoy. Aquí es donde se demuestran las cosas, Arturo. Aquí te dan la oportunidad, aprovéchala. Sin poder sacarla del cuadro. De costado Fernando Corrales, está listo. Vigila quien corre por la intermedia que representa el empate. Viene el lanzamiento bajito. Gasolinera Black Gold, combustible americano, mejor precio y mayor rendimiento frente a Burger King y Carreteras Vírgenes, cerca de la glorieta Niños Héroes. Onyx Suite, nuevo concepto en hotelería 16 como si moderna suite, 472-95-95, con estacionamiento propio bajo techo. En Onyx Suite, una bola, 0 strike, un out. Esperando turno, Chuy Gallegos, bateador zurdo. Allá haciendo algunos movimientos en la intermedia, Raidesel Delgado.
Listo, Fernando Corrales en esta octava entrada se mantiene todavía en la loma. Aquí viene el lanzamiento, strike en la esquina de afuera. Qué importante para Fernando Albañil, porque se ha cuestionado mucho su picheo. Y ahí está, mira. Pero como es una serie de 3 partidos, para él es muy importante no desgastarlo. Exactamente. Y está llevando hasta donde le pueda aguantar Fernando Corrales. Y estamos en la octava entrada, Claro que estamos en la octava ya. Entonces, ahí está todavía. Entonces eso para él es bueno porque se vienen otros 2 partidos más. Exactamente. Una bola, un strike, un out. Raides el Delgado bailando un poco rumbo a la segunda. Lanzamiento. Lanzamiento cruzó. Dice que no. El umpire de pues, primera. Pues, ¿para qué pregunta que cruce si ni siquiera sacó el bat? Ahí más bien parecía que lo había golpeado, fíjate. Más que tirarle a la bola. Bueno, 2 bolas con un strike, un out. Aquí para Alexis Sáenz, bateador derecho, rodado rumbo al short en la segunda entrada por la vía 6-3. En la cuarta, bateó para doble play y ponche sin tirar en la sexta. En segunda, en esta octava entrada, la del empate, 17 imparables, 9 para el equipo de los Dorados, 8 para el equipo algonero. Los 2 han cometido un pecado. Pide tiempo el bateador, ya esté listo. Ya está haciendo contacto con la placa nuevamente Fernando Corrales. Es de más el tiempo que le da el umpire para entre lanzamiento y lanzamiento, Vamos a ver a Alexis. Raides el Delgado, escoltado por Ichikawa en las paradas cortas. Ya está listo el pitcher, se pone de acuerdo con Andrés Urbina, vigila el corredor por segunda. Lo amarra un poco, aquí rompe contacto con la placa nuevamente Fernando. Y ahí está, miren, el respetable. Sobre todo la afición de la tercera zona, que se hizo presente no solamente en el sector arriba de la caseta, en varias partes. De mucha gente ha ido de delicias, Mucha gente. 2 bolas, un strike con un out. Derecho contra derecho. Fernando Corrales, lanzamiento, aquí conectando en la línea, rumbo al jardín central, doblando de tercera, rumbo a home. Se empató el partido. Responde Alexis Sáenz, batazo por encima del pitcher, rumbo al jardín central, a toda velocidad, doblando de tercera, rumbo al plato, la quinta, la nota, Raides el Delgado. Aquí responde a la hora 0. Como debe de ser, Arturo, era la gran oportunidad, como ya lo dije yo, aquí era la gran oportunidad de demostrar que Alexis Sáenz ya está hecho, Arturo, y aquí demostró, dando ese imparable ideal para anotar, tranquilo, entró con la gran velocidad que tiene Raides el Delgado, así es que el juego se empata, y aquí no hay nada para nadie, sale del partido, aquí el lanzador Fernando Corrales, que para mí, Arturo, lo aguantaron cuando le dio el imparable ahorita iniciando. Miguel Ángel Holguín, para mí ahí deben de haberlo sacado. 123 lanzamientos para Fernando Corrales. Vamos a ir a un corte, regresamos. Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas te ofrece los uniformes deportivos escolares, te aceptamos tus vales de presidencia. Corte y regresamos, Mariana, por favor.
mesa, vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego sin oportunidad. Muchas gracias, así que ha terminado el juego en Cuauhtémoc. En Casas Grandes. En Casas Grandes, perdón, ganó Cuauhtémoc 6 carreras por 2, pitcher ganador Alejandro Félix y el derrotado fue Luis Márquez. Con esto Cuauhtémoc se pone un juego nada más de la final, se pone a un juego de la final. Viene pitcher zurdo Pedro Ruiz a enfrentar a Chilo Rocha. ¿Estoy bien? Sí, número 52 en la espalda sale Jesús Gallegos y vendría entonces a tomar turno Chilo Rocha, bateador derecho, buscando aquí pues mover sus piezas. Chilo Rocha de 3-0 en esta serie. En la temporada ha conectado 16 imparables con 213 milésimas de bateo. Así que por primera Alexis. Y en la caja de bateo Chilo Rocha, bonito. Sí, viene de emergente Isidro Rocha con hombre en la inicial. Alexis Sánchez, el score ya está empatado a 5 carreras, así es que ya Mario Alberto González ya se va sin decisión, Arturo. Sí, ahora todo queda en el bullpen del equipo algonero y en el bullpen del equipo de los Dorados. Lanzamiento malo aquí para Chilo, que busca por supuesto su primer imparable en esta serie. Ha tenido poca actividad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. Ha empatado el equipo algoneros en la parte alta de la octava entrada, 5 carreras. Los dos equipos tienen 9 imparables y los dos tienen un pecado. Zurdo Pedro Ruiz, lanzamiento, esquina de afuera, strike. Le emparejan la cuenta, una bola con un strike. Hamburguesas Charlie, Avenida Río San Pedro, número 606, en Delicia, 100% carne de res. Marco Vargas Tuxedo, la moda que marca la diferencia frente a Cristo Rey. Renta y venta de trajes, camisas, smoking, toy de accesorios. Cuenta pareja para Chile, una bola, un strike con un out. Pedro Ruiz ya está de costado, lanzamiento rumbo al plato en curva, dibujada, gran parábola, strike el segundo. Lo dejó viendo visiones aquí a Chilo Rocha. Un bonito lanzamiento de Pedro Ruiz. Adán Ontiveros se acerca a Alexis. Explotó el color naranja a la hora del imparable y la anotación de Ray de Cel Delgado. Una bola con 2 strike, un out. Ventaja para Pedro Ruiz, se balancea. Lanzamiento rumbo al plato, conectando un rodado rumbo a segunda, la toma el segundo un out, la primera, doble play. Rodado rumbo a la cocha Jorge Morales, rumbo al intermedio en asistencia de Ichikawa, un out, este último rumbo a primera, doble play. Se van 7 entradas y media de juego. Gorditas Lili más sabrosas y calientitas nos dice el juego empatado a 5 carreras entre Elices y Chihuahua.
Muchas gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Viene el turno para el equipo de los Dorados de Chihuahua. Viene a la caja de bateo. Se trata de Ichikawa, como noveno en el orden, que entró a las paradas cortas después de la lesión de Orlando Marín, Juanito. Sí, así es. Aquí viene a batear por el equipo de los Dorados de Chihuahua. Como noveno bate a Koichi Ishikawa, parador en corto. Después viene a batear Alex Salcido, que ya está en el jardín izquierdo, Arturo. Y enseguida Jorge Morales, segunda base, y se alcanza el jardinero derecho Esteban Gallardo, tercero en el orden. La pizarra, la competidora ferretera en la parte baja de la octava entrada. El juego empatado a 5 carreras. Lanzamiento aquí es malo para Ichikawa. Una bola, 0 strike. Número 43 en su espalda. Bateador derecho. Ichikawa, su primera participación en esta semifinal. Llega con 19 imparables, 13 carreras anotadas y 15 carreras producidas. Bateando este año para 292. Aquí está que el primero le empareja. Él en la temporada regular 300 milésimas. Y en la postemporada 267. O sea, aquí va la labor, Arturo, de Fernando Corrales, ahorita después de este lanzamiento. Una bola, un strike. En curva, strike a la esquina de afuera. Sí, aquí está la labor de Fernando Corrales. Lanzó 7 entradas, un tercio, se enfrentó a 34 bateadores, le hacen 5 carreras, 3 de ellas fueron limpias. Le conectaron 9 hits, dio 2 bases por bolas, golpeó a 2, no tiró wild y ponchó a 5. Se va sin decisión Fernando Corrales de este partido. Ya todo queda en manos de los relevistas. Una bola, 2 strike, machucón de foul. Cásparo frente al Mercado Juárez, rápido servicio domicilio 472-4000. Y Jidoche Delicias, Avenida Fernando Baeza, 472-3300. La innovación en la base que nos mueve. En Jidoche Delicias, zurdo Isaías Ornelas, con cuenta favorable, haciendo contacto con la placa, enfrentando al derecho Ichikawa. Para ahora en corto, viene el lanzamiento. ¡Sí, señor! Ponche sin tirarle aquí para Ichikawa. Aquí entonces cayó el primer mate. Cuarto ponche combinado. 2 para Mario Alberto González y ya 2 para Isaías Ornelas. El primero también sin tirarle para Juan Silva. Aquí para Ichikawa el segundo y cuarto. Para el pichó el equipo algoneros viene Alex Salcido con el número 29, que entró a correr por Luis Urbina, el zurdo. Y está en el izquierdo. A la caja de bateo. Listo, el pitcher, zurdo contra zurdo, lanzamiento, strike el primero. Al final Luis Urbina pues se fue de 3-1. Me llamó la atención que lo sacaran. A mí también me llamó mucho la atención que sacaran a un jugador tan importante para Dorados, porque si es por velocidad, él es veloz, Arturo, solamente que anda un poco lastimado. Sí, curva dibujada, gran parábola. Strike el segundo a la esquina de afuera. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Aquí nos acompañan de internet. Se cortó la transmisión en Facebook, pero como ha sido una gran respuesta por YouTube, ya no regresamos la transmisión para no cortarle a la gente también que está en el YouTube, que ha sido una gran respuesta, sobre todo en cuanto a la gente que está viéndolo. Así que métase a YouTube, Paseando por ti en Delicias, Arturo Baeza. Ahí está la transmisión en vivo. 1 bola, 2 strike, 1 out para Alex Salcido. Luis Urbina recibió pasaporte en la primera entrada, anotó carrera, ponche sin tirar en la segunda, bola ocupada en la cuarta, se quedó en tercera y también se quedó en tercera cuando vio tanda en la sexta y conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. Octavo episodio, parte baja. Partido que está empatado a 5 carreras. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato. Alto y afuera, le emparejan la cuenta. 2 bolas con 2 strike. En Beer Junior tenemos corte de cabello con máquina, tijera o navaja, afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono, barbería y peluquería, calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop, Plaza Bella en Delicias. Beer Junior. Cuenta pareja de 2 bolas, 2 strike. Viene el pitcher rumbo a la goma, ponche en curva sin tirarle
para Isaías Ornelas. El tercer ponche en su cuenta. Bonito lanzamiento, Bonitos picheos aquí en curva de parte de Isaías Ornelas a dos bateadores zurdos que los ha dejado viendo visiones, así es que 2 outs ya en esta parte baja de la octava entrada y el score empatado a 5 carreras por equipo. Cuando viene a batear ahora Jorge Morales, el segundo en el orden y segunda base del equipo de los Dorados de Chihuahua. El día de hoy de 4 nada. Se han pasado un par de ocasiones en sus últimas 2 apariciones. ¡Swing! Strike el primero. Jorge Morales, segundo en el orden. Camarero, segunda base con el 6 en su uniforme. Dominado con elevado rumbo al jardín central en la primera entrada. Abrió tanda en la tercera. Lo dominan con elevado, atrasado rumbo al short. Se envasó con error del primera base en la cuarta. Fue puesto all forzado en la intermedia y se envasó en bola ocupada en la sexta y se quedó en la intermedia. Aquí conectando de foul, ya lo tienen contra la pared. 0 bolas, 2 strike, 2 out. Isaías Ornelas es el pitcher. Pregunta aquí la afición. Pitcher zurdo Isaías Ornelas con ventaja. 0 bolas, 2 strike, lanzamiento alto. Desperdicio totalmente. Tan alto que se tiene que poner de pie, por cierto, Alexis. Yo aprovecho para mandarle un saludo a toda la afición de la tercera zona. Delicias, Naica, Saucillo, La Cordillera, Meoqui, Julines, Cárdenas, Rosales, todos los puntos circunvecinos. Aquí conectando de foul a la banda contraria en un swing totalmente defensivo de Jorge Morales. Hay 2 out y el juego empatado a 5 carreras. Y por supuesto a toda la afición de la tercera zona y de la segunda zona que nos acompañan en transmisión en cualquier rincón del estado grande, bello de Chihuahua, República Mexicana y en el extranjero. Una bola, 2 strike, lanzamiento rumbo a home, rodado rumbo al short, la pierde el short, la recupera, tiro rumbo a primera, ¡au! Se cayó Eric Zagarnaga, Se resbaló, se quedó con la pelota. Recupera la figura, su tiro rumbo a primera, sacó una bazooka rumbo a primera, out por la edad 63, 8 entradas completas de juego. La pizarra de gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dicen, agarrados, Delicias y Chihuahua, 5 carreras. Fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, que todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. El confort que te mereces y pasa un verano agradable. En Mueblerías Portillo, donde están por mucho los mejores precios. ¡Ven, ciudad! Muchas gracias, viene el noveno en el orden, el campo corto, 97 en su espalda. Bateador derecho Eric Zagarnaga de 2-1 el día de hoy, tiene carrera anotada. Enfrentando al zurdo Pedro Ruiz, lanzamiento esquina de afuera, strike, abriendo la zona para los dos lanzadores zurdos, tanto Isaías Ornelas como Pedro Ruiz. Strike el primero para Eric Zagarnaga. Toque sacrificio en la tercera entrada, imparable rumbo al central, anotó carrera y viene a ser ponchado tirándole en la sexta. 0 bolas, 1 strike, zurdo contra derecho.
Se balancea el pitcher. Lanzamiento alto, parte alta de la novena entrada. En este tercer juego de la serie semifinal a ganar 4-7. La pizarra, la competidora ferretera, 5 para Delicias, 5 para el equipo de Chihuahua. Una bola, un strike. Pedro Ruiz se pone de acuerdo con Andrés Urbina, receptor. Todo listo. De costado, lanzamiento, foul. Una bola, 2 strike. Tractores del Norte, eres nuestro campo de acción. Distribuidor New Holland, la marca que va más para ti. Y recuerda, ya puedes remodelar tu casa con tu Infonavit. Creando patrimonio, Grupo DST en Delicias, 639-132-0042. Muchas gracias. Una bola con 2 strike. Ya está listo Pedro Ruiz. Ofrecimiento rumbo al plato, conectando un batazo atrasado. El terreno de foul, la busca el primera base, es Edgar González. Al final la pelota No. se va, no, ya no. Ese es Alejandro Sí, Pineda. lo bajaron, lo que pasa es que cambiaron a Salcido. Sí, Salcido y Edgar González Se está en fue la a tercera, tercera. sí. Entonces rumbo al izquierdo se fue Alex Salcido. Sí, exactamente. Regresan a primera Alex Pineda. Y en la tercera base está Edgar El Cieto González. En segunda se mantiene Jorge Morales. En las paradas cortas Ichikawa. Así jugando la defensiva el equipo de Chihuahua. Curva. Aquí un machucón. Le brinca el pitcher. Se quedó con ella rápido. Se desprende de la esférica. Out por la vía más corta. La llamada vía de la vergüenza. Por la vía 1-3 cayó el primer mate. Sí, cuando viene a batear ahora el primero en el orden, Omar Jaramillo, el jardinero central, que en ese partido va de 3-0 con base por bola recibida y ponche sin tirarle. Así es que buscando aquí su primer imparable en este partido, el primer bat del equipo de los algodoneros, Omar Jaramillo. Bueno, hay un out. Viene Omar Jaramillo, primero en el orden. De 3-0 con pasaporte. Strike en la esquina de afuera. Abriendo mucho la zona ya. Me echamos un saludo para la Tercia Rodríguez, Lipín, Canallín, Chumel y el zurdo Espino. Saludo a Paulino el Vikingo Rodríguez. Ya no sé si te agarraron el celular, primo, Pero ahí está el saludo, con mucho gusto. Lanzamiento, la dejó pasar Omar. Parecía mejor ese. Sí, al final es lanzamiento malo. Una bola con un strike. Omar abriendo la alineación por quinta ocasión. El día del 3-0 con pasaporte. Omar busca su primer imparable. Noveno episodio, 5 carreras a 5. Lanzamiento, strike a la esquina de afuera. Eso pasaron, me taparon un poco, pero al final es strike el segundo. Una bola con 2 strikes. Ventaja aquí para Pedro Ruiz. El duelo es entre los zurdos. Omar Jaramillo en la caja de bateo. Listo el pitch, ya le dice que sí. Andrés Urbina, receptor, viene. Lanzamiento bajito. Cuenta pareja, 2 bolas, 2 strikes. Dominado Omar Jaramillo en la primera entrada por la vía 43, segunda primera. En la tercera recibió pasaporte. Fue puesto out forzado en segunda. Lo dominan con elevado rumbo al central en la quinta. Y viene de abrir tanda en la séptima y recibe chocolate sin tirarle. Aquí con un out. Su cuenta es de 2 bolas, 2 strikes. Listo Pedro Ruiz. Ahí va un rodado al lado izquierdo del parón en corto. Le llega el parón en corto. Ya no puede evitar. Es una buena jugada al final, pero llegó muy forzado ese rodado al lado izquierdo. Y Chicago, carrado al suelo muy cerca del borde de la grama del jardín central, se quedó con la pelota, pero en ese mismo borde pierde el equilibrio. Infield hit en la jugada. No, ya nunca iba a sacar a Omar Jaramillo. Desde que salió el batazo ya sabíamos que Jaramillo ya está en primera, Arturo. Vamos a ver cómo juega aquí, teniendo un corredor veloz en primera, Juanito. Sí, está, y viene a batear ahora Iván Gándara, que lleva en este partido de 4-2 con una carrera producida y una carrera anotada. El tremendo Iván Gándara. El zurdo Iván Gándara, de 4-2 el día de hoy, con carrera producida y carrera anotada. Lo han dominado en sus primeros 2 turnos, pero viene de conectar en los últimos 2, en la quinta y la séptima, rumbo al izquierdo, rumbo al derecho, y anotó carrera exactamente en la quinta y produce carrera. Iván Gándara,
Tiene en primera Omar Jaramillo, veremos cómo juega, tiene que estar atento Omar, tiene zurdo. Y de frente lo tiene Pedro Ruiz. Primer lanzamiento bajito y abierto. La bola se los trae con out. Ahí en primera, platicando con Omar Jaramillo, está Ricardo Búho Barrón. Muy atento también a Alex Pineda, que cubre ahora el inicial. El duelo entre zurdos. En la loma de las serpentinas, Pedro Ruiz, y en la caja de bateo el minigato Iván Gándara. A medio paso al lado izquierdo del receptor. Lanzamiento, ahí va exactamente, pero el umpire dice que es malo. Bola afuera, bajita y afuera. 2 bolas, 0 strike. Gorditas Lili con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. El corazón en cada orden, entregada por más de 18 años. En Gorditas Lili, en sus 4 locales. 2 en Delicias, 1 en Mioki y 1 en Chihuahua. 2 bolas, 0 strike, 1 out. Abriendo por primero Omar Jaramillo. Pedro Ruiz lo vigila teniéndolo de frente, se balancea. Aquí un rodado en hit and run. Al final el rodado por el cajón de tercera de foul. Tiene que regresar Omar Jaramillo. Sí, jugando bien aquí con el conteo. 2 y nada, tenía que venir por ahí. Salió a robar Omar Jaramillo, por poco le sale Arturo, Y luego le dejaron todo el hueco entre tercera y short libre, porque el shortstop entró a cubrir la almohadilla, La cuenta 2 bolas, 1 strike con 1 out. Agresividad en esta novena entrada por parte del cuerpo técnico del equipo algodonero. Se lleva la revirada, un pasito, llegó parado Omar Jaramillo rumbo al inicial. Así que terminó el juego en el Luis Cobos Huerta. Manzaneros está a un juego de llegar a la final, como lo hizo en el 2016, donde logró el campeonato, venciendo a los Rojos de Jiménez. Cuauhtémoc, que terminó siendo el mejor, curva bajita, tercer lanzamiento malo, terminó siendo el mejor en temporada regular, la mejor ofensiva, la mejor en cuanto al picheo. Fue sorprendido por Faraones en la primera etapa, lo barrieron, pero el sistema de competencia le permite en esta semifinal comenzar como primer lugar. Y en caso de llegar a la final, llevará esa ventaja. Muy cerca Cuauhtémoc. En terapia intensiva está el equipo de los Faraones de los Casagrandes. Viene el pitcher, lanzamiento, cuidado, pegado. Le marcaron el strike, tiro rumbo a primera. ¡Quieto! Puede ser posible. ¿Cómo le puede marcar Zócatl Marín? Eso va renegando Francisco Arturo Mundo. Un lanzamiento pegado, un lanzamiento malo, lo marca como strike aquí el umpire. Lanzamiento pésimo y Zócatl dice strike el segundo, Juanito. No, sí, un lanzamiento demasiado malo, Arturo, demasiado malo, alto y pegado aquí para Iván Gándara, y no es posible que haya marcado strike. Se sorprende el minigato, pero ya lo tienen con cuenta de 3 bolas, 2 strike. Viene el lanzamiento rumbo al plato alto. Pasaporte. Va rumbo a la intermedia. Omar Jaramillo con pasaporte en la inicial. Está el minigato Iván Gándara y viene Ildefonso Amaya. Imparable rumbo al jardín derecho en la primera entrada. Golpe en la cuarta, anotó carrera. Bola ocupada en la quinta, anotó carrera y viene a ser ponchado tirándole en la séptima. Van a sacar al minigato Iván Gándara y meten a Luis Treviso. Luis Treviso entra a correr de emergente por el minigato Iván Gándara Villarreal. Corredor en la segunda, corredor en la primera. Un turno importante para el bateador Poncho Amaya, de la gente de confianza de Francisco Arturo Mundo Aguilar. Buen bateador. Y bueno, vamos a dar una charla con el bateador. Ahorita sabemos que salió a calentar a Guillermo Noa. Es el que estaba, o que más le exigía que pusiera su acción antes de que me sacara el terreno de juego. Fue la orden que le habían dado a Guillermo Figueroa, que fue el que se pusiera más ahí con su manera de calentar un poco más rápida. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en estos momentos. Hay una charla con el lanzador y aprovecho para informarle que
lo que viene siendo transmisiones automáticas Richardson. Se ubica en la avenida Fernando Baeza con el número 1428, un horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el día sábado de 8 a 3 en transmisiones automáticas Richardson. Le afinamos su vehículo y obviamente nuestra especialidad de la casa son la reparación al 100% de lo que viene siendo su transmisión automática. Recuerda, transmisiones automáticas Richardson, avenida Fernando Baeza 1428. Esto se va a reanudar. Interesante el juego de pelota aquí en el Estadio Monumental Chihuahua. Y van a dejar al pitcher zurdo contra bateador derecho, Lo van a dejar. Viene Ildefonso Amaya de 3-1 el día de hoy con 2 anotadas contra el zurdo Pedro Ruiz. 2 en los senderos, novena entrada, parte alta. El juego empatado a 5 carreras. Listo el pitcher, lanzamiento, strike. Aguanta y se lo marcan. En segunda, Omar Jaramillo. En el cojín de primera, Luis Treviso. Gente a correr por el minigato Iván Gándara. 0 bolas, un strike con un out. Carnitas y charrones de Anda, Río Concho, Siquita, Poniente en Delicias. Le atiende Meme de Anda y familia. Y Autocristales Lux, la red más grande de cambio de cristales para tu vehículo. Franquicia Vitrocar, 472-76-77. Viene el batazo de foul. Ya lo tienen contra la pared. 0 bolas, 2 strike, un out. Ventaja para Pedro Ruiz. Entró Fernando Albañil, platicó con él. Parecía que iba a pedir la pelota y no. Pensé que iba a tener pitcher derecho. Le da la confianza al universitario Pedro Ruiz para enfrentar a Ildefonso Amaya. 2 en los senderos, hay un solo out. Pedro Ruiz vigila los corredores, todo listo, lanzamiento rumbo a la goma, lanzamiento pegado. El respetable pedía ponche, lanzamiento pegado, muy pegado al plato, si bien es cierto Ildefonso Amaya, pero es alto me parece. Sí, es muy alto el picheo. Una bola, 2 strike con un out. Sale la caja de bateo, ligeramente respira muy profundo Ildefonso Amaya. Abre ligeramente por el intermedio Omar Jaramillo. Y por primera también poco Luis Treviso. Jugando muy atrás de primera. Alex, lanzamiento machucón de foul. De un bote alto rumbo a la malla, cerca del círculo espera el equipo Los Dorados de Chihuahua. Agua Electropura Delicias, también contamos con presentaciones de botella de medio litro, litro y medio y galones. 474-2332, la mejor agua del estado, Agua Electropura Delicias. Y para el triunfo, sucursal Campanario, Fernando Baeza, número 7 Oriente. Qué rico para en Delicias, para el triunfo. Ventaja para Pedro Ruiz sobre Ildefonso Amaya. Una bola, 2 strike. Viene el lanzamiento abierto, alto. Lanzamiento descontrolado. Sí. Me parece que pierde el esférica antes de venir al plato. Una curva, quiso venir con curvas, como que se le zafó la bola y salió un picheo muy alto y muy afuera. Así es que la cuenta se empareja aquí, 2 bolas, 2 strike con un out para Ildefonso Amaya y el juego empatado a 5 carreras. Aquí a su máxima emoción el partido. 2 bolas, 2 strike, lanzamiento en elevado rumbo al jardín izquierdo, va el jardinero izquierdo, levanta el guante y captura en terreno de foul. Alex Salcido se quedó con la pelota. Ray foul rumbo al 7, cayó el segundo. Un gran saludo al profe Maquero Guillén, que lo visite en su casa y platicamos un rato. Genaro Peña, saludos Genaro. Saludos Genaro. Bueno, ahora viene. Saludos al profe también, el profe Guillén. Luis Eduardo García. Zurdo. De 4-1 el día de hoy. Conectó doblete. Bateo oportuno de la changa. Después de haber sido dominado en par de ocasiones. Conectó doblete. Produce 2 carreras y viene a ser dominado en la séptima con elevado rumbo al jardín derecho. Hay velocidad en los senderos. La del despegue está en el intermedio, Omar Jaramillo. Y el duelo va a ser entre Pedro Ruiz zurdo y el zurdo La Changa. Luis Eduardo García con el 18 en su espalda. Ya dice que sí el pitcher. Ya se puso de acuerdo con Andrés Urbina. Aquí piden tiempo. Queso Los Pinos, nuestra misión, producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo. Estación Saucillo.
Pedro Ruiz vigila a Omar Jaramillo por la intermedia. Viene el lanzamiento abierto totalmente. Buscaba la esquina de afuera para el zurdo Luis Eduardo García. La ve pasar nada más. Una bola con 0 strike. Romántica 102.fm. Ya a punto de llegar a medianoche. Son las 11:55 minutos. En esta tarde, noche de béisbol. Jueves. Tercer juego de la semifinal. Listo el pitcher. Lanzamiento. Foul. Hacia atrás. Pegando en la malla central. Una bola con un strike. Para ser jueves, pues creo que al final fue una buena entrada. Sí, muy buena entrada, buena. Y mañana dependerá muchísimo. Arturo. Dependerá muchísimo. Fíjate, una observación que hace Willy Martínez, de coach de aquí del equipo de los Dorados de Chihuahua. Manda a Esteban el Pingüi Gallardo a venir un poco más hacia adelante, ya que el Pingüi casi está jugando en lo que es la franja de advertencia. Lo manda a llamar un poco hacia adelante, pero el Pingüi de nueva cuenta vuelve a avanzar hacia atrás. El comentario luego en estos momentos, pero en dado caso que salga un tablazo, la gente del coach del equipo de los Dorados debe pedir al Pingüi que jugara un poco más adelante jugando en estos momentos. Y se me hace muy cargado el central, siendo bateador zurdo. Una bola, un strike, 2 out. Hombres en segunda y en primera, novena entrada. Lanzamiento. Foul. Hacia atrás. Una bola con 2 strikes. Natura, donde encuentras proteínas, óxido nítricos, quemadores y aminoácidos. La esquina de la nutrición bajando la Plaza Santuario. Y Cinema Delicias, el cine de tu ciudad. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Pide ponche la gente de Dorados. Hit pide la gente de Delicias. Novena entrada, el juego empatado a 5 carreras. Aquí viene el lanzamiento. Aeón rodado hacia el lado izquierdo de segunda base, se quedó con ella. Su tiro rumbo a primera, out. Con mucha serenidad al lado izquierdo. La Tocha Morales se quedó con la pelota. Su tiro rumbo a primera, out. Por la vía 43 se van 8 entradas y media de juego. La pizarra de Alcobendas Alimentos Concentrado y se nos dice el juego empatado a 5 carreras entre algodoneros y Dorados. La temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de tercera zona, dedicada para los de estas rolas. Se siente la emoción en nuestro estadio. Color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego. Con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el piche. Estamos de regreso y viene la parte baja de la novena entrada. El juego empatado a 5 carreras. 10 imparables para el equipo visitante, 9 para el equipo local. Así que el juego está empatado. Arturo. Adelante. Bueno, si me pide el micrófono. Bueno, viene Carlos Castañeda. Pitcher derecho, fue todo para Isaías Ornelas. Hay un nuevo lanzador por parte del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Sale del encuentro del Wilson Isaías Ornelas y viene
a cerrar nada más y nada menos Carlos Castañeda, o bueno, continuar con este juego que se encuentra, pues sí, agarrados el equipo de los Dorados y el equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias, pero viene a lanzar Carlos Castañeda. Ahora sí, Juanito, Arturo, a lo mejor de las cosas que durante la realidad queríamos ver, no manejar el pecho de esta manera, en estos momentos así lo está haciendo de la gente de confianza como Wilson y Isaías Horneras, y ahora Carlos Castañeda trayéndolos, abriendo entradas, y en momentos ya se encontraba pues el problema encima. Lo recibe Esteban el Pingüi Gallardo a Carlos Castañeda. Una bola, 0 strike para Esteban Gallardo. Tercer orden, jardinero derecho. El día de hoy de 3-2. Sencillo, doblete, bola ocupada y toque de sacrificio. Bajito y abierto el lanzamiento para el Pingüi con el número 53 en la espalda. Bateador derecho, batear el equipo de los Dorados, bonito. Sí, viene a batear Esteban Gallardo, el tercero en el orden, jardín derecho, el cuarto, el designado Oscar Jasso, el quinto, el primera base, Alejandro Pineda, y se alcanza el sexto, Edgar González, tercera base. Aquí un batazo rumbo al jardín derecho, hacia atrás va el jardinero, levanta el guante y captura. Buen contacto a la banda contraria, Esteban el Pingüi Gallardo, parecía llevar más. Dos pasitos hacia el lado derecho, Ildefonso Amaya, uno más hacia atrás y levantó el guante y capturó. Raya el 9 para usted, Canota, cayó el primer mate de esta parte baja de la novena entrada, la pizarra de la competición ferretera, 5 para Algodonero, 5 para el equipo de los Dorados. Ahora viene el turno para el cuarto en el orden. Bateador designado Oscar Jasso. Hoy de 2-2. Sencillo rumbo a la izquierda en la primera entrada, sencillo rumbo al central en la quinta, que abrió tanda y anotó carrera. Tiene carrera producida y una carrera anotada. Tiene pasaporte y una base intencional. Carlos Castañeda, primer lanzamiento es malo. Aquí tenemos la gran labor del relevo de Isaías Horneras, Arturo. Lanzó 3 entradas completas, se enfrentó a 11 bateadores, no le hicieron carrera, le dieron un hit, dio una base por bolas que fue intencional y ponchó a 3. Tremenda labor. Aquí sí, engañado. Strike el primero. Burritos Lalos, calle Sexta Poniente 303 en Delicias, cerca del Seguro Social. Consintiendo su paladar, atienden Lalo y Norma Sapien. 639-501-9062. Burritos Lalos en Delicias. Una bola, un strike, un out. Oscar Jasso, bateador derecho con el número 44 en su espalda. Lanzamiento elevado rumbo a tercera, la busca también el parador en corto. Va a ser el parador en corto. Hacia atrás, levanta el guante, captura. La gran jugada de Eric Zagarnaga. Se fue adentro. Sí, fue adentro y terminó de espaldas prácticamente en el terreno de juego. Eric Zagarnaga tuvo que ir hacia atrás, hizo un ajuste, se quedó con la pelota, mete el guante hecho atrás de su cabeza, por eso pierde el equilibrio, es una gran jugada. Fue un fly, como dicen por ahí, Arturo, de grandes ligas, un elevado pero altísimo, altísimo. Ahí el shortstop tuvo que ir por ella porque él va por atrás de tercera base y de frente prácticamente la agarra, al final de cuentas se cae cuando toma la esférica, pero no la suelta Eric Zagarnaga, así es que es el segundo out. Viene el zurdo Alex Pineda de 3-1 el día de hoy, con 2 producidas y una anotada. Carlos Castañeda, curva, strike el primero. Alejandro Pineda, doble play en la primera entrada, pasaporte en la tercera. Aquí tienen que picharle con mucho cuidado aquí Alejandro Pineda, no dejarle nada que jale, Arturo. Cuadrangular, conectó rumbo al jardín derecho con hombre a bordo y viene a batear para doble play, sin strike el segundo. Lo engañan totalmente. Le vino un lanzamiento pegado. Sí, una curva. Esas curvas es el veneno para los bateadores zurdos, de arriba hacia abajo, que se le meta la bola hacia adentro. 0 bolas, 2 strike, 2 out. Un sinker por ahí. 0 bolas, 2 strike, 2 out. Viene el pitcher, lanzamiento. Swing, abanica y se poncha. Engañado totalmente aquí Alex Pineda. Se van 9 entradas completas de juego. Agarrados. Algodoneros y Dorados, nos vamos a extra inning. ¿Qué más podemos pedir? Corte y regresamos. Alcoles Alimentos Concentrados de Delicias. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola.
Viene el turno para el equipo de la tercera zona, parte alta de la 10ª entrada. Ray de Cel Delgado, la caja de bateo con el número 3 en su uniforme. Aquí busca tocar, sorprender, baja el pitcher, la toma el pitcher, tiro rumbo a primera. ¡Quieto! ¡Quieto! Ya salta Fernando Albañil. La velocidad de una jugada muy apretada en primera. Sí, pero sí fue quieto. Una jugada muy apretada en primera. El umpire Saúl Ávila dice quieto. Y quieto se queda, Juanito. Sí, no fue una jugada muy apretada, Arturo, pero ahí le ganó. Ahí lo que hubiera marcado estaba perfecto, ¿eh? Hay que reconocerlo. ¿Qué clase de toque dio aquí Ray de Cel Delgado, ¿eh? Y con esa gran velocidad que tiene fue la que le ganó a la carrera. La carrera le ganó, la gran velocidad le ganó a la pelota. Viene siendo por la misma gente, ¿no? La misma afición. La respuesta, ¿no? Después de la marcación del umpire, pues te manda a hacer eso, ¿no? Venir a reclamar un poco Fernando Albañil Rivera, pero a la distancia que tengo yo y sobre todo la buena colocación que agarró el umpire de la primera colchoneta, fue un claro set de Ray de Cel Delgado. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando pisó, porque viene siendo el batedor, ahora corredor Ray de Cel Delgado, pues el tiro llegó después. Sí. Fue primero cuando pisó la almohadilla Ray Delgado y después cuando la pelota cayó en el guante de Alex Pena. Así que buen toque de Ray Delgado, sorprendiendo a todo el mundo. Vamos a ver cómo juega ahora el zurdo mundo en este episodio número 9. Se cuadra para tocar Dani Borunda. Tocó, de hecho, también en la octava entrada, lo hizo bien, avanzó. ¿Entró a tocar? Sí, entró a tocar, avanzó corredor exactamente. Rumbo a la intermedia, pues ahora otra vez lo va a hacer en esta 10ª entrada. Ray de Cel sorprende con el toque, infield hit en la jugada. 11 imparables para el equipo algonero. 10º capítulo, la pizarra la competidora ferretera. 5 para Algonero, 5 para el equipo de los Dorados. Aquí le pasan el primer strike. 0 bolas, 1 strike la cuenta. Dr. Suchi, ¿dónde te curamos el hambre? Viernes de alitas al 2x1, 639, 132, 40, 93. Abrimos los 7 días de la semana, horario de 12 de mediodía, 11 de la noche. Antes de llegar a la plaza de armas está Dr. Suchi en Delicias. 0 bolas, 1 strike la cuenta. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento bajito. Se sigue cuadrando para tocar Dani Borunda. Bateador derecho con el número 2 en la espalda. Se acerca a Dan Ontiveros en primera a platicar con Ray de Cel Delgado. Así que 10ª entrada. El juego empatado a 5 carreras. Ya pasamos la medianoche. Pedro Ruiz se balancea, lanzamiento bajito y afuera. Segundo lanzamiento malo. Sí, dos lanzamientos malos aquí seguidos, aquí Arturo, para Dani Borunda con un strike. Aquí cuadrándose para tocar, para avanzar a segunda, la probable carrera del despegue. Así es que ahí listo, ahí muy vivo también ahí Ray de Cel Delgado con esa gran velocidad que tiene, Arturo. 2 bolas, 1 strike. Se cuadra para tocar Daniel Borunda. Viene el pitcher. El toque es malo. Válgame Dios. Hacia atrás. Es que eso fue lo malo, que dejó pasar un strike. Si lo mandaron tocar desde el principio, debe de haberlo hecho. Va a tener que obligarlo a tocar, ¿eh? Aquí, en estos casos, toca de frente, nomás corto. De frente al pitcher, no busquen las rayas, porque aquí pues un foul y te marcan el out por regla. Sí. Aquí cuando tienes 2 strikes hay que tocar por el frente, ¿sí? 2 bolas con 2 strikes. Porque aquí el pitcher ya no va a arriesgar a tirar a segunda, ¿eh? La cuenta pareja para Dani Borunda. Veremos cuál es la indicación de Francisco Arturo Zurdo Mundo. En primera, Ray de Cel Delgado. Pedro Ruiz se balancea, lanzamiento, machucón de foul al final. Pues al final se estaba cuadrando, pero recoge el bat y conecta de foul. Jardines de Fátima, contamos con 5 capillas y mejoramos cualquier presupuesto. 472-3313. Y Viajes Ticket Center, 639-119-0911, oficina, un costado del reloj público. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Pregunta por nuestros precios especiales para grupos en Viajes Ticket Center, un costado del reloj público.
2 bolas con 2 strikes, no hay out. En primera, Ray de Cel Delgado. Pedro Ruiz se balancea. Lanzamiento alto y afuera. Cuenta máxima. Aquí para el bateador en turno, Dani Borunda. Aquí tiene que correr hacia la intermedia Ray de Cel Delgado con el siguiente picheo. Hay que jugárselas. 3 bolas con 2 strikes. Olag, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, y Leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Estamos en la 10ª entrada, en su parte alta. 5 para Algodoneros, 5 para Dorados. 20 imparables se han conectado el día de ayer y hoy. 11 para Delicias, 9 para el equipo de Chihuahua. Revirada tranquila, sin consecuencia, rumbo a primera. Century 21, la inmobiliaria más confiable, ahora cerca de usted. Avenida Carlos Blake y calle Novena, Fraccionamiento Imperial, segundo piso, Plaza 9, 639-132-0075. Century 21 en Delicias. Allá está de pie la porra del equipo de los algodoneros. 3 bolas, 2 strikes. Viene el pitcher, lanzamiento. Hay un batazo profundo. Romel Jardín central, sector del jardinero. Levanta el guante y captura la carrera. Fue el ajuste. Al puro centro. Va hacia atrás y levantó el guante Juan Silva. Cayó el primero. Playa el 8 para usted que anota. Pero lo que me llama la atención, que Ray de Cel Delgado no salió a la almohadilla de segunda con 3-2. Sí, lógico eso. Tienes que jugártela. Ahora viene el turno para Alexis, que tiene de 4-1 el día de hoy. Fíjate que yo pensé que lo iba a obligar a que tocara. Acabo de llevar 3-2. Si era strike, tocaba, y si no, pues la dejaba pasar. Alexis dominado en sus 3 primeras apariciones. Lanzamiento rodado, cuidado, le pasó zumbando de faula a Francisco Arturo Zurdo Mudo. Todavía tiene reflejos y conectó imparable rumbo al jardín central, productor de carrera. Tiene un ponche también sin tirarle en la sexta. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Pedro Ruiz. Comenzó Fernando Corrales, ahora está Pedro Ruiz. Por parte del equipo de Algodoneros comenzó Mario Alberto González, Isaías Ornelas y Carlos Castañeda. Para estar en extra inning, 5 pitchers entre los 2 equipos. No, pues está bien. Buen del. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Ya está Pedro Ruiz, viene el lanzamiento, pitch out. Abierto totalmente. 1 bola, 1 strike, 1 out. Para ver cómo iba a jugar, pero ya aquí obligó a un esfuerzo extra del receptor porque el lanzamiento no fue tan bueno. Así que la cuenta pareja para el bateador derecho Alexis Sáenz en esta 10ª entrada. Corriendo por primera Ray de Cel Delgado. Listo el pitcher Pedro Ruiz. Hay quienes se fueron, pero se mantiene un gran número. Hay un batazo rumbo al jardín izquierdo, está dominado. Ahora viene hacia adelante Alex Salcido y la pelota queda en su guante. Fly al 7 para usted que anota. Vendrá el turno para Chilo Rocha, bateador derecho, que entró en la 8ª entrada y bateó para doble play. Es importante ya para Chilo Rocha estar aprovechando las oportunidades muy por debajo. Es cierto, no ha tenido la actividad que el año pasado, pero son bat de mucha experiencia. Chilo Rocha, veremos si aquí juega también un poco más agresivo, teniendo en primero un juego rápido como Ray de Cel Delgado. Y hay 2 out. Zurdo contra derecho. Pedro Ruiz, ahí va la revirada. Rumbo a primera, quieto. Restaurante de Los Santos. Ven y celebra tu cumpleaños con nosotros, acompañado de 4 más personas, y tu desayuno buffet es gratis de lunes a domingo de 8 a 1 de la tarde. Noches en vivo también de jueves a sábado de 7 a medianoche. Lanzamiento malo, 1 bola, 0 strike en Restaurante de Los Santos. Y le vuelvo a comentar rápidamente que si eres productor de leche, asesor médico veterinario, agrónomo o técnico en el sector lechero, este evento es para ti. Digal 2018, Día Internacional del Ganadero Lechero.
Miércoles 19, 20 y 21 de septiembre. Una bola, 0 strike, abierto el lanzamiento. 2 bolas ya aquí para Chilo Rocha, quien sale ligeramente de la caja de bateo. Voltea rumbo a Francisco Arturo Zurdo Mundo, ya recibe ahí las señas. Entra nuevamente en la caja, esperando ya Pedro Ruiz, el pitcher zurdo del equipo de los Dorados de Chihuahua. Raides el Delgado por primera. Allá va a correr rumbo a segunda. Aquí va el tiro rumbo a segunda. Quieto. Parecía que Chilo se metió un poco en el trayecto del receptor, pero el receptor no dice nada, ya está en la intermedia. Raides el Delgado con robo de base. Juanito. Así es, Arturo, se tardaron demasiado en hacer eso cuando ya, fíjate, con el 3-2 no salió a segunda, Arturo. Pero ahí está ya, anclado en la intermedia, ahí está la gran oportunidad para Isidro Rocha, Arturo. Es la gran oportunidad que ha esperado toda la temporada y aquí está, 3 bolas, 0 strike para él. Le ha costado el pitch, el lanzamiento alto, pues al final lo perdió. Pasaporte para Chilo. Vendrá Eric Zagarnaga, me parece que puede ser todo para Pedro Ruiz. Veremos qué dice Fernando Albañil. En segunda, Raides el Delgado. Y en primera, Chilo Rocha. Hay 2 out. Gasolinera Black Gold, combustible americano, mejor precio y mayor rendimiento frente a Burger King y carretera Las Vírgenes, cerca de la Glorieta Niños Héroes. Onyx Suite, 472-95-95, 16 comas y moderna suite en Delicias, son costado de Casino Vitalis y Farmacia 24 horas. Bueno, aquí a rumbo a la loma, Fernando Albañil, hay conferencia. Entra primero a platicar. Imagino que, bueno, pues es la charla con Pedro Ruiz, a ver cómo se siente. Brazo joven. Y van a sacar ya a Chilo Rocha. Isidro Rocha, exacto. Va a entrar a correr Misael Mesa. Misael, aquí lo anotamos con el número 4. Entra a correr por Chilo Rocha. Bueno, va a ser todo entonces ya para Pedro Ruiz. Vamos a ir un corte y regresamos, por favor. mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy
Muchas gracias, ya estamos de regreso. Brian Ortiz es el nuevo lanzador por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua, y también entra a correr Misael Mesa a la inicial. Son los cambios a la defensiva por parte del equipo de los Dorados y a la ofensiva por parte del equipo algodoneros. Una cortesía de Transmisiones Automáticas Richardson. Muchas gracias. Brian Ortiz, pitcher derecho con el número 33 en su espalda. Hay 2 out. Tiene en segunda Raíces Delgado y en primera Misael Mesa. Eric Sagarnaga, lanzamiento bajito abierto para Eric de 3-1 el día de hoy. Tocó de sacrificio en la tercera entrada, conectó imparable rumbo al central, robo de base, anotó carrera, ponche tirándole en la sexta y viene a abrir tanda en la novena y fue dominado por la vía más corta. 1-3, pitcher primera, una bola, se los trae 2 out. Hombres en segunda y en primera, lanzamiento bajito. Segundo lanzamiento malo para Eric Sagarnaga. Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas. Avenida Solidaridad número 68, Infonavit Los Nogales y calle Tercera Poniente número 116. Te ofrece los uniformes deportivos escolares y te aceptamos tus vales de presidencia. Máximo Deportes y Deportes Celso Bomba. Lanzamiento strike. Sí, le marcaron el strike. ¿Sí le marcó? 2 bolas, un strike la cuenta. Para bateador en turno, Eric Sagarnaga, noveno en el orden, para ahora en corto. En segunda, Raíces Delgado, que esa representa la de la ventaja en esta 10ª entrada, 5-5. Brian Ortiz de costado, el pitcher derecho, lanzamiento. Aquí conectando un batazo rumbo al jardín derecho. Hacia atrás va el Pingüi, se frena, levanta el guante y captura. Vaya el 9 para usted que nota. Se van 9 entradas y media de juego. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice 5 para la delicia, 5 para Chihuahua. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vendrá Edgar, el señorito González, sexto en el orden. Es tercera base. Ya colocado como tercera base. Estuvo en primera, hubo ajustes a la defensiva. Edgar González, el tercera base, viene al turno. Él entró como bateador emergente en la quinta, recibió pasaporte, anotó carrera y viene a ser dominado, abriendo tanda en la séptima con elevado rumbo al jardín derecho. Carlos Castañeda frente a Edgar González, el señorito. Viene el lanzamiento, strike a la esquina de afuera. Green Lemon en Delicias. Pregunta por nuestra base Sugar Free. La mejor nieve ahora en Delicias. Haz tu propia combinación, contamos con más de 40 ingredientes. También tenemos crepas, cheesecake y malteadas. Green Lemon, la Plaza Oasis, un costado del cine. Rodado rumbo al short, de frente el short, aguante, volteado, toma la pelota, tiro rumbo a primera out. Iba a llegarle de frente, hizo un movimiento extraño la esférica, tuvo que tomar la guante volteado Eric Sagarnaga y sacar sin piedad
Una bazooka rumbo a primera, Juanito, y cayó el primero. Sí, un rolling acá. Parecía que se le complicaba al final a Eric Zaganaga ese bote. Al final mete aguante volteado, toma la esférica, tira primera y cae el primer out vía 6-3. Shortstop primera cuando viene a batear ahora el jardinero central, el séptimo en el orden, Juan Silva. Vamos al zurdo, Juan Silva. En la caja de bateo, enfrentando a Carlos Castañeda. Juan Silva el día de hoy de 3 nada. Con toque. Aquí va un rodado por primera, hacia atrás, amortigua Luis Eduardo. Se queda con la pelota. Tranquilo. Pisa la colchoneta el inicial. Por la B33 cayó el segundo. Sí, un rolling de frente ahí, Franco. A Luis Eduardo tranquilamente toma la esférica. Él solo va y pisa. Así es que cae el segundo out en rolling a primera base. Cuando viene a batear ahora el octavo en el orden del receptor, Andrés Urbina. Así que hay 2 out. 2 out. Y viene Andrés Urbina. Número 27 en su espalda. Bateador derecho. Strike el primero. Receptor conectó imparable en la segunda entrada. Abrió tanda en la cuarta, recibió pasaporte y en la quinta lo dominan con elevado rumbo al derecho y en la séptima con elevado en terreno de foul rumbo a primera. 0 bolas, 1 strike. Lanzamiento bajito afuera, le emparejan la cuenta. Precisamente aquí el bateador en turno, Marco Vargas Tuxedo. Marcas como Oscar de la Renta, Refinati, After Six. Renta y venta de trajes, camisas, smoking, accesorios. Frente a Cristo Rey en Delicias, la moda que marca la diferencia. La línea rumbo al jardín derecho, hacia adelante viene el jardinero, levanta el guante y captura. El Defonso Amaya, 3 vinieron, 3 se fueron. Nos vamos a la onceava, sí, nos vamos a la onceava en esta desvelada sabrosa de béisbol. Mariana, te tocó la rifa del Tigre. Vamos a ir un corte, regresamos. 5-5 el marcador. Fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. El ambiente en el Monumental. Hay quienes han aguantado. Sí, pero ya mucha gente ya se ha ido. Ya mucha gente se fue. Sí, pues tienen que ir a trabajar mañana, Arturo. Me dicen que qué buena transmisión en YouTube, porque dice estamos en la casa. A gusto. Como quiera, a gusto. Ahí viéndolo. Acostadito. YouTube. Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza. Estamos en la entrada número 11. Viene a batear el equipo algodoneros. Brian Ortiz se mantiene en la loma, por supuesto. Y viene a batear algodoneros, Juanito, el marcador 5-5. Sí, vienen a batear el equipo algodoneros, abriendo aquí el orden al bat. Omar Jaramillo, el primero en orden jardín central. El segundo ahora ya está Luis Treviso, que entró a correr en lugar de Iván Gándara. Y luego el tercero y el Defonso Amaya, jardín derecho, y se alcanza Luis Eduardo García, el inicialista. Abriendo por sexta ocasión Omar Jaramillo.
que ya conectó su primer imparable en su última oportunidad y se quedó estacionado en la intermedia. Viene Brian Ortiz, lanzamiento strike a la esquina de afuera para el zurdo Omar Jaramillo. Dominado por la BA43, segunda, primera. En la primera entrada, pasaporte en la tercera. Elevado rumbo al jardín central en la quinta. Ponche sin tirarle en la séptima. Y conectó al final imparable. Aquí conectando de foul. Ya lo tienen contra la pared. 0 bolas, 2 strike. En la novena entrada conectó imparable exactamente. 0 bolas, 2 strike para Omar Jaramillo. Bueno, y a quien nos acompaña todavía son las 12:30 de ya viernes. Sí, ya mucha gente se fue, A quienes nos acompañan todavía en sintonía, muchas gracias. Romántica 102.fm, 0 bolas, 2 strike. Brian Ortiz, ventaja sobre Omar Jaramillo. Lanzamiento rodado, bien colocado hacia el lado derecho de Alex Pineda, imparable rumbo al jardín derecho. Con 0 bolas, 2 strike. Aquí le conectan un rodado. Colocado, Juanito, entre primera y segunda, ¿eh? Sí, aquí conectando su segundo imparable consecutivo en este partido, Omar Jaramillo, que es importante que el primer bat siempre esté en bases, Arturo, con esa velocidad que tiene Omar Jaramillo cuando viene a batear ahora Luis Treviso. Viene Luis Treviso. Pues ni me vean. Sí, hay que tocar la pelota. Salió Iván Gándara, recuerden que entró a correr Luis Treviso en la novena entrada. Pues ahora viene en su primer turno el Minigato, que al final se fue de 4-2 con carrera producida y carrera anotada, derecho contra zurdo. Omar Jaramillo en la inicial en este capítulo número 11. El juego empatado a 5 carreras. Brian Ortiz está de costado, vigila el corredor, viene el lanzamiento, se cuadra para tocar, el toque es por primera, baja el pitcher, su tiro rumbo a primera, out, de la asistencia del segunda base Jorge La Tocha Morales. Gran toque de bola aquí de Luis Treviso, Arturo, ejecutando a la perfección el toque de bola, así que cae ahí de pitcher a segunda. Sí, del 1 al 4. había bajado Alex Pineda. Bueno, ahora viene el turno para el tercero en el orden, Ildefonso Amaya. Poncho Amaya el día de hoy de 4-1 con 2 carreras anotadas. Anotó en la cuarta, que abrió tanda, que recibió golpe, y en la siguiente entrada se envasó en bola ocupada y también anotó. Viene a ser dominado con elevado en terreno de foul rumbo al izquierdo. Aquí encuentra en la intermedia Omar Jaramillo y le van a dar la base intencional para picharle al zurdo Luis Eduardo García. Para enfrentar al zurdo, sí, Luis Eduardo García. Van a buscar el doble play, ¿eh? Sí. Caspor frente al Mercado Juárez, rápido servicio, Misilo 472-40-00. Y Jidoche Elisa, la innovación en la base que nos mueve, 472-33-00. 2 lanzamientos malos tiene ya Ildefonso Amaya. Estando la primera desocupada, le van a completar la base intencional y buscar sobre todo a Luis Eduardo García como cuarto en el orden. Mariana Trejo en controles. Desde el terreno de juego, Ramón Gallegos. Me acompaña en el análisis también el señor Juan Palafox Márquez. Edson en las redes sociales, Edson Meléndez, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete en la crónica. Recuerden, mañana viernes, no, hoy viernes, Pasión Deportiva a las 8:30. Hoy. Si es que no estamos todavía aquí, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver a la changa. Luis Eduardo García enfrentando a Brian Ortiz. De una buena estatura, una buena estampa también en la loma. Omar Jaramillo veloz en la intermedia. Ildefonso Amaya por primera. Luis Eduardo García, que el día de hoy tiene de 5-1 con 2 producidas. Lo han dominado en 4 ocasiones, pero bate oportuno en la quinta con doblete. Ahí es donde produce 2 carreras para que el gonero se pusiera en ventaja, 4 carreras por 2. Brian Ortiz, lanzamiento bajito, echándole vista aquí la changa, Juanito. Sí, un picheo en curva bajito. Así es que es la primera bola para Luis Eduardo García, que tiene hombres en segunda, y en primera por segunda está Omar Jaramillo, que conectó imparable, avanzó con sacrificio de Luis Treviso, y en la inicial Ildefonso Amaya con base por bolas intencional. Una bola, solo strike, un out. Brian Ortiz pide tiempo aquí, Luis Eduardo García en la changa. Beer Jr.
Afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono. Corte de cabello con máquina, tijera o navaja. Barbería y peluquería calidad que mereces. Plaza Bella en Delicias Beer Junior. Una bola, 0 strike, un out. De costado el pitcher, lanzamiento y un rodado hacia el lado izquierdo, el segunda base, la toma en segunda base, a segunda un out, a primera, malo el tiro, la pelota se va rumbo a la caseta y están, ¿por qué? ¿Qué pasó? Están marcando interferencia de Ildefonso Amaya en la intermedia. ¿Por qué? Están marcando interferencia en segunda de Ildefonso Amaya. Va Francisco Arturo Sudomundo. Está enojado Ildefonso Amaya. Ya el tiro había sido malo. Pésimo el tiro. Ya venía prácticamente Omar Jaramillo hablando de tercera rumbo a home. Ya había anotado Omar Jaramillo. Vamos a ir un corte, pues al final caen los dos out por esa obstrucción en segunda de Ildefonso Amaya en el tiro rumbo a primera. Vamos a ir un corte y regresamos. Autocristales Luz le ofrece servicios en cristales para autos y camiones, reparación de elevadores, instalación de empaques y distribución de partes de colisión, defensas, salpicaderas, fenders, cofres, espejos y más. Autocristales Look, franquicia Microcar, la red más grande de cambio de cristales del país. Vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Bueno, viene la parte baja de la onceava entrada, una jugada polémica en segunda, marcando obstrucción a Ildefonso Amaya, y ahí se concretaron los dos outs. Entonces 5 para el equipo algodonero, 5 para el equipo de los Dorados. Vendrá a batear el equipo capitalino, un lanzamiento se cobra para tocar, buscaba sorprender, hace contacto el esférica cuando falla, sobre todo aquí también en el intento de toque. Estamos hablando de Ichikawa, Juanito. Sí, Koichi Ichikawa empieza aquí noveno en el orden, parado en corto. Vendrá enseguida Alex Salcido, jardinero izquierdo, que está como primero en el orden. Jorge Morales, segundo, segunda base, y se alcanza Esteban el Pingüi Gallardo, jardinero derecho. 0 bolas con un strike. Una marcación muy polémica. Polémica. Y sobre todo ahora los umpires pues tienen que tener mucho cuidado por la tecnología, ¿no? Tantas tomas, por ejemplo, ahorita me acaban de mandar ese lanzamiento que marcó Sócrates Marín como strike a el Minigato, un lanzamiento pésimo. Ah, es pésimo, sí. Entonces aquí ya los ponen al descubierto, ¿no? Una bola, un strike para Ichikawa. Se meten en problemas solitos. Esa jugada que se le había reclamado nadie. Sí. La cuenta pareja para el noveno en el orden. Carlos Castañeda se balancea, lanzamiento abierto. 2 lanzamientos malos. Aquí para el pitcher derecho estamos en la 11ª entrada. Y el juego empatado a 5 carreras exactamente. Ichikawa, que entró como bateador emergente en la 8ª, recibió ponche sin tirarle, abriendo tanda. Lanzamiento malo. 3 lanzamientos malos aquí para Ichikawa, 3 bolas, un strike.
Tractores del Norte en nuestro campo de acción, distribuyendo Juela, la marca que da más para ti. Y ya puedes también remodelar tu casa con tu Infonavit, creando patrimonio. Grupo DST, 639-132-0042 en Delicias. 3 bolas con un strike. Aquí conectando de foul, lo lleva a cuenta máxima. De 3 bolas, 2 strike, Juanito. Sí, ya le ponen cuenta máxima aquí Carlos Castañeda a Ichikawa. 3 bolas, 2 strike. Aquí estamos en la parte baja ya, Arturo, de la 11ª entrada. Y el score sigue empatado a 5 carreras por equipo con esa jugada polémica que ahí se subía el equipo algodoneros, ¿eh? Saludos, Arturo, apoyando el equipo de Delicias, aquí escuchando su gran transmisión. Bueno, pues al final lo perdió. Con pasaporte se va Ichikawa rumbo a primera. Vendrá el turno para Alex Salcido, el zurdo, que entró por Luis Urbina con el número 29. Pues aquí va a buscar tocar, sí, claro, y buscar avanzar con rumbo a la intermedia. Alex, que entró a correr precisamente por Luis Urbina en la 6ª entrada, tiene ya un ponche sin tirarle, de 1-0, y Chihuahua abriendo por primera. Carlos Castañeda, lanzamiento abierto. ¿En qué, fíjate, lleva retirado 6 en orden Carlos Castañeda y se vino a descontrolar ahorita con el 9º en el orden? Una bola con 0 strike. 12 imparables ha conectado el equipo algoneros por 9 del equipo de Chihuahua. Se cuadra para tocar, lanzamiento alto. 2 lanzamientos malos ya. Y bueno, si bien es cierto, se fue mucha gente. Los que están, vaya que hacen ruido, del equipo de los Dorados de Chihuahua. 2 bolas, 0 strike. Listo, lanzamiento pegado. Malo, 3 lanzamientos malos. Aquí para Alex Salcido. Metiéndose en problemas después de haber hecho por el momento un buen relevo, Juanito. Sí, llevaba 6 hombres al hilo en 2 entradas. Bueno, la gente de Dorados pide bola. Se cuadra para tocar, lanzamiento, strike a la esquina adentro. Le marcan el primero y el automático. Aquí Alex Salcido. 3 bolas con un strike. Y Chihuahua está en primera. 11º episodio, parte baja. Castañeda poniéndose de acuerdo con Alexis. Nuevamente se cuadra para tocar Salcido. Lanzamiento, el toque es por primera. Baja el primera, mano limpia. Toma la pelota, la pierde. Recupera rápido la changa. Él tenía la firme intención de buscar algo por la intermedia, pero al final cuando pierde la pelota, ya no quedó otra más que con mucha serenidad volverla a tomar y tirar rumbo a primera, ¿eh? Así es. Sí, quiso rápidamente tirar a segunda, Arturo, pero incluso le iba a agarrar con la pura mano, pero se le cayó y ya mejor optó por los... Ahora vendrá el turno para Jorge La Tocha Morales, segundo en el orden, segunda base. El día de hoy de 5-0, pero se ha envasado un par de ocasiones en la cuarta con el error de Luis Eduardo García y en bola ocupada en la 6ª. Viene a ser dominado con rodado como a la 8ª. Aquí le van a dar la base intencional porque al final el Goneros pierde con el que está en segunda. Se le queda cerca ahí la bola y le pueden dar el batazo. ¿Para qué la tiran? El acelerador se le dejó muy cerca. Tiren duro afuera. Dando la primera desocupada, el Goneros pierde con la que está en la intermedia. Entonces aquí lo que buscas es una jugada doble play. Aquí ya le completan a Jorge La Tocha Morales la base intencional, hombres en segunda y en primera. Ahora vendrá Esteban el Pingo Gallardo y allá va Francisco Arturo Zurdo Mundo rumbo a la loma, cruza la línea de cal de home rumbo a tercera. Va acercándose. Veremos a ver cuál es la decisión aquí del Zurdo Mundo. Ha hecho un buen relevo Carlos Castañeda, pero se ha complicado en esta 11ª entrada, ¿eh? El descontrol, Arturo, esa base que le dio al 9º en el orden fue todo el problema. Lo van a dejar. Lo van a dejar, sí.
Sí, pues bateador derecho. Gorditas Lili. Más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas Lili. El corazón en cada orden, entregada por más de 18 años. Y carnitas y chicharrones de anda. Te ofrecemos diariamente carnitas de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcón. Le atienden Meme, Dando y familia. Sale ya Francisco Arturo Zurdo Mundo. Algo le dice a Dani Borunda en tercera. Ya cruza la línea de cal de Juan a tercera. Regresa rumbo a la caseta, se quita la gorra. Se peina un poco el Zurdo Mundo. Hombres en segunda y en primera y viene ni más ni menos que Esteban el Pingo Gallardo. Sí. Como tercero en el orden de 4-2 el día de hoy. Si hubiera sido Dorados el que estuviera bateando, juro lo que nunca marcaría una obstrucción. Está Empire de segunda, todas las marcas en contra. Lo que sí es que marcar una obstrucción a estas alturas en una semifinal, sobre todo una jugada tan apretada, no cualquiera, Juanito, ¿eh? No, exactamente. Sinceramente yo vi la jugada, pero no vi nada fuera de lo normal. Una bola, 0 strike, 1 out para el Pingüi. Carlos Castañeda está de costado. Aquí se balancea, lanzamiento un elevado de foul. Ya no la va a alcanzar Alexis, la pelota se va por encima del techo aquí del Monumental. Autocristales Lux. Si tu vehículo tiene un cristal rayado, estrellado, quebrado y cuentas con seguro, te apoyamos con los trámites. Trabajamos con todas las aseguradoras y con la mayor experiencia en el estado. Somos distribuidores de fábrica. Autocristales Lux, 472-7677. La cuenta pareja para el Pingüi. Estamos en el 11º rollo. Hombres en segunda y en primera. La que importa para Dorados es la que está en la intermedia y Chicago. Lanzamiento, swing. Engañado totalmente aquí el Pingüi. Una bola, 2 strike con una out. Tremenda curva aquí de Carlos Castañeda en la esquina de afuera. Arturo engañando aquí totalmente a Esteban Gallardo. Así que lo ponen ya con 2 strike, con una bola y un out. Y siguen hombres en segunda y en primera. Una bola, 2 strike. Ventaja para Carlos Castañeda. Aquí el tercero en el orden, bateador derecho con el número 53 en la espalda. Una bola, 2 strike. Aquí un elevado atrás de la intermedia. Ya está debajo de la pelota. Levanta el guante y captura Luis Treviso. Cayó el segundo, Juanito. Infield fly. Así que bueno, aquí están hombres en segunda y en primera. Ahora viene a batear el cuarto en el orden Oscar Jasso, que lleva en este partido, Jasso lleva de 3-2, con 2 bases por bolas recibidas, una de ellas fue intencional. Así es que viene a enfrentarse por primera ocasión a Carlos Castañeda. Vamos a ver aquí a Oscar Jasso, cuarto en el orden, bateador designado. Tiene carrera producida y anotada. 2 imparables. Un pasaporte, una base intencional. Aquí lanzamiento pegado. Oscar, que viene a ser dominado en la novena entrada con elevado rumbo a las paradas cortas. 2 en circulación en el cojín de segunda y Chicago, y en primera está Jorge La Tocha Morales. Lanzamiento, bola. El segundo lanzamiento malo para Oscar el Popeye Jasso con el 44 en su espalda. Agua Electropura Delicias. También contamos con presentaciones de botella de medio litro, litro y medio y galones. La mejor agua del estado, 474-2332. Abren ligeramente los corredores. Carlos Castañeda, listo, lanzamiento. Hay una línea rumbo al jardín central. Doblando rumbo a tercera, doblando rumbo a home. Viene el tiro. Se acabó el juego. Responde Oscar Jasso con imparable rumbo al jardín central. Y se ha acabado el partido en 11 entradas. Gana el equipo de Chihuahua, 6 carreras por 5, dejando en el terreno de juego al equipo algodonero, Juanito. Sí, así es, Arturo. Esa base por bola que dio al noveno bat fue clave para... Y luego el descontrol, vino el descontrol con sus 2 primeros picheos, vino una curva al centro y gira Oscar Jasso, Arturo. Así es que el juego termina
Aquí gana un gran juego el equipo de Chihuahua y la cosa se puso sabrosa, Arturo. Algodoneros tiene que ganar a como dé lugar mañana, porque si no esto se pone difícil. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Voy a ponerme de pie tantito porque no sé al final dónde está. Pues ya es tarde. No sé si pues todavía va a tener por allá alguna intervención Ramón Gallegos Pompín. Juanito, el pitcher derrotado. Bueno, pues Carlos Castañeda. Y el pitcher ganador Brian Ortiz. Muy bien, perfecto, no he recibido ninguna indicación. Arturo, ¿me permites unas palabras aquí con Oscar Jasso? Primero que nada, una entrevista para Romántica 102.1 Delicias. Oscar, bueno, el héroe del partido. Gracias a Dios, ¿verdad? Se nos dieron las cosas. Lo estábamos buscando desde hace mucho y bueno, primero que nada agradecerle a mi Señor Padre Dios, ¿verdad? A toda la gente, a mi hijo, a mi familia, a mis padres. Y pues bueno, ya se ganó este juego. Se gana este partido sobre todo de toma delantera, en lo que es la serie y sobre todo el local. Es importante para ustedes. Sí, es muy importante que estamos en casa y sí, siguiendo ganando, ¿verdad? Porque tú sabes que perder en casa pues sí no nos favoritiza mucho, pero bueno, muy contento de poder lograr el triunfo ahorita. ¿Cómo ha sentido Jasso en lo que es Chihuahua Capital? La verdad que estoy muy agradecido con Luis Bustamante, con toda la gente que me volvió a abrir las puertas, muy contentos. Yo creo que ahí están los resultados. Gracias. Muy amable, gracias. Las palabras de Oscar Jasso después de convertirse en el héroe, sobre todo por la afición recibiéndolo en estos momentos. Así que victoria para el equipo de los Dorados. Pues nos vemos en unas cuantas horas en el cuarto juego de la serie entre Algodoneros y Dorados. Ramón Gallegos en el terreno de juego. La figura del señor Juan Palafox Márquez, Edson Meléndez, Mariana Trejo. Nos vamos, Sigma Radio Delicias despide, dirección general del licenciado José Luis Chavero y por supuesto al estilo de la señora Olga Liva en Vela Campo. Nos vamos rumbo a Delicias, pásenla bien, muy buenos días. A 8:30, Pasión Deportiva, Sergio y amigo Arturo Baeza Rosete, ganó Dorados.